hola, 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 sí, hola, 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 sí, hola, sí. Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos de Pulse por Más? Muy, pero muy buenos días, un gusto, un placer siempre estar de vuelta con ustedes. El día de hoy, sábado 30 de mayo del año 2026. Así de esta manera estamos de vuelta aquí. Un día más de transmisión del campeonato Senior Copa Municipal 2026, donde hoy se juega la final de este campeonato. El final de la Copa Oro juegan 15 de agosto ante el equipo de Umoná. Y por la Copa Bronce juega la final Independiente ante el equipo de San José. Sigue los finales el día de hoy. Y este es el primer partido donde se está jugando entre Uruguay y el equipo de Cerro Verde, donde está ganando 1-0 el equipo de Uruguay. Gol de Vicente Paniagua, minuto 3 de la primera etapa. Ahora tenemos, ¿cuántos minutos? 14 minutos de la primera etapa. Estamos aquí en la cancha del Sport San Nicolás hoy, donde se juega la final de este campeonato que tuvimos esta temporada 2025-2026, campeonato Señor Copa Municipal, donde hoy llega a su final. Y llega los finalistas son el equipo Luis Celeste, una vez más de vuelta a la final. Y el 15 de agosto que llega a la final, creo que es su primera final, si no me estoy equivocando, pero vamos a corroborar eso más adelante, por la Copa Oro. Así que lindos partidos el día de la fecha. Ya en minutos se suma con nosotros el compañero Blas Antonio Jiménez. Estamos acá en la cancha San Nicolás, donde se está preparando con todo para hacer la final de este campeonato. Hoy hay muchas actividades, tenemos muchas premiaciones, premiación a los campeones de la Copa de Bronce. Si es que un día bastante agradable también el día de hoy, un clima bastante agradable tenemos a esta hora de la mañana. Así como están las cosas, creo que vamos a tener un día agradable donde hoy se va a jugar la final de este campeonato. Saludos a toda la gente, a los grandes amigos que de a poco se va sumando también a la transmisión, a la gente que pueda dejar su comentario, que comparta la transmisión y que deje su like también a la transmisión y que se suscriba, a suscribirse al canal de YouTube de Pulse Sport Más, donde hay fútbol, siempre estamos nosotros para que podamos hacerle llegar las mejores imágenes, mejor trabajo de Pulse Sport Más en todos los ámbitos del deporte. Bueno, estamos con todo el equipo ya aquí en la cancha del Sport San Nicolás, uno de los reductos donde de vuelta hoy tiene la final del campeonato Senior Uribucua 2026, el día de la fecha, donde vamos a tener una tarde bastante agradable donde se van a hacer muchas entregas, premiaciones a los campeones. Saludos a todos los grandes amigos. Partido 1-0 arriba, está ganando el equipo del Sport Uribucua. Sportivo Uribucua está ganando 1-0 por gol de Vicente Paniagua, minuto 3 de la primera etapa. Mucho partido hoy. Tenemos, vamos a repasar ya enseguida los partidos que tenemos el día de la fecha. Este es el primero de los 7 que tenemos el día de hoy. Y me imagino que los dos partidos más importantes se van a jugar ya en lo último. Seguramente los partidos más importantes donde hoy vamos a tener sí o sí un campeón, o sea que dos campeones, uno de la Copa Bronce y otro por la Copa Oro. Equipo completo de Pulse por Más, la producción de Eddie Acuña, cámara del amigo Kevin, y acá que te habla Gilberto Brites, y ya se suma
con nosotros el compañero Blas Antonio Jiménez para que pueda llevar la transmisión de los partidos que tenemos el día de los, el relato de los partidos que tenemos el día de la fecha. Esta es la primera etapa que estamos teniendo, donde se está jugando el primer partido esta mañana de hoy, sábado 30 de mayo del año 2026, el último día de este mes de mayo, señora y sí, señores.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo tiempo. La primera etapa se jugó 20 minutos. O sea, esto segundo tiempo, vamos a ver si se juega 20 minutos o si juega 25. Pero lo que sí que arrancó ya la segunda etapa, 1-0. Está ganando el equipo de Gribucuá a Cerro Verde. Y ya está con nosotros aquí el señor relator de este campeonato, el amigo Blas Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, muy buenos días, Gilberto. Cordial saludos a los compañeros de Pulse Sport Más. Como ya lo está mencionando, ya este segundo tiempo. Hoy la gran final de esta Copa Municipal del Campeonato Senior de Iribuco. Así es que ya estamos arrancando justamente con este compromiso. Van jugando por puestos, por posiciones, obviamente para quedarse mejor posicionado, para terminar así este campeonato de la Copa Senior, Copa Municipal, en este caso de Grigucua, Gilberto. Y aquí está el marcador 1-0 favorable al equipo de Grigucua. El gol lo hizo el 19, ¿no? Sí, minuto 3 de la primera etapa marcó el gol el 19 Vicente Paniagua. Por ese gol está ganando 1-0 el equipo de Grigucua. Bien, ya enseguida también con Gilberto Brites vamos a ir repasando los partidos ya programados, por supuesto, para lo que va a ser también los dos finales, tanto Copa Bronce y así también Copa de Oro. Pero antes de esos compromisos hay varios compromisos más también, como habíamos ya mencionado, que están jugando por el mejor posicionamiento dentro del campeonato, Gilberto, ¿eh? Así mismo, hoy se juegan todos los partidos, estos primeros partidos que se está jugando por mejor posicionamiento para finalizar la temporada de esa manera. Pero me imagino que en los últimos dos partidos va a ser la final, Antonio. Exactamente, así mismo, Gilberto, la primera final va a ser por Copa Bronce, posteriormente ya Copa Oro. Ya enseguida vamos a repasar. Aquí tiene la pelota el representativo de Cerro Verde, que intenta ir hacia adelante. Va recuperando otra vez Gribucoa con el jugador Joel Villalba. Joel va jugando con su portero Teófilo Armada con la pierna zurda, termina sacando hacia adelante el balón que pica dentro del círculo central. Ahí va recuperando Paniagua. Deja para Cardoso, forma corta el capitán que conduce. Abre juego para Ruiz. Está totalmente destapado Ruiz. Otra vez busca a Cardoso. Sale el zaguero central Carlos. Ahí ya sale Carlos Benítez. Balón para Enrique La Rosa y la salida para Cerro Verde. Balón profundo y muy profundo que va a quedar en las manos de Teófilo Armoa. Así mismo intentó una balón profunda al equipo de Cerro Verde, pero estaba atento. El arquero se quedó con ese balón. Partido 1-0, está ganando el equipo naranja. Cardoso de vuelta, va jugando ahora con el jugador Mareco. Casaca número 7, Mareco escapa de la marca. Va Mareco a ver cómo cruza al centro por arriba. Atención, llega el jugador Herminio Velázquez. Termina sacando Sixto Monjes, que baja a defender también en esta oportunidad. Trata de contragolpear a Cerro Verde, pero no hay precisión de vuelta, Gilberto Brites. Sí, muy impreciso la gente de Cerro Verde. No puede pronunciar todavía pelota en este segundo tiempo principalmente. Y Gribucá, cada vez que tiene oportunidades, ya busca a su delantero para que pueda ampliar la ventaja a favor. Peina hacia atrás para que pueda participar el guardameta de Cerro Verde. Ya va sacando con un pelotazo largo. Cano sale la marca. El lateral derecho, Cano saca. Va presionando Cerro Verde y recupera en zona de ataque con Escobar. Domínguez juega hacia atrás. Este es el jugador Zamudio, el número 4. Gabriel Zamudio, pase corto. Se apoya con el jugador Domínguez. Profundiza de vuelta el pase. Esta vez alcanza la pelota Sixto Monjes. Mantiene en juego Sixto. Ahí va amagando para jugar así. Suelta la pelota para Escobar. Este deja para Domínguez. Avanza Cerro Verde. Recupera de vuelta aquí Carlos. Villalba saca a un costado, será lateral ofensivo para Cerro Verde, que ahora sale con muchos hombres a atacar. Así mismo, saque lateral para el equipo de Cerro Verde, que busca el empate de este partido. Ahí ya va cumpliendo el servicio Cerro Verde, que está perdiendo, busca el empate. Caso de paridad, esto se define en penales. Sixto Monjes abre juego para el zaguero Benítez. Carlos va jugando con Domínguez, saca como puede Bogado, el que baja también a colaborar en la saga. Sale de contra ahora Gribucoa porque está mal parada la defensa Cerro Verde. Ojo porque va González, va con todo. Pase corto para Cardoso, ahí está Mario dentro del área. Saca como puede Benítez.
Casi de contragolpe encuentra el segundo Iribucuá. Sí, no aprovechó tampoco Iribucuá la oportunidad que tiene de contragolpe. Tardó un poquito más Cardoso poniendo servirle la pelota. Una ocasión clara, oportunidad de gol para la gente de Iribucuá que no aprovechó. Balón hacia el costado izquierdo del avance de Iribucuá. Ruiz, el que conduce allí. Ahí está Ruiz. Gira para jugar con Joel Villalba. Villalba para Williams. Bogado. Va teniendo Bogado. Abre juego para Cano. Lateral que estaba bien proyectado también. Ya pasa zona de ataque. Ahora sí suelta el esférico para que pueda participar de vuelta el jugador. Este es Herminio Velázquez. Suelta para Marecos, otra vez escapa la marca Marecos, atención, cruza por abajo, el arquero dio rebote, atención, queda para Carlos Benítez que despeja, se asoma de vuelta el equipo de Iribucuá, Gilberto Brites. Sí, está mejor Iribucuá que cada vez que tiene oportunidad ya busca el arco de Cerro Verde, pero aquí de vuelta el arquero estuvo atento y después Benítez sacó esa pelota, si no iba a hacer el gol de Iribucuá. Balón de Duarte. Camiseta número 8 para Duarte, pase corto para Benítez. Iribucuá que va presionando bien alto, recupera de vuelta con Cano. Pase para Mario Cardoso, el capitán tiene, ahí está Cardoso. Se acomoda, se perfila, ahora sí suelta el pase. Atención, va para el segundo, suelta para Paniagua. El arquero dio rebote, ahora sí. Va a sacar el defensor. Sufre Cerro Verde. Increíblemente de vuelta tuvo todo Iribucuá para que pueda ampliar, pero acá el arquero le saca de vuelta la pelota. Está buscando el segundo Iribucuá, pero Cerro Verde está sufriendo atrás también. No tiene cuando sale rápido le contraataca de vuelta la gente de Iribucuá hasta aquí. Marecos de primera el pase para que pueda correr Ruiz. Llega la pelota, ahí está Ruiz, zona izquierda, viene el centro para Paniagua. No pudo definir Paniagua. Creo que el arquero tocó la pelota, por eso le quedó atrás a Paniagua. Sí, por esa razón no pudo Paniagua. Mirá que está a punto. Ahí nomás está Iribucuá para que pueda marcar el segundo. Mirá que el arquero le salva el gol del arco Cerro Verde. Sí, señor. Con la yema de los dedos prácticamente Gilberto. Sí. Pudo sacar esa pelota. Tocó un poquitito, por eso cambió la dirección de la pelota y ya dejó sin chance a Paniagua. Así es. Si no estaba el segundo de Paniagua para el equipo de Iribucuá, otra vez Marecos. Ahora sí no pudo sacar bien el centro defectuoso. Va a ser saque de meta. Así mismo va a ser arco para Cerro Verde. Va a ser salida. Está sufriendo con todo Cerro Verde esta parte ya del partido. Y Iribucuá que todavía no está ampliando tampoco las oportunidades que tiene en ataque de gol a la gente de Iribucuá. Este es el primer partido que se está jugando el día de hoy. No sé si tenemos la para que podamos repasar todos los partidos. Este es el primer Iribucuá Cerro Verde. El segundo partido juega Manchester. Manchester juega ante Libertad. Y el otro partido va a ser Lugarenda ante... A ver. Ciudad Real Madrid es el cuarto partido entonces. El tercero sería. El cuarto. Lugarenda San Isidro. Ahí están los partidos. Entonces, Iribucuá Cerro Verde. El segundo partido va a ser Libertad Manchester. El otro partido va a ser Ciudad Nueva Real Madrid. Y el otro juega Lugarenda ante San Isidro. Por la Copa Bronce después la juega Milan ante Indep. A ver, Paniagua, atención, está el segundo gol. Gol de Iribucuá, lo hizo de vuelta Paniagua con la zurda, termina rematando cruzado y por abajo, imposible para el arquero pueda llegar a esa pelota. Amplía la ventaja el conjunto naranja, el equipo del Sport Iribucuá. Lo hizo de vuelta Paniagua, el segundo en su cosecha personal, segundo para el equipo de Iribucuá. Va ganando 2-0 a Cerro Verde. Bien acá, sí, ya ahora sí llegó el segundo para Iribucuá después de mucho intentar. Y de vuelta, segundo gol en el partido para Vicente Paniagua, doblete en este partido.
Ya está ganando 2-0 el equipo de Uruguay. Bueno, y después tenemos Copa Oro, la final, 15 de agosto, Upona 15 de agosto es la final por la Copa Oro. Los partidos que tenemos el día de la fecha. Otra vez Paniagua, casi el tercero, esta vez con golpe de cabeza termina fallando la conexión. Bueno, ahí está, entonces no pudo definir casi el tercero para Iribucuá. No está pudiendo reaccionar el equipo de Cerro Verde hasta aquí. Trata de salir ahora también. No quiere rifar la pelota, ya engancha y sale jugando forma corta. Ahora sí, Duarte de vuelta, ahí está el número 8. Bueno, presiona Iribucuá, recupera en zona antagónico, va al centro. Va a sacar Gabriel Zamudio, Gilberto Brites. Así mismo, partido 2-0. Ya fue el equipo de Uruguay en este partido. ¿A los cuándo fue el gol? El segundo gol. A los 10 minutos. El segundo gol para Uruguay. Entonces ya está ganando 2-0. Mira que Cerro Verde no está respondiendo en el partido. Está sufriendo más que responder. Buscar ataque. Hasta aquí el equipo de Cerro Verde. Balón de Marecos para Ruiz. Va Iribucuá de vuelta. Tiene el esférico ahora el que tiene la 16 González. Era Villalba. Va al envío dentro del área. Antes que llegue Paniagua sale el arquero. Y esta que ya termina sacando también con la pierna derecha. A ver quién puede llegar a jugar el que intenta, pero muy fuerte el pase. Se negó ya a correr. Ahora sí va lentamente a buscar porque la pelota todavía no salió. Y sale Cano. Balón corto para que pueda participar Bogado. Este juega con su portero. Armó a Teófilo, sale jugando. Este Joel Villalba. Atención porque se complica en defensa en la salida de Iribucuá. Finalmente le comete falta en la parte de ataque. Cerro Verde será tiro libre defensivo. Va a ser tiro libre. Partido, creo que ya con esto liquida ya el equipo de Iribucuá también. No sé si Cerro Verde va a tener la oportunidad de descuento inclusive en el partido. Partido que está 2-0 arriba ya el equipo de Iribucuá. Va a sacar Teófilo Armón, guardameta de Iribucuá. Sale en forma corta y el pase cortito para que pueda conducir Ruiz. Ruiz y la conducción ahora. Suelta el pase para que pueda participar su compañero también, este que lanza. Bien para cubrir la zona ahí el jugador Zamudio. Camiseta número 26, el que sale jugando con Enrique La Rosa. Ahora tiene vuelta Iribucuá recuperando la pelota. Ahí está Cardoso. El capitán de Iribucuá tiene. Herminio Velázquez intenta, pero no pudo ante la marca ahí de Carlos Benítez. El marcador está 2-0 a favor del conjunto de Iribucuá. Después se viene el partido de Manchester Libertad, Gilberto Brites. Así mismo, después se viene ya el partido de Libertad Manchester Libertad. Es el segundo partido el día de hoy. Por el campo, o sea que por el posicionamiento. Nada más ya juega estos equipos por mejor posicionamiento en la tabla, en este caso Blas Antonio. Así mismo Gilberto Brites. Aquí tiene Teófilo Arremoa, arquero de Iribucuá, va sacando con la zurda. Paniagua el que baja para Marecos. La evolución de vuelta para Paniagua, buena pared, otra vez Mareco va apretándose la pelota aquí los de Iribucuá en la zona derecha, en este caso del avance, y va desbordando bien Iribucuá, tanto por derecha por izquierda Gilberto Brites. Sí, tiene buenos jugadores por afuera el equipo de Iribucuá por derecha y por izquierda, y así le está desbordando con todo a la gente de Cerro Verde, que está sufriendo por esa razón atrás. Muy bien, ya va sacando en este caso la defensa del conjunto de Cerro Verde. Y será lateral, rebotó en el jugador de Iribucuá. Bueno, ahí los números para la premiación tenemos también, ya enseguida vamos a ir compartiendo, porque hay plata de por medio también, muy buena plata para los equipos Gilberto Brites. Sí, creo que... De vuelta. Después de este avance, ahí está, Cardoso levanta para Paniagua, peligro de gol, otra vez Iribucuá busca el tercero, va para Ruiz, acomoda para la zurda, atención, disparo por abajo, el arquero se queda con la pelota. Sí, atento estaba el arquero, que ya sale rápidamente el equipo de Cerro Verde. De vuelta Iribucuá se asomó en ataque. Sí, señor, va
la salida en forma corta también ahí. Sale jugando con González. Carlos González para Marecos. Este que levanta para Villalba. Carlos también. Ahí está ahora Cardoso. Va Iribucó de vuelta a buscar tercero. Cardoso está adelantado. Offside. Sí, ya estaba ahí en offside el jugador Cardoso. Por eso va a ser salida para Cerro Verde. Muy bien, ahí está. Balón arriba. Bueno, hubo ya una mano allí. Se sanciona la infracción y ya se cumple también el servicio. Villalba, este es Cardoso en este caso, el que participa ahora Villalba. Ahora tiene también Ruiz, Oscar que levanta, rebota en el defensor. Va a quedar otra vez para Carlos Villalba. Atención, dispara Carlos. Rebota otra vez, se queda con el esférico en segunda instancia el arquero. Sí, de vuelta ahí el arquero se quedó con esa pelota. Está sufriendo ahí atrás la gente de Cerro Verde. Solamente Iribucá no está aprovechando las oportunidades que tiene, sino hace rato ya esto se gana por más goles el partido. Sí, señor. Este sería el partido por el puesto 13 y 14, Gilberto Brites. Hay 14 equipos participantes dentro de este torneo Copa Municipal Senior de Iribucá. 13 y 14 sería esto entonces. Sí. Y después, de a poco va a ir subiendo, entonces 13, 14, 11, 12, así, bajando, digo bien. Y hasta la final, ¿verdad? En este caso. Sí, así mismo, Gilberto Brites. Aquí sale la representación del conjunto del cuadro de Iribucá. Balón profundo para Cardoso. El capitán tiene. Ahora va conduciendo también Herminio Velázquez. Pase corto para que pueda tener Carlos Villalba. Cardoso, Mareco, peligro de gol. Atención, estaba adelantado de vuelta. Qué buena definición de Marecos, pero hubo offside en el anterior. Así es. Offside le cobra ahí el árbitro del partido. 2-0 está ganando el equipo de Iribucá. Ya tenemos, a ver, 17 minutos de esta segunda etapa. Si vamos a ir por los 20 minutos, queda 3. Las Antonio. Sí, así mismo, Gilberto, esto ya va a ir terminando. Este compromiso se viene después, el compromiso entre el Libertad Manchester de Villarandá. Manchester de Villarandá versus Libertad, el siguiente compromiso que vamos a tener por las pantallas de Pulse por Más. Así mismo, ya enseguida nada más, seguramente ya se va preparando los equipos también después de este partido. Sale Cerro Verde con Escobar, recupera de vuelta el equipo naranja de Iribucá con Cano. Mareco cerca, presiona y recupera también Cerro Verde en zona de ataque. Escobar el que tiene hacia la zona izquierda. Escobar levanta la cabeza a ver qué hace. Pase corto de vuelta para que pueda participar el número 8. Estamos hablando del jugador Duarte. Ahora Sixto Monjes. La Rosa. Ahí la pared entre Domínguez. La Rosa va por el descuento. Cerro Verde. Sale muy bien Joel Villalba. Sigue presionando Cerro Verde. Ahora sí, ya le salió la pelota. Será saque de meta, saque de salida para el equipo naranja de Iribucá. Así mismo va a ser saque en portería, digo bien, para Armoa, el arquero de Iribucá. Poquito falta para que se termine ya el primer partido. El primer partido, hoy la gran final. 2 grandes finales vamos a tener hoy por las pantallas de Pulses por Más. Esto se juega por el 14º y 13º puesto. Sí, señor. Posición 14 y 13, Gilberto Brites. Así mismo. Después se enfrentan también entre Manchester y Libertad por el 12 y el 11, ¿no? Sí, después ya estamos en los top 10 entre Real Madrid y Ciudad Nueva. Y así va a ir bajando los posicionamientos, en este caso, el día de hoy. Y lo más bueno, Gilberto, que este campeonato, es decir, que nadie se va a quedar con la mano vacía. El que queda último, en este caso, Gilberto, te cuento que la posición número 14 va a llevar la suma de 350.000 guaraníes. Y en este caso, el que quede, el ganador de este partido, que quede en el en el 13º puesto, va a llevar la suma de 450.000 guaraníes. Bueno, ahí está lo último entonces de este partido. Final entre Iribucá y Cerro Verde. Ya tiene su premio ganado de estos dos equipos. Nosotros
Vamos a una pausa, ya enseguida venimos para el segundo partido.
Bien, ya de vuelta, señores, para este segundo partido, donde se enfrentan Libertad y Manchester. Manchester Libertad. Se juega ya el segundo partido, la jornada de hoy, sábado 30 de mayo del año 2026, señores, en vivo aquí a través de Pulse por Más, jornada de fútbol Blas. Sí, así mismo Gilberto, cuando avanza Manchester, quedó Cardoso en posición adelantada, de vuelta el renovado saludo a toda la gente que está prendida a Pulse por Más. Ya arrancó este compromiso entre Libertad, Manchester de Arendá. Manchester de Arendá versus Libertad. La propuesta por Pulse por Más. A toda la gente que ya está compartiendo con nosotros, nuestro saludo cordial a todos. Va el equipo de Libertad, sale el arquero. Muy fuerte el pase, no llega Ayala. Será salida para Manchester. Y así arrancó también este partido, Gilberto. Los dos equipos ya pensando en arco rival. Sí, vamos a ver si hay goles en este partido porque ambos arrancó con todo buscando ya el arco el día de estos dos equipos entre Manchester y el equipo de Libertad. Avanza de vuelta Manchester. A ver, ahora sí, Cardoso habilitado. Cardoso le pegó. Villar dio rebote. Sigue presionando de vuelta Cardoso. Levanta el centro. Pelota arriba. Saca como puede. Va a complementar Vera. Llegó profundo el equipo de Manchester. Sí, se fue con todo el equipo de Manchester. Ahí tuvo ya la oportunidad de Cardoso de patar al arco, pero atento estaba el arquero Villar que sacó de vuelta esa pelota, pero después no pudo finalizar bien el equipo de Manchester la jugada. Pica Fleitas, habilitado el 9, tiene Fleitas. Manchester de vuelta, se posiciona en zona de ataque para Cardoso. De zurda le entra esa pelota. Su pierna menos hábil, Gilberto Brites, se define mal. Sí, buscó vuelta Cardoso, pero esta vez sí ya erró el arco el equipo de Manchester. Salida para Libertad. Va a salir su portero, el guardameta Victorino Villar. En el medio grita el arquero para sacar. Para los hombres que trabaja como volante, ahí va el jugador Ayala, corre, era Zamudio el 27. Silguero sale, falta en perjuicio del zaguero de Manchester. Tiro libre para el equipo de Villarenda. Sí, va a ser salida para Manchester. Ahí la falta en ataque que comete el equipo de Libertad. Partido 0-0 en los primeros minutos del encuentro. Ahí va a sacar el arquero. Va a dejar en este caso a Bogado. Melanio Bogado lanza el servicio hacia adelante. Va a quedar para Cardoso. Aníbal Cardoso. Balón para Fleitas. Va Manchester. Busca el primero. Manchester, atención con este avance. No pudo. El delantero ya saca la defensa. Queda para Patricio Toledo. Este Sorrego pierde ante Cardoso. Fleitas. Recupera de vuelta Libertad en zona de defensa. Trata de habilitar ahí a González. Ahí va teniendo el jugador González, el volante de Manchester, pierde. Ya directamente a atacar también el equipo liberteño. Corre el jugador. Ayala Celso tiene la marca de Domínguez. Hacia el costado izquierdo el avance para el equipo liberteño. Tuvo que jugar hacia atrás. Ahí le comete falta a Domínguez. Tiro libre que favorece a Libertad. Así es. Va a ser pelota para el equipo Gumarelo. Va a ser tiro libre para Libertad. Sí, señor, será tiro libre, favorece a Libertad. Va Orrego, levanta el centro, pelota arriba. Atención, sí, el peligro, ahí está Luis Legal. Bueno, reclama mano la gente de Libertad. El árbitro dice que fue pegado al cuerpo. Y ojo, porque sale también Manchester con Cardoso. Aníbal Cardoso va con este avance, el remate por abajo. Erró el arco, llegó de vuelta Manchester. De vuelta Manchester, se fue con todo de contragolpe, contragolpeando a Libertad. Pero erró el arco en este caso el jugador Aníbal Cardoso. Sí, será salida que favorece al equipo de Libertad. El arquero Villar va a sacar. El guardameta de la representación liberteña ya está para sacar esa pelota. Hasta aquí, Manchester es el que se aproxima mejor, Gilberto Brites. Sí, Manchester ya en 3 oportunidades estuvo ya frente al arco, pero hasta aquí no está acertando todavía el arco lo que es
la gente de Manchester. Aproximaciones en 3 oportunidades frente al arco de que defiende Villar. Y esta pelota quieta es para Libertad. Su capitán frente a la pelota, el número 11, Y Patricio Toledo, sí. creo que con estos dos equipos el que gana es más saladito el que va a llegar a las Antonio. Ya enseguida también los números Gilberto ahorita, ¿eh? Sí, Porque los premios va subiendo también, ¿eh? sí, sí. De acuerdo al puesto en este Y caso. a la posición que está el equipo en este caso ahora. Ojo porque pica el jugador Fleitas, bien para cerrar en la zona defensiva el 22, José Escobar termina sacando a un costado el defensor del liberteño. Será pelota, será balón para la representación del conjunto de Manchester. Ya va cumpliendo el servicio. González tiene para el jugador Cardoso, Raúl Cardoso para González. Arsenio tiene, Luis Legal ahora, no pudo dominar Luis, recupera Libertad. Va avanzando con González ahora, ahí está Gabriel González. Ahí está el reclamo para Luis Legal, justamente porque perdió una pelota muy peligrosa allí. Viene el centro, atención a Libertad. Otra vez reclaman mano la gente de Libertad. Esta vez será salida ya el equipo de Manchester. Sí, acá de vuelta se aproximó el equipo Gumarelo, pero ahora va a ser salida para el equipo de Manchester. El equipo de Libertad tiene también lo suyo, que seguramente va a tratar de buscar el arco si tiene la oportunidad. Este es Antonio Notario. Notario y la pelota Domínguez, bien para cortar. Leyó muy bien la jugada, el pase donde iba a ir, por eso el anticipo y para sacar a un costado el lateral derecho. Lateral que lo va cumpliendo Libertad con Notario, pierna zurda. Bloquea la defensa, será de vuelta lateral. Ya estamos sobre 7 minutos de esta etapa inicial, marcador 0-0. Sí, marcador 0-0, minuto 7 del partido, la primera etapa, hasta aquí sin goles, pero aproximaciones sí hubo por ambos lados. Raúl Cardoso para el servicio manual, ya va jugando con Fleitas. La gente de Arendá seguramente ya aprendía también a este partido, Gilberto. Seguramente habrá alguien, o sea, la gente de Manchester principalmente estará aprendido de este partido. Sale Libertad, balón profundo para Orrego, Luis Legal cierra muy bien, saca con la derecha, balón profundo también para que pueda luchar ahí Aníbal Cardoso. Le gana muy bien Escobar, el zaguero sale jugando. Balón para Patricio Toledo. Este es Notario. Amaga para jugar. Sigue con la pelota Notario. Pase para Ayala. No entendió Ayala. Ya sale Silguero. Silguero para Cardoso. Raúl tiene la marca de Vera. Gana Raúl. Va hacia el costado derecho el avance de Manchester. Intenta levantar. Ya salió el esférico. Será balón para Libertad en su salida. Ya estamos sobre 8 minutos. Sí. 20-20 todos los partidos, Antonio. Sí, así mismo. Por lo menos la 2 final, tengo entendido que se va a jugar 25-25, sí. pero lo restante no. A 30-30. Perfecto. La final sería entonces. Porque hoy hay 2 finales. Así mismo. Por eso seguramente se está jugando 20-20 entonces estos partidos. Sí, así es. Bien, va a sacar Silguero. Balón que va a quedar en poder del jugador Cardoso. Raúl, pase para González. Saca la defensa, va a quedar ahí para Orrego. Orrego hoy juega como lateral izquierdo prácticamente. Suele jugar como lateral derecho. Sí. Cambió de posición Orrego en este partido. Sí, sale Manchester. Balón para Aníbal Cardoso. Gana su marcador Aníbal. Acelera. Va Cardoso. Sigue Cardoso. Quiere su gol. Atención, le pega al arco. Las manos del arquero. Llegó Manchester. Buena jugada individual de Aníbal Cardoso. De vuelta Aníbal Cardoso se fue con todo buscando su gol. Acá sí estuvo atento el arquero Villar de vuelta, que le saca el grito de gol a Aníbal Cardoso, que va teniendo ya 3 oportunidades frente al arco que defiende Villar en el partido. Sí, ahí está la salida de la representación de Manchester. Hoy también hay un final europeo, Antonio. Hoy se juega la final de la Champions entre el equipo de PSG,
que va por su segundo Champions la temporada, y Arsenal, que después de 15 años creo que llega de vuelta a la final de un campeonato de la Champions. Sí, perfecto, Gilberto. La información que compartimos también aquí en el transcurso de la cobertura deportiva hoy, acompañando al campeonato senior Copa Municipal. Será balón que favorece a la representación del conjunto de Libertad. Partido que continúa 0-0. Ya estamos casi llegando al minuto 11, Gilberto. Sí, sí, 0-0, pero lo más importante es que hubo oportunidades, aproximamiento de ambos equipos frente a los arcos, y eso te da la pauta que en cualquier momento puede haber gol, Blas Antonio. Sí, Fleita dentro del área, Fleitas juega, balón para González, deja para Cardoso. Faltó esa conexión final, llegó de vuelta Manchester, bien profundo. Sí, profundo de vuelta acá entre Fleita y el jugador Cardoso, llegó de vuelta, pero no pudo definir. Tuvo bien la marca en este caso. Tiene Raúl Cardoso. De la marca de Orrego sigue Cardoso proponiendo juego con Fleitas. Manchester y el avance hacia la zona derecha. Fleitas se engancha dentro del área, se perfila para la zurda, atención el remate, rebote queda para su compañero, pero termina sacando al arquero. Sigue presionando Manchester, va Cardoso, de primera, de zurda, de vuelta. Esta vez pasó muy cerca del arco, Gilberto. Mira que va teniendo ya muchas oportunidades el equipo de Manchester, que no está aprovechando, no está haciendo gol el equipo de Manchester, y eso le puede costar caro después, Blas Antonio. Y quedó lesionado tras esa acción el arquero que intentó llegar a la pelota. Creo que problema físico allí, parte muscular seguramente el inconveniente por parte, sí, el muslo izquierdo en este caso, ahí, la parte posterior. Sí, del muslo izquierdo, Gilberto, la pequeña lesión, pero creo que está en condiciones también de continuar lo de Villar. Más golpe que muscular en este caso, creo. Sí, sí. Porque intentó arrancar así de golpe y ahí creo que tuvo dificultad, ¿eh? Tuvo un pinchancito para hacer, pero se recuperó. Hay que ver si aguanta, ¿verdad? Sí, buen portero hasta aquí, está siendo clave en el partido porque ya varias intervenciones importantes. En este compromiso estamos hablando del arquero Villar. Sí. Esto va a continuar momentáneamente interrumpidas las sesiones aquí en el Sport San Nicolás. Partido correspondiente entonces por el 12º y 11º. Se juegan por puesto. Así mismo. Antes de los dos grandes finales que vamos a tener. Así es. Ahora Mira sí. que la Copa Bronce, por ejemplo, el que gana la Copa Bronce iniciando la otra temporada tiene una Supercopa que van a jugar con el campeón de la Copa Bronce y la Copa Oro. Sí, así mismo. Creo que el único que tiene Copa hasta aquí, la Supercopa de Ugarenda. Señor. Sí, fue la primera edición justamente. Que sí, así mismo. Aquel final le ganó a Milan, la Supercopa. Exacto. Bueno, Manchester que intenta otra vez recuperar en zona de ataque, lo consigue con Raúl Cardoso. Va Raúl, entregó mal el pase ahí, recupera Ayala. Orrego, de vuelta Ayala, sale González a cortar el circuito de pase. Silguero el que saca. Balón para luchar ahí, Fleitas. Gana Cardoso con golpe de cabeza. El defensor del equipo de Libertad. Escobar complementa, va a quedar para Zamudio. Robert Zamudio. Notario. Este es Patricio Toledo. Para Robert. Zamudio levanta centro arriba. Ayala. Le sobró la pelota. Y va a salir Domínguez. Así es. La salida para Manchester. Partido que se mantiene 0-0. Esta primera etapa. Sale Domínguez. González ahora. Este es Raúl Cardoso. Dorsal 4 para él. Va el pase para Cardoso. Peligro de gol. Está afuera. Era el primero del partido. Intentó definir encima del arquero. Esa pelota termina afuera. Sí, mira que tenía todo Cardoso, pero picó muy fuerte esa pelota encima del arquero. Se levantó mucho el balón. Encima del travesaño se salva el equipo de Libertad del primero de Manchester. Asimismo, Gilberto, la definición defectuosa por parte
del jugador de la representación de Manchester, que sigue avanzando otra vez. Aníbal Cardoso, protagonista en este partido. El remate afuera de vuelta esta vez. Se desvió del defensor, será córner. Sí, va a ser tiro de esquina, va a ser pelota parada para el equipo de Manchester. Primero del partido va a ser para el equipo de Manchester. Tiro de Córner, punta izquierda. Melanie Bogado, camiseta número 77, se va lentamente para la reposición de esquina. Ahí ya el pase corto. Bueno, va a ser repetir el árbitro, todavía no está autorizado. Se repite la acción. Está ansioso, apurado aquí del lado. Ahora sí. Ya el ok por parte del árbitro. La veña por parte del juez. El centro queda para Cardoso. La atención de Catablanco. Se enreda el defensor allí. Ahora sí termina sacando Emilio Cardoso. Silguero. Otra vez para el zaguero Silguero. Toledo recupera para Libertad. Es Notario. Ayala. Abre juego para que pueda picar el lateral izquierdo. Amado Orrego. Camiseta 17 Orrego tiene. Bueno, ahí está Ayala. Se va armando la defensa de Manchester. Robert. Zurda de Robert. Jacinto Ibarra. bueno, ahí tuvo la oportunidad, el equipo tuvo su oportunidad. Atención al equipo de Manchester. Nada queda en la mano del arquero Villar. Va preparando la salida del guardameta liberteño. Así es. Que desvía. Acompaña también ahí el arquero Villar. Será salida que favorece la representación de Libertad. Ahí va a salir su portero justamente, el portero liberteño. Ya sale jugando en forma corta ahí con Notario. El partido está 0-0, ya estamos sobre 18 minutos de este primer tiempo. Avanza Libertad con Robert Zamudio, levanta el centro. Robert saca Silguero al córner. Será servicio de esquina para Manchester, que ahora también sale Libertad a proponer. Consigue este servicio de esquina que puede ser la vía correspondiente para llegar al tanto de la apertura. Hasta aquí. Bueno, hasta aquí Manchester siendo protagonista en el partido, pero no está siendo efectivo en el compromiso. Va con todo el equipo de Manchester. Ya sale jugando. Balón para Blanco. Ahora también tiene Fleitas. Se deja para González. Presiona y recupera Libertad. Vuelve a perder. Sale Fleitas. Cardoso. Raúl. Sale Vera en la marca. El rebote queda otra vez para Raúl Cardoso. Ahora tiene Ayala. Celso Ayala en la conducción. Orrego. Tiene Orrego para Notario. Pierna zurda. Le remata al arco en el medio. Débil. El remate también fácil para Jacinto Ibarra. Así es, se quedó con la pelota Jacinto Ibarra. Ya al último minuto del partido. A punto ya para que se termine esta primera etapa. Avanza Blanco, peligro de gol, atención, se acomoda para la zurda. Saca como puede el defensor y fue oportuno y terminó el primer tiempo. Sí, señor, pausa, ya enseguida venimos.
¿Verdad? ¿Chocolate o qué nomás? Bien. Vamos a hablar. Bà mấy cô sao ấy cô bạn nhé hay có ra đó gì cả hay có gì về hay uống nó về uống cả nào có gì đâu rồi à nó có otro bạn mấy tôi không biết quỷ Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo entre Manchester y Libertad. Libertad Manchester, partido 0-0. Arrancó la segunda etapa. En los últimos 20 minutos de este partido, vamos a ver si se sacan ventaja en el partido, en esta segunda etapa, o si vamos a los penales para definir los penales este partido. Saludo a toda la gente que va compartiendo con nosotros, que deje su comentario también ahí para que nosotros podamos saludarle en la transmisión del partido, a suscribirse, que es gratis, a suscribirse al canal y dar su pulgar arriba, su me gusta, su like en la transmisión y que comparta también y que deje su comentario. Con mucho gusto nosotros le vamos a estar saludando a la gente que está participando con nosotros a la transmisión del día de hoy. Campeonato final, temporada final del campeonato Senior Copa Municipal 2026, el día de la fecha. Tenemos, este es el segundo partido en la jornada, compañeros. Bueno, estamos en vivo. A ver, cambio. Vamos a ver quién ingresa por quién. El cambio que se va a realizar. Bueno. Ahí el cambio. Paredes. Y el otro. González y Miguel González y Paredes, lo que se está preparando entonces. Miguel Paredes dio bien. Que se va preparando para ingresar. Cambio para Libertad. Cardoso, uno el que sale. Y Orrego es el otro cambio. Ingresa Miguel Paredes y Miguel González. El cambio para el equipo de Libertad para este segundo tiempo. Sí, correcto, Gilberto. Los dos cambios que acaba de realizar Libertad, los dos Miguel a la cancha entonces, Gilberto, ahorita. O sea, sí. Miguel Paredes Miguel González. Y Miguel González. Así es. Salió Cardoso, Herminio Cardoso y Amado Orrego. Muchas gracias, Gilberto. Ahí están los cambios. Ya vamos a ir apuntando aquí. También sale Vera. Ahí está Vera. Toledo. Pasa hacia atrás para que pueda salir el equipo de Libertad. Otra vez Vera. Sacaba Mareco también. Ahí parece Notario. Notario tiene. Paredes. Era Ayala. Va Ayala, ahora sí, acelera Ayala el 10 en el área. Viene el centro por abajo. Cierra muy bien Julio Melgarejo. Bueno, ahí está la jugada de Libertad. Atento estaba ahí Melgarejo también para que pueda sacar esa pelota. Partido 0-0 este segundo tiempo. Bueno, quedó lastimado Patricio Toledo. Sí, le cuerpeó ahí la indicación por parte del juez.
Bueno, ¿fue hombro contra la espalda según a entender o solamente cortó el juego? Ah, solamente cortó porque entendió que fue hombro con hombro Gilberto, ¿eh? Bueno, ahí está entonces. Sin falta entonces le ganó Melgar. Bueno, será salida, saque de puerta, saque de portería para la representación del conjunto de Libertad. Manchester que también va preparando 2 cambios, como así están las cosas, en cualquier momento se viene Ramos y Malmori. Así es, Malmori y Ramos, vamos a ver por quién ingresa estos 2 cambios. Ramos siempre ingresa por el capitán Domínguez y Malmori vamos a ver por quién ingresa en la media cancha. Puede ser por Legal también o Melgarejo también puede ser que salga. Vamos a ver por quién ingresa. Y Libertad prepara a Robert Quintana también. Sí. A Isidro en este caso. Isidro Quintana. Sí. Así es. Camiseta 38. Quintana se prepara de vuelta. Otro cambio que prepara Libertad. Y ya se va a producir primero el cambio de Libertad, Gilberto Brites. Sí. Se prepara Quintana, el 38 por Vera. Es el cambio para Libertad. Quintana por Vera es el cambio por el lado del equipo Gumarelo. Bien. Busca a Miguel González, sale Melanio en la marca. Abogado juega con Melgarejo. La pared aquí con Melanio, sale bien Manchester. Luis Legal, camiseta número 8, se va preparando para el servicio, para este tiro libre que es favorable al equipo de Manchester. Ya mira el área también Luis Legal, va al envío, busca a González, este que desvía en las manos del arquero, dio rebote, ahora sí se queda con el esfrico, el arquero Victorino Villar. Así mismo, atento estaba ahí el arquero también, que sale rápidamente. Luis Legal con golpe de cabeza responde de vuelta. Paredes. Miguel para González. Miguel Paredes para Miguel González. Golpe de cabeza defensivo. Notario. En el medio terreno tiene Libertad. Ahora sí profundiza buscando a González. Baja bien con el pecho González. Utilizando el pectoral para la recepción. Ahí está. Ya recuperando otra vez Manchester. Con Silguero. Hoy jugando como capitán en este equipo de Manchester. Tras la salida de Domínguez en este caso. Quedó con el brazalete. Se queda con el brazalete. Sale Libertad. Balón hacia la zona izquierda. Celso Ayala. Arriba la pelota para el primero. González cabecea. Cabezazo afuera. Le soltaron a González. Le descuidaron al centro delantero Gilberto. Ahí González se fue con todo sin marca y casi marca el primero para el equipo de Libertad. Manchester, después del primer tiempo, esos ataques masivos que tuvo este segundo tiempo, todavía no tuvimos una ocasión clara frente al arco de la gente de Manchester. Se viene ahora los cambios, se autoriza los cambios, Gilberto. Así es, vamos a ver quién sale. Melanio Abogado, uno que sale, ingresa por el Malmori, el otro, el que va a salir, Domínguez, y por el Ramos, es el cambio para Manchester. Bueno, gracias Gilberto, ahí están los cambios. Ramos, Silvio Ramos y también Malmori, los que ingresan. Se retiró Domínguez y también Melanio Bogado. Bueno, falta en ataque. Será tiro libre. Favorece a la representación de Libertad. Su capitán hoy es Patricio Toledo. Sí. Suele alternar capitán también el brazalete, en este caso Gilberto. A veces Paredes, a veces Notario. Sí. Hoy turno de ahora Patricio. Sí, hace 2-3 partidos viene siendo capitán Patricio Toledo. Seguramente cuando no está Toledo, ahí... Entre Notario y Paredes. Sí, exacto. Sería el capitán 1, Patricio Toledo en este equipo. Avanza el equipo de la representación del cuadro de Libertad con Toledo, justamente hacíamos referencia a él. Zamudio, Robert levanta.
Responde ahí Paredes. Levanta para González. Ahí está Gabriel. Saca muy bien Silguero. Estaba pescando bien. Ya va sacando. Queda para el zaguero. Presiona Cardoso. Sortea las marcas el defensor y sale con Miguel Paredes. Balón para Quintana. Quintana levanta la frente. Sigue con el esférico ahí la marca de legal. Será lateral, sí señor. Para Silvio Ramos, para Manchester. Ya estamos sobre 8, ahora sí ya se cumplen 9. Sí. En este segundo tiempo 0-0, Gilberto. 0-0. Mira que segundo tiempo 0-0 todavía, minuto casi 10. Queda 10 más por delante y hay que ver si hay goles o no. O esto se define en penales. Sí, primer tiempo favorable para el equipo de Manchester. En este segundo tiempo ya más parejo, Gilberto Brites. Sí, mejor el equipo de Libertad esta segunda etapa. Exacto. Quedó lastimado el 27 Robert Zamudio en la representación liberteño. Ahí está sentido el Sí, el 27. jugador de Libertad. Mira que Robert Zamudio no es un jugador que siempre juega, siempre alterna, siempre se ingresa por el segundo tiempo, pero nunca, esta temporada principalmente jugó poco. Cuando estaba, creo que estaba en el equipo Cerro Verde, 15 de agosto, no me acuerdo bien, hizo una gran campaña esa temporada, pero esta temporada poco la de Robert Zamudio. Va buscando ya Paredes. Va Libertad. Malmori sale en la marca. Rebote queda para Ayala. Llevó con la mano, dice. Sí, utilizó el brazo. Entonces será tiro libre defensivo para el equipo de Sí. Manchester. Y Libertad tiene su jugador que siempre hace buenos partidos, Ayala, que hace 2-3 partidos atrás que no está apareciendo más también Ayala. Y que peleó también por el título goleador esta temporada Ayala, pero hace 3 partidos que no viene sumando Blandón. Bueno, quedó sentido el jugador de Manchester. Estamos hablando de Raúl Cardoso en el piso. Sí. Otra vez momentáneamente interrumpida las acciones aquí en el Sport San Nicolás. Asimismo, señores, partido 0-0 entre Libertad y el equipo de Manchester. Este es el segundo, después se viene el tercer partido entre Real Madrid y Ciudad Nueva. Ciudad Nueva, Real Madrid es el tercer partido la tarde de hoy. El cuarto juega San Isidro Garendá. El cuarto partido, el quinto juega Milan ante el equipo de Independiente, puede ser Antonio, o con quién juega Milan, si me ayuda ahí. Milan, el quinto partido. El quinto partido, Milan. Vamos a ver con quién juega. Arsenal. Bueno, ahí está el quinto partido entonces. Milan Arsenal. Jugó la semifinal. Fecha anterior. No, grupo, sí, ahí está bien. Arsenal Milan. Y el quinto partido después ya se juega Copa Bronce San José Independiente y Copa Oro Upona 15 de agosto. Y lo que acaba de perder aquí el jugador Cardoso. Tenía el gol de palomita. Buscó, conectó, es cierto, pero faltó un poquito de dar el testazo de la mejor manera Gilberto Brites. Así mismo, otra oportunidad de gol que tuvo Cardoso, pero esta vez de vuelta no pudo marcar. La oportunidad que tiene Manchester el día de hoy es impresionante, que hasta aquí no está aprovechando. El tercer partido, me decías, juegan Real Madrid, este. Sí, Ciudad Nueva. bien, correcto Gilberto. Muchas gracias. Ciudad Nueva, Real Madrid. Sí. Perfecto. González corre a ver si alcanza, así mantiene en juego la pelota. González amaga. A ver, intenta sortear la marca, sigue González, ahora sí, suelta hacia atrás el pase para Silguero. Ahí le presiona bien Libertad también la salida de Manchester. Melgarejo va dejando para que pueda participar también Blanco. Pegadita a la raya, Blanco levanta con la zurda, busca Fleita, balón para él, peligro de gol, va Manchester, el remate defectuoso. Ese balón va a terminar afuera. Hubo ya posición adelantada también, Ya estaba ya adelantado. Va a ser salida para Libertad. ¿Cuánto tenemos, señor productor, de tiempo?
de este segundo tiempo, en este caso. 13 minutos de esta segunda etapa. Y así por la pinta, no sé si nos vamos a penales, Blas Antonio. Sí, exacto, Gilberto, se viene más cambio. Camiseta 15 se prepara y sale el 11. El capitán sale, Gilberto, ingresa el 15, Julio El César. 15, Julio César. A ver, el apellido este no es Domínguez. Julio César Domínguez, Julio entonces. César Domínguez, sí. Sí, ingresa por Toledo, el 11. Exacto. El cambio en Libertad a la cancha Domínguez. Julio César reemplaza entonces al jugador Patricio Toledo, el capitán. Vamos a ver quién ahora porta el brazalete en el equipo de Libertad. Y deja el brazalete a Paredes, Miguel. Sí, a Miguel Paredes. Saque de meta que favorece al equipo de Libertad. Ya estamos sobre 14, llegando lentamente al minuto 15. Sí, De este segundo tiempo alcanzando ya. 15, queda 5 minutos para que termine el partido. Bueno, 5 minutos le queda al desarrollo del compromiso. Luis Legal busca a Cardoso en el área, sale el arquero. Bien para cortar, para salir justamente ahí Mira que al Cardoso borde del área está mayor, sí. en la tanda de los goleadores, también Cardoso, que hoy todavía no marca. Sí. Entre Cardoso, Paniagua, está también el jugador de 15 de agosto. Muchos goleadores esta temporada. Y esta vez Cardoso tuvo su oportunidad de vuelta, el remate cerca del caño derecho. Bueno, 0-0 el compromiso, 0-0 entre Libertad Manchester. Va a salir el arquero Villar. Continúa sin emociones. Ahí va a salir desde el fondo el arquero que va a dejar a Zamudio. Robert Zamudio para la salida. Ya va sacando Robert. González. Notario tiene. Balón para Notario. Ahí está el 16. Corre hacia la zona izquierda. Va al envío dentro del área. Saca como puede Silguero. Sí, es el jugador González. Balón para Raúl Cardoso. Corre Raúl y les comete la infracción. Sí, Creo que se va a ganar la amarilla también aquí Quintana. sí, tarjeta amarilla para el jugador Quintana, el primero del partido. La tarjeta amarilla para Quintana de Libertad. Tiro libre para el equipo de Manchester. Será tiro libre para la representación de Manchester. Finalmente no sacó la amarilla Gilberto. Amagó ahí para... ¿No sacó? Sí, ya Bueno. estaba en el bolsillo de la mano, pero después solamente pita la infracción. Será tiro libre sin amonestación todavía el partido entonces, Sí, Gilberto. no quiere manchar el partido entonces el árbitro. Sí, señor, 0-0 también el marcador. Silguero para tratar de abrir el marcador con este tiro libre. Silguero levanta el centro, pelota arriba. El arquero que acompaña con la mirada dejó ese esférico. Sí, bueno, Saque de meta. ahí está, no pasó nada en esa pelota parada que tuvo el equipo de Manchester. Ya va saliendo con Notario. Este es el jugador, la representación del conjunto de Manchester. Sí, Mostrarla así. González. González, pase corto para Melgarejo. Julio Melgarejo en la conducción. Ahí está, levanta la frente Julio. Levanta el centro, pelota arriba. Qué linda pelota para Fleitas. No llegó Fleitas, estuvo cerca de vuelta a Manchester. sí, acá buen centro de Julio Melgarejo, pero no pudo llegar Fleita a esa pelota. Casi fue si llegaba Fleita, no sé si iba a agarrar el arco, pero tuvo cerca de vuelta el equipo de Manchester. Luis Legal saca como puede desde el fondo. Libertad. Ahí va a quedar para Gabriel González. Lucha Gabriel, 2 en la marca. Recupera Luis Legal. Ahora Cardoso. Raúl tiene. A Raúl le pegó ahí a Quintana. Sí, Y el árbitro sanciona la infracción. Y ya autoriza cambio también Gilberto. se cambió. Va a ingresar Elvio Martínez por
¿Quién ingresa? Por el 4 por 0, ¿no? Bueno. Martínez ingresa a la cancha. Seguramente para la tanda de penales va a ingresar Martínez. Bueno, momentáneamente interrumpida de vuelta las acciones. Quedó Quintana en el piso, también Cardoso que se va recuperando. Y Martínez es el que se prepara para ingresar. Elvio Martínez. Así es. Delantero él, ¿no? Delantero. Y Omar, ¿por quién ingresa? Y por... Por Raúl Cardoso, sí. Ahí está. Saca un jugador de la media cancha. Hay otro delantero. Con tres delanteros ahora está Manchester. Sí. Va a poblar la zona de ataque el equipo de Manchester. Avanza Libertad. Paredes. González va a quedar con ese rebote. Teisamudio. Legal. Termina sacando Legal. Y fue lo último del partido. Bueno, fue lo último. Ingresó Martínez y terminó el partido. Sí, ni tocó la pelota. Pero seguramente va a ser uno de los encargados de la tanda de penales, Blas Antonio. Nosotros vamos a una pausa y en minutos ya venimos para la tanda. Bien, ya de vuelta, señores, para esta tanda de penales donde se van a enfrentar Manchester y Libertad por el posicionamiento 11 y 10 y 11 en este caso, o 11 y 12 en este caso. Ahí está, 11 y 12. Así es que esto arranca, Blas Antonio. Sí, se viene esta definición. Primero en patear va a ser el equipo de Libertad. Ya se sorteó quién patea primero. Y va a patear Antonio Notario. Autorizará al árbitro. Va Notario. Antonio le pegó al arquero. Sí, señor. Jacinto Ibarra se queda con ese primer penal, Gilberto. Sí, primera tanda se encarga Antonio Notario. Y el primero saca el arquero. Ahora va para Manchester. Aníbal Cardoso. En la última tanda erró su penal. Aníbal Cardoso. Cardoso para el remate. Ya el ok por parte del juez. Cardoso le pegó al arquero y gol. Gol del conjunto de Manchester. 1-0 arriba. Sí, casi de vuelta le pasó Aníbal. Aquella penal le atajó el arquero también acá. Casi de vuelta le atajó el penal al arquero. 1-0 arriba el equipo de Manchester. Ahora va el segundo para el lado de Libertad. Es el jugador Gabriel González. Gabriel González, segundo penal para Libertad. Segundo en patear, el 35. Va González. Con la zurda le va a entrar González. Gol. Qué buena definición. Gol de Libertad. Sí, muy bien patado el penal de González. Adentro esa pelota. Ahora va el segundo para el lado de Manchester. El cuarto en la tanda.
es el jugador Silguero. Alcides Silguero. 1-1. Alcides Silguero, la posibilidad de poner arriba a Manchester. Alcides Silguero, autoriza ya el árbitro, va Silguero, Silguero está el arquero. El arquero le tapó también este penal, Gilberto. Acá Silguero le regala su pelota al arquero. Una tajada por lado tiene ambos equipos. Ahora va el tercero por el lado de Libertad. José Escobar, otro central. Vamos a ver cómo patea este Superman. José Escobar es el penal número 3 en Libertad. 1-1 está esta tanda de 5. Escobar para el remate. Autoriza el árbitro, va Escobar. Escobar le pegó. Gol. Se fue muy bien el arquero, pero muy buena ejecución también. Bien acá Escobar también, que marca su penal. De vuelta muy bien el arquero Jacinto Ibarra, pero esta es imposible. Va a ser ahora el tercero. Va a haber tercero por el lado de Libertad. Va Lucho Legal, Luis Legal. Vamos a ver cómo patea su penal. Sí, 2-1 en esta tanda y vemos otra vez la reiteración, la buena definición de Escobar. Luis Legal ante Villar. Está 2-1. Va, atención el remate, gol. Gol de Manchester. Lo hizo Luis Legal. 2-2, Gilberto. Sí, 2-2 en la tanda. 3-3 por lado. Ahora va el cuarto penalero por el lado de Libertad. Miguel Paredes va a ser el encargado del cuarto penal. Se va el que ingresó en este segundo tiempo, en el segundo tiempo. Sí. El que tiene la camiseta número 5, Gilberto Brites. Así es, el capitán. Miguel Paredes. Ya retrocede Paredes, va Miguel. Arranca, tiró, pegó afuera. Sí, erró el arco. Miguel Paredes, el cuarto penal errado. El jugador Paredes, ahora va el cuarto por el lado de Manchester. Es el jugador, a ver, Melgarejo, Julio Melgarejo. Vamos a ver cómo le va Julio. Julio Melgarejo ya acomoda la pelota en ese punto penal. Retrocede el 19, va Julio. Se perfila para el diestro, para la derecha, va Julio, le pegó el arquero. Le tapó muy bien al jugador de Manchester. Así mismo, la forma que se juega tampoco le ayuda a Melgarejo. Y acá la ataja bien el penal Villar. Ahora va el quinto. Sigue 2-2. Va a ser Miguel González. Sí. Esto patea en marca. No termina todavía. Bueno, ¿Sí? pateó primero creo que Libertad. Sí, el pateó primero Libertad. Sí, así mismo. Bueno, todavía no va a terminar entonces. Va Miguel González. Arranca, se va, tiró. Gol. Qué buena definición también de Miguel González. Sí. Gol de Libertad. Muy bien acá González, su penal marcó el quinto, el tercer gol era, sí, en 3-2 arriba el equipo de Libertad. Ahora va el quinto por el lado de Manchester, si esto nos marca, erra largo, el triunfo va a ser para Libertad. Señor, así mismo, mientras vemos la reiteración, va Ramos le pegó, travesaño y ganó Libertad. Ganó Libertad en la tanda de penales 3-2, señoras y señores. Pausa y ya venimos.
compañero. Bien, señores, ya de vuelta para este tercer partido entre Real Madrid y Ciudad Nueva. Arrancó la primera etapa, los primeros minutos del partido, 0-0, compañeros. Sí, así mismo, Gilberto. Real Madrid, Ciudad Nueva. Es el tercer partido. Ya lo vivís por las pantallas de Pulse por Más. Campeonato Senior, Copa Municipal, que hoy termina justamente esta temporada 2025-2026, Gilberto Brites. Este campeonato Sí, que arrancó el año pasado. una temporada larga, ¿verdad? En este caso, mira que un poco largo el campeonato de los Antonios. Creo que arrancó por el mes de diciembre por ahí, los Antonios, ¿eh? Y ahora, hoy es la final del campeonato. Exacto. Será córner, servicio de esquina. Libardi levanta el centro en el área. Atención, va Gómez. Queda ahí para Armoa, que recupera. Ya sale con López. López juega con Villalba. Ahí ya queda recuperando la pelota para Elvio Libardi. Libardi más atrás para el otro Elvio. Elvio Torres. Levanta para Luis Rodríguez, que peina en este caso. Va a quedar otra vez para Torres. Golpe de cabeza respondiendo para salir desde el fondo. Bogado lucha ante la presencia del jugador Ramón Benialgo. Ahí está, corre el jugador de Real Madrid a las manos del arquero. Ya sale y se queda con la pelota. El arquero de la representación de Ciudad Nueva es Wilson Vázquez, portero hoy, Gilberto. Así es, el arquero del equipo ciudadano. Este es el partido, el tercer partido se está jugando por el puesto 10 y 9, 9 y 10 en este caso. Este partido que se está jugando el tercero en la jornada, y después de esto se viene el cuarto partido, juega Garenda ante San Isidro, el cuarto partido, el quinto juega Arsenal ante Milan. Y ya después los partidos por el campeonato de la Copa Bronce, San José Independiente, y por la Copa Oro, ante 15 de agosto. Pase profundo para que pueda correr el 23, sale Torres en la marca. Complementa de vuelta Torres, sacando fuerte hacia adelante. Rodríguez, Franco en la marca. Saca la defensa, va a quedar ahí para Torres. Este es Armoa. Armoa despeja a un costado.
Será lateral de vuelta. Lateral que favorece a la representación del conjunto de Ciudad Nueva. El partido está 0-0. Ya llegamos al minuto 5 de esta etapa inicial. Así mismo, los primeros 5 minutos, que hasta aquí no tuvimos oportunidad de gol todavía en el partido. Aproximaciones, pero una claridad así de gol hasta aquí sin nada todavía. Este es Gómez. Ahí va a dejar a Abogado, cubre la pelota para Wilson Vázquez, el arquero de la representación de Ciudad Nueva. Saca el arquero López, el que no pudo ahí, la marca de Armoa. Rogelio Armoa prueba también desde ahí, muy fuerte el remate, bastante abierto también. Y será saque de meta. De vuelta saque de portería, pero hasta aquí el que está trabajando más es Wilson Vázquez. Sí, que le llega a pelota hasta aquí, pero sin que le complique también. Sí, sin mucho peligro, pero se va asomando mejor, por lo menos en estos primeros 5 minutos de juego, el conjunto de Real Madrid. Ahora ya estamos llegando al minuto 6, el avance de vuelta para Real Madrid, otra vez el avance, pero esta vez quedó en posición adelantada. Sí, el offside de vuelta de la gente de Real Madrid. Salida va a ser para Ciudad Nueva. Bien, tiro libre defensivo, ahí ya va sacando, pase corto en este caso para Rodríguez. Osvaldo Rodríguez para Barrios. Este es Juan Carlos Franco. Va Franco, amaga ante la marca de Bogado. Gana Franco, pierde en este caso ante la presencia de Bogado, el capitán del conjunto de Real Madrid. Abraham Caje levanta buscando a Miguel Portillo. Ahí está Miguel ante la marca de Bruno Jiménez. Sigue Portillo, gana Bruno. Adelanta para Juan Carlos López. Pierde, recupera Gómez. Bogado, el capitán de Real Madrid. El número 7. Busca a Portillo. El defensor que termina haciendo participar a su portero. Wilson Vázquez. El zaguero central Aníbal Vázquez en este caso. Golpe de cabeza de Torres. Bogado, el capitán de Real Madrid. Prácticamente siempre capitán del Real Madrid, el jugador Bogado. Sí, hace tiempo ya que es capitán de este equipo, Gregorio Bogado, en el equipo de Real Madrid. Si él no está en la cancha, muchas veces el capitán es el otro jugador que tiene, muchas veces es Cardoso o Estigarrigue, también muchas veces juega de capitán en este equipo. Franco, carga para López, baja dentro del área López, bien la marca de Rogelio Armoa en este caso. Rogelio ya va jugando, balón en forma corta ahí con su compañero, va teniendo Real Madrid en zona de defensa. Copa Municipal, Senior de Uruguay, va Franco, el remate desde lejos, probó Franco, esta vez erró el arco, pero por lo menos va a hacer trabajar al arquero Sí. Portillo en este caso. Trata, Franco cada vez que tiene oportunidad de frente, si está frente al arco siempre busca el arco. Es un jugador que siempre sabe patear, pero muchas veces les cuesta aceptar exactamente el arco. Pero siempre busca lo más importante es que busca el arco, ¿verdad? Se escapaba Franco, le comete falta. Quedó sentido justamente el jugador Juan Carlos Franco. La falta fue por parte de Abraham Caje. Y se salvó de la amonestación, creo, Gilberto, Sí, porque sí. directamente le pateó. Mira que no hay tarjeta amarilla todavía en el partido, ni los otros dos que tuvimos, no tuvimos tarjeta amarilla. Aquí viene el árbitro. Ojalá que la final sea así también, ¿verdad? Que haga bien su trabajo en este caso. Ya se va recuperando favorablemente el atacante de Ciudad Nueva, Juan Carlos Franco. Entra la sanidad justamente, entonces va a ser, o sea que va a salir obligatoriamente Franco, va a abandonar el campo de juego. Bien, será tiro libre para Ciudad Nueva. Reclama justamente la amonestación, el 19. Tiro libre que favorece a la representación del conjunto de Ciudad Nueva. Vamos a ver quién se encarga de este tiro libre. Aparentemente es Bogado también. Está Armoa cerca.
Bueno. Franco tiene que abandonar el campo de juego. Sí, fue asistido ahí dentro del campo de juego, por eso ahí el árbitro le invita a salir al 19. Bueno, ahí está entonces el tiro libre va a ser para el equipo de Ciudad Nueva. Partido 0-0, los primeros casi 10 del partido. Va Abogado, atención con este remate directo al arco. La barrera, no pasó nada. Otra vez a cargar, ahora sí. Va a ser saque de meta. Saque de portería. No sacó provecho de esta pelota quieta, Gilberto. Sí, no levantó la pelota y no pasó nada en ese tiro libre que tuvo recién el equipo de Ciudad Nueva. Ahora de vuelta ingresó a la cancha Franco. Sí, y va a salir Real Madrid. El arquero que ya va a dejar ahí a Libardi. Pase corto ahí por parte del arquero con Libardi. El zaguero central termina despejando. Corre Miguel Portillo, sale el arquero al borde de su área para quedarse con ese balón. Wilson Vázquez. Ahí va a quedar ese esférico para Abogado. Rodríguez, Caje. Portillo, aquí tiene Real Madrid en el medio terreno. Pase hacia atrás equivocadamente porque Barrio es el que gana. Sabelino Barrio. Va jugando con el jugador Villalba. Bruno Jiménez, el que intenta dar también allí. Va dejando ahí para que pueda participar. Isabelino Barrio. Armoa. Abre juego para Villalba. Villalba va teniendo ese esférico. Levanta el centro para Torres. Centro arriba. Atención, está el primero. Gol de Ciudad Nueva. Lo festeja, señoras y señores, el tanto a la apertura. Me parece a mí que fue gol en contra porque punteó el 29, el lateral izquierdo. Estamos hablando de Rogelio Armoa. Y bueno, fue adentro esa pelota, fue gol en contra, Gilberto. Sí. 1-0 para Ciudad Nueva. Ahí está el gol de Ciudad Nueva, pero fue en contra del jugador Rogelio, el 19, ¿puede ser? Que marca el gol en contra, entonces 1-0 arriba el equipo de Ciudad Nueva. Sí, fue gol en contra. Mala fortuna para él, que intentó despejar y fue hacia su pórtico Gilberto Brites a los 12 minutos el gol de la apertura. Así es, a los 12 minutos de esta primera etapa. Fue el primero para el equipo de Ciudad Nueva, que está ganando ya 1-0. Sí, fue un muy buen centro. Y bueno, Torres intentó peinar y creo que eso termina también engañando un poco a su compañero, que justo se fue esa pelota hacia su arco. Será lateral ahora que favorece a la representación del conjunto de Real Madrid, que pierde por 1-0. Vamos a ver si busca el empate también. Va al centro, Portillo que peina la mano del arquero Vázquez. Se queda de vuelta con ese balón. Así mismo, mirá que el Real Madrid estaba bien de la cancha del partido, después vino a hacer jugada que marcó el gol en contra. Hay que ver cómo responde después de ese gol también el equipo del Real Madrid, y hay que ver también si aguanta este resultado por el equipo de Ciudad Nueva. Saca Libardi, balón para Armoa. Armoa recupera para el equipo y vuelve a perder. Portillo es el que tiene ahora Rodríguez. Abogado intenta la marca de Ramón. Venía algo, sí, Abogado. Rogelio. Armoa, zurda. Levanta con la zurda, ahí está el balón. Queda para Aníbal Vázquez. Aníbal saca, otra vez Armoa recupera. El autor del gol del en contra. Ramón Benialgo despeja con la zurda. Ojo porque Portillo aparece, está el primero, el empate casi el empate. Portillo logró puntear Gilberto y bueno, termina fallando. Así mismo tuvo ahí Real Madrid también la oportunidad de empatar el partido, pero no pudo el equipo blanco hacer salida para el equipo de Ciudad Nueva. Señoras, señores, el partido está 1-0. A los 12 fue el gol. Sí. Minuto 12 fue el tanto de la apertura para Ciudad Nueva. A los 12 minutos de esta primera etapa.
Va Franco. Rodríguez. Osvaldo dentro del área, la marca del otro Rodríguez, en este caso es Luis. Se encuentra aquí los Rodríguez en el campo de juego. Sí. Luis Ronaldo, por el otro lado, Osvaldo Rodríguez. Será servicio de esquina, córner, punta derecha, favorece a Ciudad Nueva, que busca ya el segundo del partido. La autorización por parte del juez. Va al envío dentro del área, saca Caje. Abraham queda aquí para Villalba. Armoa recupera, deja para Abogado. Presiona bien Ciudad Nueva y recupera en zona de ataque. Aníbal Vázquez. Caje viene la marca ahí, cruza. Y termina punteando, va a quedar para Franco. Ya estamos sobre 15 minutos, casi ya 16. Sí. De esta etapa inicial, Gilberto. Así mismo, queda 5 más del partido. A ver si antes de que se termine la primera etapa pueda tener el empate el equipo de Real Madrid. De vuelta la falta, de vuelta la infracción en perjuicio de Franco. Será tiro libre para Ciudad Nueva y veremos si en esta puede trabajar mejor Gilberto que en la jugada anterior. Así es, otra pelota parada que va a tener a favor. Y vamos a ver quién se encarga de ese tiro libre. Franco va a ser ahora el encargado, será tiro libre. Posibilidad de cargar el área para el segundo de Ciudad Nueva. Juan Carlos Franco, camiseta 19, frente a la pelota, ya autoriza el árbitro. Va al envío, arriba ese esférico, atención, el arquero con los puños, queda para el lateral que sufre la falta. Falta en perjuicio del defensor, será tiro libre de salida para el Real. Así mismo, hacer pelota para el equipo de Real Madrid en salida. Sufre la falta ahí del jugador de Real Madrid, el equipo blanco. Ahora va a ser salida para el equipo de Real Madrid. Después Gilberto Brites, el cuarto compromiso. Sí, se puede. Después tenemos el cuarto partido entre Guarentá y San Isidro, es el cuarto partido. Sé que varios partidos y después ya los dos finales. Así mismo, después tenemos los dos finales. El primero que juega San José Independiente y el otro que juega el equipo de por la Copa Oro, digo bien, fue por el 15 de agosto. Será balón lateral de vuelta que favorece a la representación del conjunto de Ciudad Nueva. Recupera de vuelta al Real Madrid. Armó, pase para Bogado, sale muy bien el defensor, saca Benialgo. López quería, pero anticipa bien. Abraham Caje, levanta Caje, buscando a Portillo. Miguel baja, va Miguel, saca el defensor Bogado. Abel Bogado, el zaguero central del conjunto de Ciudad Nueva, busca aquí a Barrios. Isabelino no pudo, queda para López. Ahora sí, Isabelino participa, va para Rodríguez, le pega. Se fue arriba y afuera, llegó Ciudad Nueva de vuelta. El equipo de Ciudad Nueva se fue con todo de contragolpe, pero no pudo definir bien el jugador Rodríguez. Se levantó mucho esa pelota, salida para el equipo de Real Madrid. Sale Abraham Caje. Caje para Elvio Libardi. Adelanta esa pelota Libardi. Va a quedar en poder del jugador Bogado. Puntea Bogado. Recupera de vuelta Miguel Portillo. Se manda en ataque, va Cardoso. Le sobró la pelota a Sergio Cardoso. Esta vez el que se aproximó fue el Real Madrid. Sí, llegó bien también el equipo de Real Madrid. Pero hasta aquí no está aprovechando en ataque el equipo blanco las pocas oportunidades que tiene. Y hay que ver si remonta este resultado. Partido continúa 1-0. La victoria parcial de Ciudad Nueva. Va Caje, Abraham cruza, levanta la pelota a caer, no pudo Portillo. Pelota que sale lentamente afuera, será salida, será balón que corresponde para la representación de Ciudad Nueva. Sí, va a ser pelota en salida para el equipo ciudadano, que está ganando su partido con un gol en contra del jugador Rogelio Armoa. Abogado para sacar ese esférico.
Abel Bogado, zaguero central, Ciudad Nueva. López se desvía, va a quedar ahí. Fue lo último. Y terminó el partido. Sí, termina, señores, la primera etapa. 1-0 está ganando el equipo de Ciudad Nueva. Pausa y ya venimos. Heavy. Hacer cámara a los árbitros que vienen. Cámara, empezar ya. Hablando de Kevin, que hacemos sama también en algo de Kevin. Para ir a la escuela, que yo lo digo. Cámara aquí. Se va a ir esa cadena. Cámara.
Muy bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Donde está jugando el equipo de Real Madrid ante Ciudad Nueva. Ciudad Nueva que está ganando 1-0 su partido con un gol en contra de la gente de Real Madrid. Arrancó la segunda etapa. Sí, señor, arrancó el segundo tiempo. Real Madrid que va cayendo ante Ciudad Nueva por 1-0. El marcador que se registró ya en el primer tiempo. Este es el arranque del segundo tiempo. Sale jugando Real Madrid. Balón de Libardi. Ahí está Libardi. Balón profundo. Pase hacia adelante, pero ya resta quitando desde el fondo. Ciudad Nueva. Este es Franco. Franco que sale. Balón que va saliendo lentamente afuera. Todavía no salió, dice el juez. Y prepara la salida el arquero. El arquero de la representación de Real Madrid. Sale jugando con Libardi. Ahí la salida del equipo. Franco que necesita salir, buscar el empate este segundo tiempo. Atención, el travesaño y afuera llegó Rodríguez. Y ahí estuvimos esa acción. Bueno, travesaño le dijo que no. Sí, llegó la gente de Real Madrid, tuvo ahí el empate, pero por el travesaño se fue esa pelota. Partido que se mantiene 1-0 arriba el equipo de Ciudad Nueva. Va a salir el arquero Wilson Vázquez, portero de la representación del conjunto de Ciudad Nueva que gana 1-0. Aquí sale Rodríguez con Libardi. Abraham Caje el que tiene la pelota ahora. Libardi engancha. La marca de Armoa. Este es Libardi. Levanta la pelota otra vez. Balón profundo para que pueda llegar el jugador Jiménez. Lateral que favorece al equipo de Ciudad Nueva. El que se va para cumplir es el jugador Armoa. Ya va jugando Armoa. Aquí queda para Portillo. Va a salir el arquero. Sí, en las manos del arquero Wilson Vázquez. Se queda con ese balón. Sí, se queda con la pelota Wilson Vázquez que está tranquilo ahí atrás. Manteniendo este resultado a favor del equipo de Ciudad Nueva que con un gol en contra de la gente de Real Madrid consigue el tanto y con ese gol está ganando 1-0 que hasta aquí está aguantando bastante bien, está sobrellevando bastante bien el resultado a favor del equipo ciudadano. Va hacia el costado izquierdo. Rodríguez levanta el centro en el área, saca la defensa como puede y va a quedar ahí para Abogado. El capitán del conjunto real va jugando hacia atrás para que pueda participar ahí el jugador Armoa. Benítez que ya ingresó también en este segundo tiempo en el conjunto de Real Madrid. Ahí ya sale el arquero. Se deja salir ese esférico. Será saque de meta, saque de portería que favorece a la representación del conjunto de Ciudad Nueva que gana el partido por 1-0. Así mismo. Resultado que mantiene a favor el equipo de Ciudad Nueva y también una jornada que le favorece a Ciudad Nueva, digo bien, que está ganando 1-0 su partido. Buen remate de Franco que no pasó muy lejos Gilberto Brites. Sí, intentó de vuelta Franco y no pasó lejos del arco que defiende el arquero de Real Madrid. Ahí va a salir el arquero de la representación del conjunto de Real Madrid. Ya sale jugando con Libardi. Balón para que pueda tener ahí el jugador. Bueno, se le fue el esférico. Logró puntear el defensor, en este caso Abogado, que ya sale jugando hacia el costado izquierdo. La salida para Real Madrid. Cardoso, Sergio tiene. Sergio Cardoso levanta la pelota. Buscaba a Gómez. A las manos de vuelta del arquero Wilson Vázquez, que se queda con ese balón. Así mismo, está intentando de todas formas el equipo de Real Madrid buscando el empate del partido. Y va al 21, es el jugador Villalba, se le fue la pelota
a Villalba, lateral, favorece a la representación del Real Madrid, que tiene ese free con Libardi. Elvio Libardi levanta la pelota. Ese frico que cae ahí en el medio terreno. Gómez abre juego para que pueda tener ahí Armando Benítez. Portillo, no, el que lucha, va Portillo. Saca muy bien Aníbal Vázquez. Otra vez la posición para el equipo de Ciudad Nueva. López busca a Villalba. Bueno, el árbitro ya sanciona la infracción, le empujó a Villalba. Entonces se sanciona la infracción. Bueno, ahí está el partido que se mantiene 1-0 arriba. El equipo de Real Madrid. Partido que se mantiene 1-0 a favor del equipo de Ciudad Nueva, que está ganando su encuentro aquí en la cancha del Sport San Isidro, o sea, la cancha del Sport San Nicolás, digo bien. El día de hoy, campeonato oficial de la final, campeonato oficial de categoría de senior. Hoy se juega la final. Tenemos dos partidos, los últimos dos partidos, donde se juega la final de la Copa Bronce y por la Copa Oro. Esta jornada de hoy, sábado 30 de mayo del año 2026. Este es el tercer partido que se está jugando. Después de esto se viene el cuarto partido, donde juega Ugarendá, el equipo albirrojo, ante el equipo de San Isidro por el cuarto lugar en el campeonato. O sea, el cuarto partido que se juega hoy, el digo bien, en la jornada de hoy sábado. Corre Bogado, pero está adelantado el capitán de Real Madrid. Sí. Y bueno, será salida para Ciudad Nueva, que sigue ganando el partido por 1-0. Sí, resultado que hasta aquí está aguantando bien el equipo ciudadano en el encuentro. Va a salir desde el fondo. El defensor termina sacando hacia adelante el balón. Muy fuerte, que termina saliendo de vuelta también hacia el otro sector del campo de juego. Y será saque de meta, saque de salida para la representación del conjunto de Real Madrid, que ya sale jugando con Elvio Libardi. Libardi va teniendo, va cargando Libardi, balón profundo para que pueda correr Gómez. Saca como puede y con golpe de cabeza el defensor. Y será salida, ¿eh? Bueno, lateral en ataque finalmente el que sanciona el asistente 1. Será balón para la representación del conjunto de Real Madrid. Ahí ya va cobrando. Balón para Abraham Caje. Va teniendo Abraham. Este es Caje. Torres. Va jugando con Rodríguez. Cardoso le pegó en el poste. Sigue el peligro. Queda para Portillo. Atención, viene el centro. Segundo palo. Está el empate. Reclaman penal. Bueno, se salvó Ciudad Nueva. Estuvo cerquita Real Madrid. Se salvó el equipo ciudadano. Se fue con todo Real Madrid. Cardoso probó el arco, pero el palo deniega ese gol. Por segunda vez el palo le ayuda a la gente de Ciudad Nueva. Casi fue el empate de Real Madrid aquí en el partido. Qué buen remate de Sergio Cardoso, Gilberto, Sí. que pegó en el base del caño izquierdo. Así probó con todo y el palo le niega el gol del empate en el partido. Arnaldo Villalba deja para Armoa. Saca Armoa como pudo también. Balón hacia uno de los costados. Lateral favorable para la representación de Real Madrid. Sí, saque lateral para el equipo de Real Madrid, que está con todo buscando el empate de este segundo tiempo. Mejoró bastante el ataque de Real Madrid también. Elvio Libardi. Libardi para Cardoso. Sergio tiene. Ahí va recuperando de vuelta la representación del conjunto de Ciudad Nueva. Ya sale jugando. Bueno, se le fue la pelota. Será lateral favorable para la representación de Real Madrid. Sí, saque lateral para el equipo de Real Madrid. Hasta aquí, que está buscando el empate en el partido, pero aguanta bastante bien el equipo de Ciudad Nueva. Ya de a poco vamos a ir promediando este segundo tiempo. Llegamos, sí, justamente ahora a los 10 minutos. Los 10 minutos de juego en este segundo tiempo. La mitad de esta segunda mitad también.
del Sí. compromiso, Gilberto. Así mismo, queda 10 para la finalización de este partido. Partido que continúa, 1-0 favorable para la representación del conjunto del cuadro de Real Madrid, que prepara la salida aquí con Abraham Caje. Pelotazo largo de Abraham, busca a su compañero Gómez, el que corre hacia aquel sector también, deja para su capitán Bogado. Bogado quiere ganar la raya, lo consigue, atención con este avance, va Gómez, le queda a él la pelota, termina sacando, queda para, atención con este avance, porque ahora el que recupera es Ciudad Nueva, se manda también en ataque, va el jugador, ahí está, es Rodríguez, sí señor, Osvaldo Rodríguez, gira sobre su eje ahí, Rodríguez, está cerca Barrios, sigue Rodríguez con ese balón, pase hacia atrás. Ahora el balón está en poder de Ramón Benialgo, este que lanza, busca aquí a López, a ver qué hace López, el disparo en las manos del arquero, se le fue, ahora sí, se queda con la pelota el arquero de Real Madrid, que prepara la salida, Gilberto. Sí, ahí de vuelta se fue Ciudadano buscando su gol, pero atento estaba el arquero de Real Madrid, que saca rápidamente. Bien, el balón que va teniendo Armoa, este es Armoa. Ya sale jugando el equipo de la representación de Ciudad Nueva. Este es Villalba. Va quedando ese esférico ahí para Rodríguez. Elvio Olivardi recupera. Sergio Cardoso va teniendo. Cardoso, pase profundo. Despeja la defensa como puede también para la salida de la representación del conjunto de Real Madrid. Sale jugando con el jugador Benítez, Armando Benítez, pase profundo, busca a Bogado, atención con este avance, va el equipo de Real Madrid. Otra vez recupera Ciudad Nueva, vuelve a perder en zona de peligro. Gómez juega hacia atrás para Rodríguez, mucho más atrás, para que pueda participar aquí el jugador, el lateral izquierdo. Armoa lanza el centro en el área, atención con este avance de vuelta, Real Madrid, que se asoma, busca el empate. Este partido continúa 1-0. Así mismo, hace rato ya que está buscando el empate del equipo de Real Madrid, que inició este segundo tiempo, pero hasta aquí se le está negando el gol. 2 veces, uno por el travesaño, otro por el palo del arquero, y está aguantando también el equipo de Ciudad Nueva ahí atrás, y Real Madrid que se fue, pero hasta aquí se le está negando el gol. Bien, ahí ya va saliendo el equipo de Ciudad Nueva. Este es el jugador, el que tiene la 19, Franco. Levanta a Franco el centro, pelota arriba. A ver para quién, para López. Alcanza ese esférico, mantiene en juego mientras Real Madrid prepara más cambio también. Ahí está López. Lanza el pelotazo López. Va a quedar para Franco también ese esférico. Juan Carlos Franco. Va Juan Carlos Franco, el envío dentro del área, atención, despeja la defensa como puede y será salida, sin embargo va a ser córner. Sí, va a ser córner y a ver cambio creo. Vamos a quien ingresa. Creo que va a ser tiro de esquina. Partido Estigarribia, entonces va a ingresar. Vamos a ver por quién. Es el cambio. Pero hasta aquí mantiene 1-0 a favor del equipo de Ciudad Nueva, que mantiene este resultado a favor también en el partido. Bien, será córner, servicio de esquina, favorece al equipo de Ciudad Nueva. Se va para cumplir Franco en este caso. Camiseta 19, prácticamente dueño de la pelota quieta en el conjunto de Ciudad Nueva. Colocando el balón ahí para el envío. Centro para buscar algún cabezazo. Y se viene la primera amonestación, Gilberto. Es para Franco por, Sí, no sé, por protestar. demorar. Por Por querer ganar una raya, un metro por lo menos. Por ahí. La primera en 3 partidos. Bien, ya sale Real Madrid con un balón hacia arriba, golpe de cabeza. Ahí queda otra vez para la salida del conjunto de la representación de Real Madrid. Bien, desde el piso termina sacando
Sí, rebotó en el jugador de Real Madrid. Será córner de vuelta, Gilberto, ¿eh? Sí, más tiro de esquina. Tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa, marcador 1-0. Arriba el equipo de Real Madrid, de Ciudad Nueva. Bueno, finalmente el árbitro concede saque de meta. Y ya la salida. Y ahora corresponde balón también para el arquero Wilson Vázquez. Sí, prepara la salida, Ciudad Nueva. Ahí ya va sacando Wilson. Ahí va a quedar para René Domínguez. Tenta la marca, pero Franco el que gana, va al envío, rebota en Domínguez. Será servicio de esquina Gilberto Brites. Sí, otro tiro de esquina de vuelta para el equipo de Ciudad Nueva. Otra oportunidad más de pelota parada para el equipo de Ciudad Nueva. Acomoda Franco para el envío, señoras y señores. Córner, punta derecha, corresponde para el equipo de la representación de Ciudad Nueva. Autoriza el árbitro. Ahí está Franco, el envío sobre la pelota, a ver para quién, para Villalba, le pega, queda para Barrios, atención, el arquero que sale y se queda con ese esférico el arquero de Real Madrid. Sí, estaba ahí atento, ya el arquero Armoa que se queda con esa pelota, Monzón digo viene, que se queda con esa pelota el arquero de Real. Ahí ya va sacando ese balón a un costado de vuelta, sale afuera, será saque de puerta, sí señor, saque de meta, dice el juez. Mira que para Real que Madrid, sí. Ciudad Nueva esta parte del partido también de vuelta contraataca, busca y tiene oportunidades. Está tratando de tener pelota en ataque. Bueno, la falta del útil también en el compromiso. Esto continúa, el partido continúa 1-0 favorable Sí, para Ciudad Nueva. así mismo. Sigue el resultado a favor. Bueno, después de este partido, por favor, Gilberto, los partidos programados. Sí, después de esto se viene el Alentante San Isidro. El otro partido va a ser Arsenal ante Milan. Y después ya tenemos los partidos entre San José Independiente y Upona 15 de agosto. Perfecto, muchas gracias, Gilberto. Ya sale Real Madrid. Abraham Caje el que lanza esa pelota. Golpe de cabeza en el medio. Va a quedar para Franco. Franco para Ciudad Nueva. Va al envío. Dentro del área para Barrios. Le baja bien. Ahí está Barrios. Despeja muy bien el lateral izquierdo. Franco otra vez en la acción. Sufre la falta. La falta fue de Franco, dice el árbitro. El único amonestado justamente el 19 de Ciudad Sí, Nueva. el único amonestado en el partido es Carlos Franco del equipo de Ciudad Nueva. Bueno, la falta y la tarjeta le gritan Sí. al árbitro. Y ya sale Real Madrid. Abraham Caje, balón profundo, lanza hacia adelante ese esférico, queda para Rodríguez. Va Luis Rodríguez, logra puntear el defensor, de rebote va a quedar para Bogado. Gana su marcador, bien Bogado, sortea la marca y después le comete falta. La infracción en perjuicio de Bogado será tiro libre y se viene la segunda amonestación o no. No, hasta aquí solamente un amonestado. Bueno, ahí está entonces, señores, el partido. Muy trabado ya esta parte. Se le encuentra este segundo tiempo. Mucha falta. Hasta aquí en esta segunda etapa. Un poquito más falta para que se termine este partido. Será tiro libre que favorece a la representación de Real Madrid. Abraham Caje. Va el envío de Abraham. Pega en el defensor. Será tiro libre de esquina, dice el juez. Sí. Tiro de esquina para el equipo de Real Madrid. Va a ser pelota. Va a ser pelota parada de la esquina. Bueno. Bien, va el envío dentro del área. Saca como puede la defensa. Bueno, no pasó nada en ese tiro de esquina. Saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión y con ya la final. Terminó este partido, señores, 1-0 a favor del equipo de Ciudad Nueva. Pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este cuarto partido entre Ugarendá y San Isidro. San Isidro Ugarendá, cuarto partido la mañana del día de hoy. Aquí en la cancha del Sport San Nicolás en vivo a través de Pulse Sport Más. Arrancó el cuarto partido, Blas. Sí, señor. Así mismo, Gilberto. Arrancó este segundo tiempo. Estos dos equipos. Ugarendá ante San Isidro. Ahí está el remate por parte del jugador Gustavo Velázquez. Salió afuera, será salida para el equipo de Ugarendá. La primera intención por parte del equipo de San Isidro, Gilberto Brites. Sí, la primera jugada clara que buscó el arco es el equipo de San Isidro. El primer intento es el equipo naranja. Bien, va teniendo el jugador de San Isidro, Dionel León. Va el jugador que se cae, es Gustavo Velázquez. Tiro libre que favorece al equipo de San Isidro. Así va a ser pelota para San Isidro. Va a ser tiro libre para el equipo de la naranja. Bien, será tiro libre para el equipo de San Isidro. Para rematar está Villar. Javier Villar para el remate. Atención, autoriza el árbitro. Va Javier, el remató. El remate pasó cerquita del travesaño. Llegó San Isidro. Así mismo llegó de pelota parada. Buscó Javier el arco, pero nunca bajó esa pelota. Va a ser salida para Ugarendá. El arquero de Ugarendá prepara la salida. Va a dejar a Elvio Acuña. El capitán de Ugarendá, Elvio Acuña, va jugando con González. Este es Darío Acuña, va teniendo. Gira Darío. Ahí pide Lugo. Sale con el jugador Dávalos. Se equivoca en el pase. Araujo el que recupera. Deja para Gustavo Velázquez. Recupera también aquí Francisco Lugo y sale para el equipo de Ugarendá. Va saliendo con Gustavo Velázquez. Jiménez. Termina punteando González. Balón a un costado. Será lateral que favorece al equipo de San Isidro. Así mismo va a ser tiro de saque lateral para el equipo de San Isidro. Partido que sigue 0-0 en los primeros minutos de esta primera etapa. Sale jugando el equipo de Ugarendá ahora. Paul Dávalos el que tiene. Ahí está Paul, juega. Balón para Rigoberto Lugo. Ahí va teniendo Rigo. Pasa hacia atrás para que pueda participar González. Mira el área González. Balón que va a quedar en poder del jugador Dávalos. Este que profundiza el pase. Balón para el jugador Lugo, Francisco. Pase corto. Atención con este avance. Llega a Ugarendá. Logra punte a Rigoberto, pero va a quedar en las manos del arquero de la representación de San Isidro. Así mismo, de a poco se va acomodando la cancha. De a poco se va acomodando en el campo de juego el equipo de Ugarendá y San Isidro también. Pero que tuvo los primeros intentos de buscar el arco es San Isidro. Abre juego. San Isidro recupera a Ugarendá hacia la zona izquierda. Este es Salinas. Tiene Juan Salinas dentro del área. Gana su marcador. Avanza Ugarendá. Atención con este avance. Queda en la mano del arquero. No pudo resolver de buena manera aquí Juan Salinas. Sí, Salinas que se fue con todo. Entró en el área, pero no resolvió bien esa jugada el jugador Juan Salinas. Ahí está el balón. Va luchando Darío Acuña. Se le fue la pelota. Será lateral. Ahí va Jiménez para cumplir servicio. Manual costado derecho favorece a la representación de San Isidro. Así mismo saque lateral para el equipo de San Isidro. Partido 0-0. Saludos a toda la gente que va compartiendo con nosotros la transmisión a esta hora de la tarde. Hoy día sábado 30 de mayo del año 2026. Saludos a todos. Puede dejar su comentario también ahí en el canal para que nosotros podamos compartir con ustedes en la transmisión también de los partidos que tenemos el día
de la fecha, esta jornada de hoy sábado. Estamos en vivo a través de Pulso Sport Más, en vivo compartiendo con ustedes, la gente que está al otro lado, compartiendo con nosotros la transmisión de la tarde de hoy sábado. Bien, gracias Gilberto. Ya sale otra vez el equipo de San Isidro. Balón hacia la banda derecha. Félix Peralta, el que tiene, va dejando ahí para el jugador Garcete. Pierde ante el jugador de Arendá. Salinas, el que corre hacia el costado izquierdo, despeja la defensa a un costado. Era Arzamendi el que despejada, será lateral. Favorece al equipo de Arendá en el medio terreno. Así mismo, pelota ahí en la media cancha, que va a tener a favor el equipo albirroja. Llama, pone en juego de vuelta González, gira bien González. Suelta el pase, buscaba a Salinas, pelota para él. A ver, ¿hubo offside? Sí, posición adelantada, dice el árbitro del partido. Quedó ya en offside el jugador Salinas, va a ser salida para el equipo de San Isidro. Ahí ya sale jugando el arquero, hace participar al jugador Arzamendia. Levanta la cabeza Arzamendi, ahora sí, levanta también la pelota, arriba esférico dentro del área, atención, peligro de gol. O a Jiménez, sobra la pelota a Jiménez, pero sigue avanzando el equipo de San Isidro. Ahora sí, Darío Acuña pone el pecho a esa pelota y sale con Rigoberto Lugo. Así mismo, intentó profundamente el equipo de San Isidro, pero no pudo. En la última jugada no pudo hacer nada. La gente de San Isidro salió con todo Arendá también. Marcó bien ya. Pero San Isidro tuvo la oportunidad de buscar el primero, pero se equivoca en la última jugada. Sale San Isidro. Balón para Araujo. Casaca 24 para él. Tiene Araujo. Pasa hacia atrás. Hace participar aquí al jugador Gustavo Velázquez. Gustavo para el jugador Javier Villar. Ahora participa también aquí su compañero el lateral derecho otra vez. La pared con Villar, el zaguero central sale jugando. Queda para Garcete, pase profundo. Sale el arquero de Arendá. Sí, señor. Es Aquino el portero hoy de la representación del conjunto rojo de Arendá. Sí, volvió Aquino en la portería de Arendá el día de hoy también. Está definiendo la portería del equipo rojo en la jornada. Saludos para el amigo Gustavo Morales, que siempre acompaña la transmisión. Y para la señorita Mariela Duarte, de primera línea, zona de 3 Antenas, no ve siempre, nos escucha, nos sigue siempre, así que saludos, gracias por acompañarnos siempre a cada transmisión del fútbol. Este es Araujo. Levanta la pelota San Isidro hacia el campo de Arendá, busca a Félix Peralta. ¿Hubo falta? La falta fue de Félix Peralta. Sí, le cobra la falta a Peralta en este caso. Tiro libre favorable para la representación del conjunto de Arendá, que va a salir desde el fondo. Elvio Acuña acomoda la pelota a Gilberto Brites. Sí, con muchos cambios el equipo de Arendá. Con muchos cambios el día de la fecha. Los dos Acuña, por ejemplo, está en cancha. Volvió Aquino también. Muchos cambios el día de hoy. Otra vez San Isidro se posiciona en zona antagónico. Aquí bien González para cerrar. No quiere ninguna complicación. El jugador González termina sacando al córner. Será servicio de esquina para San Isidro. Sí, primer tiro de esquina del partido. Va a ser primero para San Isidro, que va a estar buscando por arriba el primero para el equipo de San Isidro. Acomoda la pelota Félix Peralta en ese último rincón. Él va a levantar el servicio. Ahí ya va jugando, balón para Arzamendia, para Félix. Ahora sí, levanta el centro dentro del área, despeja la defensa como puede. Quita el defensor, ahora sí, va a ser saque de meta. Saque de portería para el equipo de Arendá, Gilberto. Sí, salida para el equipo de Arendá desde el arco. Salida para Aquino. Partido 0-0, primera etapa. Ahí está el balón que va a salir lentamente afuera. Será saque manual, servicio de costado, favorece al equipo de Arendá. Finalmente va a ser para San Isidro. Araujo para cumplir, ya pone en juego Araujo. Ahí está Araujo, justamente balón para él. La carga para Peralta dentro del área, baja Peralta, Félix tiene.
Va a la carga. Jiménez intentaba, pero esa pelota termina saliendo afuera. Será saque de salida que favorece a Vigarendá. Gilberto Brites. Esto continúa 0-0. Sí, continúa 0-0, minuto 10. Primera etapa, 10 minutos, primer tiempo. Partido 0-0. Pocas oportunidades frente a los arcos en este partido. Recupera San Isidro. Balón para el jugador Chaparro. Levanta la pelota. González intercepta. Deja para Salinas. Juan Salinas. González. En el medio terreno, ahí en el círculo central. Ese esférico está en poder de González. Suelta el pase para Francisco Lugo. Golpe de taco. Busca a Salinas. Balón para Salinas. Corre el atacante de Vigarendá que termina rematando. Esa pelota termina fuera. Será saque de meta, saque de puerta para el equipo de San Isidro. Continúa 0-0 el marcador. Así mismo, partido 0-0. Vamos a hacer saque arco para el equipo de San Isidro. En ataque está Juan Salinas. En ataque de Vigarendá el día de la fecha. Así es que el partido 0-0 hasta aquí en la primera etapa. Bueno, partido está 0-0, va a ser salida para San Isidro. Para sacar está el capitán del conjunto Santo. Estamos hablando de Ignacio Navarro, su portero. Sale con Arzamendia. Busca a Chaparro. Juan Carlos Chaparro no pudo en esta oportunidad. Sale González en la marca. Chaparro vuelve a recuperar. Suelta el pase para que pueda participar también aquí Arzamendia. Para Velázquez. Gustavo levanta la pelota. Va a San Isidro. Va a quedar en las manos del arquero Aquino. Se queda con ese balón. Atento, Aquino se quedó con esa pelota. Prepara vuelta a la salida la gente de Vigarendá. Ambos equipos intentan, pero más aproximaciones cerca del área, cerca del arco que defiende uno y otro. Pero hasta aquí sin peligro todavía ambos equipos. No hay todavía una jugada clara así de gol para que pueda complicarle al arquero. Hasta aquí, tranquilo y 0-0. Alberto González sale jugando. El pase para que pueda participar Félix Peralta también ahí. Recupera San Isidro. Ahí está Peralta. Va Félix. Va hacia el costado derecho. Va el envío. Centro en el área. Atención, va a San Isidro. El cabezazo termina afuera. Se asomó bien ahora el equipo Santo. Aquí sí llegó bien el equipo de San Isidro. Tuvo el primero, pero por poquito erró el arco el jugador de San Isidro. Va a hacer salida para Vigarendá. Avisó aquí el equipo de la Naranja Mecánica. Salinas desvía con golpe de cabeza. Va a quedar en el círculo central del esférico. Balón para el jugador Velázquez. Gustavo que abre juego. Va a quedar ese esférico ahí en poder del jugador Javier Villar. Recuperado Vigarendá. González. Reconquista Gustavo Velázquez. Va jugando Gustavo. El pase de Gustavo para Jiménez. Jiménez que va dejando ahí para que pueda tener Félix Peralta. Sale en la marca Elvio Acuña. Ahí está Peralta. Pase para que pueda participar Gustavo Velázquez. Gira Gustavo. Velázquez juega. Balón para Arzamendia. Dentro del área. Atención. Va Gabriel. Va el remate al arco. Encima del travesaño. Aquí llegó de vuelta el equipo de San Isidro. Sí, llegó de vuelta San Isidro. Tuvo de vuelta otra oportunidad. Esta vez pateó el arco, pero se levantó mucho esa pelota. Erró el arco. La gente de San Isidro va a hacer salida para Aquino. Aquino deja para Abogado. El zaguero central Aníbal Abogado va a sacar. Ya lo hizo con un pelotazo largo. En el medio terreno ese esférico. Termina botando. Salinas desvía. Participa también Francisco Lugo hacia el costado izquierdo. Se frena Francisco. Busca compañía. Sigue Francisco con ese esférico. Ahora sí suelta el pase. El rebote queda para él de vuelta. Suelta para que Salinas participe. Ya está el arquero, también se queda con ese balón. Ignacio Navarro, portero de San Isidro. Así es, hoy de vuelta en el arco Navarro, defendiendo el arco de San Isidro. El día de la fecha, hasta aquí 0-0. Va teniendo Vigarendá en esa recuperación por parte del jugador Dávalos. Juega con González. González, destapado está el jugador
Francisco Lugo, balón para él. Participa Lugo. La marca por parte del jugador de San Isidro. Termina sacando hacia adelante ese balón. Se negó a jugar Félix Peralta, está en posición adelantada. Por eso ya queda en la mano del arquero Aquino de Villarendá. Así es. Prepara gol de la salida. El arquero Cesperino Aquino. Partido que hasta aquí está 0-0. Va teniendo San Isidro la pelota con Araujo. Ahora participa Jiménez, Alberto Jiménez. Pase corto para que esté participando de vuelta el jugador Félix Peralta. Este es Araujo, va San Isidro de vuelta, se asoma. Atención con este avance, saca como puede la defensa de Villarendá. Va presionando San Isidro, vuelve a recuperar en zona de ataque. Para Jiménez ese balón. Alberto Jiménez, casaca número 14. Para Gustavo Velázquez. Gustavo deja para Javier Villar. Javier y la carga, centro arriba para Peralta. Este que baja, atención con este avance. Se fue arriba y afuera esa pelota, llegó de vuelta a San Isidro, que se asoma mejor por lo menos en este arranque del compromiso. Gilberto Brites. Sí, de vuelta San Isidro llegó aquí en cerca del arco de Villarendá. De vuelta agarró el arco de la gente de San Isidro, 0 hasta aquí 0-0. Lo que más insiste y lo que más oportunidad tuvo esta primera etapa es el equipo de San Isidro. Ahora va a ser salida para Aquino. Primera etapa 0-0. Ya sale Aquino. Francisco Lugo quería, pero quita como puede Arzamendi a un costado. Lateral que favorece al equipo de Villarendá. Alberto González ya pone en juego. Balón para el jugador de Villarendá. Ojo, falló la defensa y queda para Salinas. Va Salinas a ver qué hace. Remate al arco. No pasó nada. No fue centro ni tampoco al arco Gilberto. Pero sí, fortuna para Darío. Esa pelota queda para él. El jugador Darío Acuña. Se cae Acuña. El árbitro dice que no pasó nada. Será lateral. Favorece al equipo de San Isidro. Bueno, se va a repetir la acción. A ver qué indica el juez. Mientras está sentido Darío Acuña. Así mismo, está sentido el jugador Darío Acuña. Minuto 17 ya de esta primera etapa. El que más tuvo la oportunidad de marcar el primero de San Isidro, pero hasta aquí tampoco aprovecha. Villarendá trata de esperarle un poquito y tratar de ocupar ese espacio que deja San Isidro atrás, pero hasta aquí muy bien controlado Salinas. Sale San Isidro, balón para Félix Peralta. Garcete tiene. Garcete abre otra vez para Peralta. Sale muy bien Elvio Acuña. Termina sacando Elvio hacia adelante, balón para Salinas. Juan Salinas domina bien. Abre para que participe Rigoberto Lugo. Va jugando Rigoberto. La marca de Gustavo Velázquez. Recupera Gustavo. Busca a Jiménez. Muy fuerte el pase, muy exigido. Sale a un costado, será balón para el número 4 de Villarendá. Rigoberto Lugo. Lateral sobre la banda derecha para el equipo de Villarendá. Ahí tiene Rigoberto para el lanzamiento. Ya va jugando ahí con Dávalos. González intenta, ahí domina González. Saca como puede la defensa. A un costado, de vuelta será lateral para el equipo de Villarendá. Así es. Poco falta ya para que termine la primera etapa. A ver cómo sale la segunda etapa de los dos equipos. A ver qué hace Villarendá con los cambios. La gente de San Isidro también, porque la primera etapa poquísima. La gente de Villarendá principalmente, el que más insiste es el equipo de San Isidro. Vemos que se va preparando un cambio en Villarendá. Atención, va el cabezazo. Qué cerca pasó. Salinas conectó en esta oportunidad el centro. Y la pelota que pasó no lejos del arco. Gilberto Brites. Sí, el primer intento clara de Villarendá esta primera etapa. Acá de Salinas tuvo de cabeza, pero por poco erró el arco. Va a ser salida para San Isidro. Ingresó en Villarendá camiseta número 9. Cirilo Alfonso. Gilberto, cuando termina el primer tiempo. Sí, termina la primera etapa. Alfonso solamente ingresó por Darío Acuña, que quedó sentido. Bueno, pausa y ya venimos.
Bien, ya de vuelta a este segundo tiempo, señores. Se agiliza este partido ya porque, a ver, tenemos después el quinto partido ya, después tenemos ya los partidos de la final de la Copa Bronce y la Copa Oro. Arrancó la segunda etapa, Blas. Sí, arrancó este segundo tiempo, partido que continúa 0-0. Vigarandá que todo el primer tiempo prácticamente Gilberto jugó con un hombre menos, ¿eh? Sí, jugó con 10. Ahora completa, aparece el ingreso de Cirilo Alfonso y completa 11 el equipo de Vigarandá. Sí, con el ingreso de Cirilo Alfonso. Bueno, será lateral sobre la zona derecha, favorece al equipo de Vigarandá y ya va cumpliendo el servicio de costado. Ahí la carga centro por arriba, resta quitando desde el fondo el defensor de San Isidro. Mira, Gilberto, que el arquero ahora juega como zaguero central. Y en el arco en San Isidro está, en este caso, Víctor Núñez. Cuando avanza Vigarandá, peligro de gol está. ¡Gol! De Vigarandá lo hizo Salinas. Juan Salinas, cuando parecía que había offside, la defensa quedó estática en esta oportunidad. Gilberto, Juan Salinas por abajo, suavecito, define, pone el 1-0. Así mismo, llegó el primero, esta primera etapa también del partido. Mirá que San Isidro hizo el cambio arquero y Núñez está en el arco y ahora ya recibe un gol. Ya está ganando 1-0 el equipo de Vigarandá, Blas. Sí, justamente estábamos marcando esa referencia de que el arquero, que era en este caso Ignacio Navarro, dejó la portería a cargo de a Víctor Núñez y él juega como zaguero. Algunos cambios posicionales desde el arco que realiza San Isidro y llegó el gol de Vigarandá sobre, ¿a los cuántos fue el gol? Antes del minuto fue el gol de las Antonio. Bien, tempranito en este segundo tiempo, Vigarandá encontró el tanto de la apertura, lo está ganando por 1-0. Será lateral que favorece a la representación del conjunto de San Isidro, que lo va cumpliendo. A ver, todavía no salió el esférico, reconquista el jugador de San Isidro, ya otra vez para esta salida, sale jugando por abajo. Ahí está el jugador Villar, Gustavo Velázquez, de vuelta a Villar. Ahí está el anticipo por parte de Francisco Lugo. Queda en la mano del arquero Víctor Núñez. Ahí ya saca el portero. Balón que cae en el medio terreno. Bota y va quedando para Elvio Acuña. Saca Acuña, va a quedar para Cirilo. Cirilo Alfonso va teniendo el 9. La marca férrea por parte de la defensa o del atacante, en este caso de San Isidro, que recupera. Es el lateral derecho, Arzamendia. Arzamendia busca a Gustavo Velázquez. Gustavo retrocede. Pase hacia el costado derecho para Arzamendia. De vuelta a Gustavo Velázquez. Juega mucho más atrás para su portero, Víctor Núñez. Ya saca Víctor. Balón hacia el costado izquierdo para que pueda conducir Araujo. Araujo para Chaparro. Juan Carlos Chaparro. Araujo Mario tiene. Despeja Darío Acuña. Ese balón que va quedando otra vez en poder del jugador de San Isidro. Arzamendia. Araujo. Chaparro deja para Garcete. Jiménez ahora destapado. Va al equipo de San Isidro. Busca el empate. Termina sacando Elvio Acuña a un costado. Será balón, será lateral para San Isidro. Así mismo va a ser pelota para San Isidro, que tiene que tratar de salir y buscar empatar el partido este segundo tiempo. Y Vigarandá también seguramente va a tratar de esperar un poquito más y tratar de contragolpearle a la gente de San Isidro. Va teniendo San Isidro ahí la pelota. Araujo presiona bien. Salinas. Balón que está en poder de Salinas. Recupera muy bien. Salinas avanza. Corre Salinas. Acelera. Atención el remate en las manos del arquero Víctor Núñez. Así mismo. Esto va a buscar Vigarandá siempre. Va a tratar de que Salinas pueda picar y buscar el arco directamente. Esto va a ser, estará haciendo, digo bien, el equipo rojo. Saca la defensa como puede. Va a quedar para Cirilo Alfonso. Acelera también Cirilo. Entrega mal el pase. Recupera Arzamendia.
Bien para sacar Francisco Lugo. A ver qué hace de Francisco Lugo. Avanza, gana su marcador. Segundo en camino está al poste. Y esa pelota que va cruzando frente al arco. Se salvó San Isidro, casi el segundo de Arendá. Sí, acá de vuelta de Arendá ganó una pelota en ataque, buscó contra el arco, pero rebote y no pudo marcar el segundo la gente de Arendá. Ya sale jugando San Isidro, recupera Elvio Acuña. Ahora queda para Alfonso. Tiene Cirilo, abre juego para que participe de vuelta Acuña. Darío ahora el que participa para Salinas, peligro de gol. Va Arendá, Salinas, sale el defensor, deja para su portero. De vuelta Arendá, se asoma, quiere el segundo. Sí, mira que el mejor que arrancó esta segunda etapa de Arendá, que va teniendo ya ocasiones, 2 ocasiones claras de gol para que puedan ampliar ventaja a favor. Va Jiménez, suelta el pase para el jugador Félix Peralta, gana Félix, se cae el de Arendá, va el envío, centro arriba, el arquero Aquino se queda abrazando justamente la pelota. Se queda con esa pelota Aquino en el arco que defiende el arco del equipo de Arendá. Prepara la salida Aquino. Va sacando Seferino Aquino ese balón que va en poder del jugador de Arendá. Dávalos, busca a Salinas, peligro de gol, va Salinas, a ver si se anima. Salinas resolvió mal aquí el número 5. Sí, tuvo ahí Salinas, pero no pudo marcar el segundo para su equipo. Hubo posición adelantada. Estaba en Usay. Por eso justamente esa mala definición también Gilberto. Sí. Llamaba la atención de la forma que definía, pero había posición adelantada por eso. Va el envío, va San Isidro. Responde bien aquí, define Peralta. Participativo hoy Peralta en San Isidro, en esta define mal. Sí, hoy Peralta es muy participativo de la primera etapa, ya tuvo esa oportunidad también de marcar el primero, pero no pudo. En el primer tiempo San Isidro y este segundo tiempo arrancó mejor Arendá y que ya tiene a favor el equipo un resultado a favor. Va a salir desde el fondo Arendá con Seferino Aquino, va a dejar Abogado. Seguramente para sacar largo el zaguero de Arendá. 2 balones en el campo de juego. Ahora sí se autoriza la reanudación del juego. Va a reconquistar ahí el lateral izquierdo de San Isidro, Mario Araujo. Araujo sale jugando. Va soltando el pase para el jugador Garcete. Garcete para el jugador Gustavo Velázquez. De Javier Villar, Araujo, va a San Isidro hacia la banda izquierda, Araujo tiene, corta muy bien Acuña, Cirilo, Alfonso acelera, va dejando el pase ahí para Francisco, busca a Salinas, pica fuerte Salinas, a la mano de Víctor Núñez. Así mismo, mira que está sufriendo San Isidro ahí atrás, cada vez que Arendá va en ataque, le está sufriendo a la gente de Arendá. Los centrales de San Isidro. Hugo Uxay, dice. Sí, banderina arriba. El asistente, ahora sí, servicio de salida para San Isidro. Los carga San Isidro arriba. Sobró Seférico, será saque de meta. Saque de portería para Seferino Aquino. Así mismo, hacer saque de meta. Saque de largo para Aquino, que está defendiendo el arco de Arendá. Pelotazo largo. Golpe de cabeza por parte del defensor, termina complementando también Javier Villar. Balón que cae dentro del área de Arendá, en el área mayor. Se cae el jugador González. Termina ese esférico para Rolón. Va el equipo de San Isidro de vuelta con Garcete. Garcete se cae, reclama falta. El árbitro dice no pasó nada y ya saca desde el fondo el equipo albirrojo. Y Salina el que acelera, segundo en camino, va Salina, está, atención, se acomoda. A ver qué hace Salinas. Ahí se muestra Cirilo, pide la pelota, sigue Salina, ahora sí para Cirilo, está, atención. Sale el arquero irresoluto en esta oportunidad, Salina, Gilberto. Sí, mirá que Salina tenía todo ya para que pueda buscar el arco en la primera instancia, pero no quiso Salina, quiso dar la pelota a Cirilo y por eso desperdicia una ocasión clara de gol la gente de Arendá. Tiempo de juego del partido, segundo tiempo, 10 minutos. Segunda etapa, 10 minutos de este segundo tiempo, Blas. A ver, quedó sentido abogado y será balón, dice el árbitro.
Será tiro libre que favorece a la representación de San Isidro. La falta fue de Bogado. Sí, va a ser pelota parada para el equipo de San Isidro. Va a ser tiro libre. Tiro libre favorece a la representación de San Isidro. Ahí se va recuperando de vuelta el de Villarendá. Para que esto se pueda autorizar este servicio frente a la pelota. Ya está Ignacio Navarro. Posibilidad del empate para San Isidro. Villarendá gana 1-0. Ignacio Navarro para su zurda. Se perfila, se prepara. Espera ya la autorización del árbitro del partido. Ignacio Navarro va al envío, centro arriba. Sobra la pelota. Y llega otra vez Arzamendia. González en la marca. Quita el córner. Así mismo se mantiene en ataque el equipo de San Isidro. Ahora va a ser tiro de esquina. Hoy no está Luis Enrique Orregolas, Antonio, en San Isidro. Sí, cierto. Exacto, alguna ausencia. Va al envío dentro del área. Quita como puede la defensa. Y va quedando ese esférico para que pueda tener el jugador de Villarendá. Rigoberto Lugo. Pase corto para González. Levanta la frente González. Juega hacia adelante para Cirilo. Tiene la pelota Cirilo. Alfonso. Reclaman falta o mano la gente de Villarendá. El árbitro dice no y sale San Isidro. Peralta. Va teniendo ese esférico para Jiménez. Ahora Navarro. Navarro traba Acuña. Sigue Navarro. Ahí está, levanta el centro Navarro con los puños. El arquero de Villarendá termina sacando. Partido continúa 1-0. Lo está ganando el equipo de Villarendá con el gol de Salinas, Gilberto Brites. Sí, con ese gol de Salinas. Ante el minuto de la segunda etapa, digo bien. Marcó y a partir de ahí está ganando 1-0 el equipo de Villarendá. A partir de eso tuvo más oportunidad también de ampliar la ventaja a favor, pero hasta aquí insoluta lo delantero albirrojo. Y uno de los goleadores, si no me equivoco, también es Salinas. Y creo que tiene también unos cuantos goles a favor del equipo, en el equipo de Villarendá, Salinas, que marcó muchos goles esta temporada de vuelta. Aquino prepara la salida para el equipo de Villarendá, termina sacando en el medio terreno, cae en el círculo central ese esférico. Reconquista Lugo, balón para el jugador Francisco Lugo, corre Salinas, ¿está en offside o no? Bueno, ya antes que llegue a Salinas ese balón, ya reconquista la defensa. Presiona Lugo, rebotó en él, será saque de puerta, saque de salida para Víctor Núñez. Así mismo va a ser pelota para Núñez en el arco, que defiende ya esta segunda etapa. Creo que salió Jiménez en el equipo de San Isidro Blas, para que pueda ingresar el portero Núñez. Exacto, Gilberto ya no vuelve Jiménez. No está todavía Gilberto también. Hacia la zona izquierda está Jiménez. Como extremo. No está llegando mucho pelota también hacia aquel sector en este segundo tiempo. Creció Villarendá en esta etapa complementaria, Gilberto, ¿eh? Sí, totalmente. De que arrancó ya de otra manera. Y mira que aguantó en la primera etapa con 10 hombres, ¿verdad? Y después de que completó el equipo, creo que mejoró bastante también el equipo de Villarendá. Sale Rigoberto Lugo, pase para Francisco, corre Francisco Lugo hacia la banda derecha, juega con Rigoberto, el pase equivocado de Rigoberto, ya recupera a San Isidro con Velázquez. Peralta ahora, San Isidro que va intentando, Peralta con ese balón, la marca por parte de Bogado, sigue Peralta, frente a la pelota, intenta sortear la marca, pero ya resta quitando Villarendá. Atención con este avance porque Salinas se queda con ese balón. Bueno, el remate no pasó nada, Gilberto. Resolvió mal de vuelta aquí Salinas. Sí, y no pudo resolver bien. Tiene que tratar de resolver de la mejor manera. Villarendá las ocasiones que tiene, digo bien, en ataque, que hasta aquí está desperdiciando. Sale San Isidro, balón para Alberto Jiménez. Va jugando con Araujo. Jiménez presiona. Quita como puede el jugador Acuña al córner.
Elvio Acuña sacó al servicio de esquina. Sí, va a ser pelota parada de vuelta para San Isidro. Va a tratar de hacer bien este tiro de esquina el equipo de San Isidro. Ya se va a cumplir el servicio mientras está sentido todavía Elvio Acuña ahí en el piso. Está sentido el defensor Albert Rojo. Por eso momentáneamente interrumpidas las acciones Así en mismo. el Sport San Nicolás. Así es, partidos en vivo. Este es el cuarto a través de Pulse por Más y asistencia. Ahora sí ya se cumple, Gilberto. Atención, va el envío dentro del área. Saca como puede la defensa. Cefrico va a quedar en poder de Salinas. Lucha Salinas ante Arzamendia. Sigue Salinas. Gana el de Vigarendá. Balón que queda en poder de Rolón. Este que levanta. Intenta peinar Villar. Y recupera Vigarendá con Cirilo. Para Salinas. Vamos a ver si llega. Sí, va a llegar a esa pelota Juan Salinas. Ahí sale la marca también de Rolón. Sigue Salinas. Levanta la pelota dentro del área. Va teniendo Cirilo. Alfonso. Traba y gana. Gustavo Velázquez. Adelanta de Cefrico para Javier Villar. Baja muy bien aquí el jugador Garcete para su compañero. Ojo con esta acción. Arzamendia cruza por abajo. Cierra en forma oportuna Elvio Acuña. Y sale complementando Bogado. Así mismo, qué oportunidad tuvo acá San Isidro también, pero tuvo atento ahí los centrales. Albert Rojo que pudo sacar esa pelota. Bogado termina sacando de vuelta el balón. Será lateral, favorece a la representación del conjunto de San Isidro. Ya pone en juego. Este es el jugador Arzamendia. Va Arzamendia, costado derecho. Amaga para cruzar. Se frena, juega hacia atrás para que pueda participar de vuelta. El jugador Arzamendia levanta al centro. Elvio Acuña y Garcete lucha. Francisco complementa para la salida de Vigarendá. González también puntea. Sigue presionando Rolón para Arzamendia. Va San Isidro. El centro en el área reclama mano. No dice el juez. Va a quedar ese frico para Javier Villar. Otra vez a cargar. Sale al paso Francisco Lugo. Suelta el pase Francisco para Rigoberto. Sale de contra Vigarendá. 2 contra 2. Balón para Salinas. Segundo en camino. Atención. Está en offside Salinas. Bueno. Banderina arriba. Qué contragolpe tuvo Vigarendá. Mirache que si no era Usai. Le iba a complicar a Arquero Núñez. Este González. Gira González. Suelta el pase para Cirilo. Alfonso. De la marca la presencia firme de Gustavo Velázquez para salir jugando. Este es el jugador Navarro. Pierde ante la presencia del jugador Vigarendá. Va Salinas. Atención con este avance. Salinas está. El arquero termina ganando en este mano a mano a Salinas. Sí, estuvo atento ahí el arquero Núñez, que le gana la pelota. Salida para San Isidro. Pase hacia adelante. Balón para el jugador Arzamendia. Arzamendia para Navarro. Este que carga centro arriba. Resta quitando desde el fondo la defensa del conjunto de San Isidro. De Vigarendá, digo bien. Va a quedar para Salinas. Corre el 5 hacia la banda derecha. Juan Salinas. Pase corto ahí para Rigoberto. Rigoberto para Francisco. Va Lugo. Dentro del área para González. Segundo en camino. Está. Atención. Va González. González. En el pote. Sigue el peligro. Salinas. Gol. Gol de Vigarendá. Lo hizo. De vuelta Juan Salinas. Parecía que esa pelota no quería entrar. Pero el rebote otra vez para Salinas, que define ya arco en blanco para este segundo tanto para su cosecha personal. Juan Salinas pone Vigarendá 2, San Isidro 0. Así mismo llegó el segundo para Vigarendá y el segundo para Salinas. Doblete para él en este partido. Minuto 19. Fue el segundo de Vigarendá. Tiempo cumplido en el partido, Blas. Bien, liquida con este gol Vigarendá el compromiso. Y esto terminó el compromiso, Gilberto Brites. Termina, señores, el compromiso. Vigarendá 2, San Isidro 0. Pausa. Ya venimos.
Bien, ya de vuelta, señores, para este quinto partido en la jornada de hoy, aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Estamos en vivo a través de Pulse por Más. Quinto partido entre Milan y Arsenal. Arsenal-Milan arranca el quinto partido de la jornada, Blas. Sí, así mismo Gilberto arrancó este quinto partido. Aquí tiene la pelota el equipo del Milan. Se enfrentan justamente con el equipo de Arsenal. Dos muy buenos equipos que tiene este campeonato senior. Se encuentra en esta instancia también, en esta previa a la gran final, Gilberto Brites. Así mismo, Campeonato Senior Copa Municipal 2026. Hoy llega a su final. Este es el último partido por la posicionamiento y después ya tenemos los partidos. El primer partido, Copa Bronce, San José Independiente. El otro partido, la final de la Copa Oro, 15 de agosto, ante el equipo de Dupona. Tiene la pelota la representación del conjunto de Arsenal. Bien para reconquistar la pelota el equipo del Milan. Entregó mal también. Recupera Sergio Florentina. Balón para López. Busca a Sergio, deja para que pueda participar Aguilar. Otra vez Sergio. Va el jugador Florentina. El rebote queda para López. Abilio López. Cantero sale para la marca. Lateral izquierdo del Milan. Pablino Monjes corre para la marca. Partido está 0-0. Este arranque del compromiso. Balón profundo. El que corre es Cantero, va en velocidad Cantero dentro del área, atención, va el envío por abajo, saca como puede, la defensa se aproximó ya en esta primera instancia, es el equipo de Arsenal, Gilberto Brites. Sí, el que se fue con todo buscando ya, el primero es el equipo de Arsenal, que van a tratar de utilizar mucho lo que es la velocidad del jugador Cantero. Sale hacia la banda izquierda con José Cantero para Rojas. Entregó mal, no hubo precisión, recupera Armoa, Luxio Armoa, tampoco precisión en esa sesión de pase. Recupera Milan con Caje, Aníbal tiene, Aníbal Caje entra en diagonal, a ver, se conecta o intentó conectarse con el jugador Páez. Saca como puede, ahora sí, Páez otra vez. Este es Carvajal, va el equipo de Milan, abre para Abraham, en este caso este es Aníbal. Aníbal Caje profundiza el pase, sale el arquero que ya prepara la salida. Así mismo, se quedó con la pelota el arquero de Arsenal, que ya sale rápidamente el partido, 0-0 en los primeros movimientos de la primera etapa. Pasa hacia adelante, balón para el equipo de Arsenal, Cantero quiere ganar a su marcador, se frena ahora, va Lucio Armoa para su compañero Orsuza, se acomoda para Aguilar, peligro de gol, atención el disparo, remató afuera, llegó, se asomó aquí de vuelta al equipo del conjunto de Arsenal. Sí, es la segunda vez que se aproximó bastante bien al arco que defiende Miranda, hacia el arco norte está defendiendo el arquero de Milan. Ya la segunda ocasión que tuvo el equipo de Arsenal que llegó en ataque. Balón que ya está en poder del jugador del conjunto del Milan. Carvajal para Chamorro. Darío juega hacia atrás. Fernández para Páez. Mariano Páez. Engancha bien para sortear la marca. Suelta el pase hacia adelante. Balón profundo. Vamos a ver quién llega. Llegó el defensor, o va a llegar el defensor primero. El atacante se negó a correr. Muy fuerte el pase. Exigido será salida. Y ya va saliendo en forma corta también. López para Sergio Florentina. Gira y juega Sergio Florentina para Aguilar. Busca a Hermosilla. Termina sacando al defensor a un costado. Será lateral, será balón para la representación de Arsenal. Así mismo va a ser pelota para Arsenal. El saque lateral que gana. Ahí va el envío. Ya va jugando. El pase ahí para que pueda participar de vuelta López. Abilio López. Ahora participa Hermosilla. Cristian juega, balón profundo para Orsuza. Atención dentro del área. No pudo llegar a la pelota. Sale el arquero Albino Miranda. Así es, queda la pelota a Miranda, que prepara la salida para Milán. Ya va saliendo para el jugador Páez. Balón que queda en poder del jugador del conjunto de Arsenal, López. Para Luxo Armoa. Este es Sergio Florentina. Va sacando Sergio hacia adelante. Balón para el jugador Hermosilla. Cristian acelera.
le cuerpea el del Milan, gana Mariano Páez. Ya sale en forma corta con el jugador Rojas. Armando Rojas en la conducción. El pase para Menelio Páez. Chamorro. Levanta la frente, levanta también la pelota ahora. Intenta Rojas. Florentino en la marca. Este es Lucio Armoa. Tiene Lucio. Pase corto ahí para López. Sale la representación del conjunto de Arsenal. Este es López. Levanta la pelota. A ver quién llega en aquel sector del campo de juego. Este es el jugador Aníbal Caje. Cae Aníbal. Falta, dice el juez. Sí. Tiro libre para Milan. Así mismo, ahí va a ser la pelota para Milan. Sigue la falta Aníbal. Falta del jugador de Arsenal. Tiro libre será para el equipo de Milan. Fernández para la ejecución. Levanta Fernández. Pelota para Páez. Menelio cerca del área mayor. Juega hacia atrás. Balón para Rojas. Monjes. Va Pablino. Bueno, resolvió mal Pablino. Monjes será salida que favorece a la representación del conjunto de Arsenal. Bueno, partido 0-0 la primera etapa. Los primeros, bueno, ahí cuántos minutos ya han pasado de esta primera etapa. Minuto 7. Primer tiempo 0-0. Pase corto por parte del jugador de Arsenal. Sale Cantero. Este es Carvajal. Cantero de vuelta. Lateral izquierdo se proyecta. Va jugando con Carvajal. Silvio Carvajal. Pase no estuvo bueno, por eso ya recupera el equipo de Arsenal. Busca a Clemente Cantero. Se encuentra aquí los dos. Clemente, los dos Cantero. Atención, va el envío. En el poste no pudo ser. Y se salva la representación del conjunto del Milan. El poste le dice que no al conjunto de Arsenal. Qué pelota ahí de Arsenal. Acá le salva el poste al arquero Miranda. Sin ella ser el primero para Arsenal. Se salva del primero del equipo de Milan. Salida para Miranda. Se salvó realmente conjunto del Milan. Qué buena llegada otra vez de Clemente Cantero, que cruzó esa pelota y casi el tanto de la apertura. Este es López. Otra vez Arsenal se posiciona en zona de ataque. López. Balón corto. Va al envío buscando a Clemente. Corre Cantero. Clemente la marca ahí por parte de Monjes. Clemente juega hacia atrás. Balón para Elfidio Villalba. Villalba hacia atrás para Sergio Florentín. Monjes en la marca. Ahí va teniendo Monjes. Trata de girar. Le encima Clemente Cantero. Le comete falta. Tiro libre que favorece a la representación de Milan. Sí, va a ser pelota para Milan en salida. De vuelta la falta de Clemente Cantero en ataque. Va a ser pelota para Milan. Partido 0-0. Quedó sentido el jugador del Milan. Es el jugador Monjes. Monje quedó lastimado. Ahí está Monjes, sentido el jugador casaca número 18. Para la ejecución está Fernández. Va a sacar Fernández. Sale con Cantero. Otra vez Fernández. Ahora participa Mariano Páez para la salida del conjunto del Milan. Va buscando a Aníbal Caje, balón para él. Baja con el pecho. Aníbal Caje en la conducción, ahí en el medio terreno. Pierna zurda. Cambia de perfil. Rojas baja para Menelio Páez, el que tiene. Otra vez Rojas. Busca a Páez. Llega la marca de Sergio Florentín. Va jugando con Cantero. La pared con Lucio. Va Cantero. Sale muy bien Chamorro en la marca. Partido continúa 0-0. A ver cuántos minutos ya Gilberto Brites. Bueno, vamos a ver cuántos minutos tenemos en esta primera etapa. Minuto 10. Primer tiempo, 10 minutos de la primera etapa. 0-0. Muchas gracias. Sale jugando la representación del conjunto de Arsenal. López. El pase ahí para que pueda participar Lucio Armoa. Va teniendo la representación del conjunto de Arsenal. Pase muy profundo, demasiado fuerte el pase.
No llegó el Firio Villalba, será lateral que favorece al Milan. Bueno, este es el quinto partido que tenemos el día de hoy. Después de esto ya se viene lo que es la primera final que juega por la Copa Bronce San José ante Independiente. Sí, después de este partido ya se viene la primera gran final. ¿Me decía Gilberto? San José Independiente. San José, Por la- el conjunto santo ante el Independiente. Sí, por la Copa Bronce. Mira que los dos equipos que arrancó mal esta temporada, ahora va a tener una final. Nada más y nada menos. Sí. Bien. Va a jugar entonces esta gran final por Copa Bronce. Y después el partido de fondo, el último, se cierra con la gran final del partido oro. Copa de oro en este caso. Atención, va al envío. Saca como puede el arquero. Va presionando también ahí el jugador Cantero. Será lateral para Milan. Va a ser pelota para Milan. Va a ser saque lateral. Que hasta aquí se mantiene 0-0. La más clara tuvo el Arsenal, aquella jugada de Clemente Cantero, que se fue por el palo. Va Chamorro, le presionan allí en la salida, recupera Arsenal. Chamorro vuelve a recuperar. Balón que perdía. Y después terminan entregando mal. Va al equipo de Arsenal. Rojas sale en la marca. Habilita a Aníbal Caje. Pase corto para Rojas de vuelta. Esta que levanta. Golpe de cabeza fue defensivo por parte del Firio Villalba. Ahí va a quedar para López. Quería Aguilar, pero no pudo. Y sale el equipo de Milan. Atención con este avance. Menelio el que pica dentro del área. Se frena Páez. Bien para la buena marca por parte de Cristian Hermosilla. Este es Páez. Rojas. Balón que termina en poder del jugador Hermosilla. Bien para la salida Cristian Hermosilla suelta el pase. Balón para que pueda participar ahí el jugador Aguilar. Atención, sale el arquero. Se queda con la pelota el guardameta del conjunto del Milana. Así mismo, partido que sigue con el resultado de 0-0. No tuvimos goles todavía en este partido. Hasta aquí se mantiene el resultado de 0-0. La más clara tuvo el equipo de Arsenal, aquella jugada de Cantero. Después de eso ya no tenemos más oportunidad de goles en el partido. Sale Arsenal. Este es Aguilar, busca a Cantero, a ver qué hace Cantero. Se le fue la pelota. Ya queda en las manos de Albino Miranda, que prepara la salida para el equipo de la representación del conjunto del Milan. Hasta aquí una clara de gol, Gilberto. Solamente una, Sí, una posición clara. Eso de la jugada que fue de Cantero. Pues eso no tuvimos más oportunidades de gol. Sí, solamente una posibilidad manifiesta de gol frente al arco justamente que defiende Albino Miranda. Después todavía el equipo de Milan no encontró una clara de gol, pero está insinuando también. Sí. Y vamos a ver cómo responde en el segundo tiempo Milan. Hay que ver si Arsenal también aprovecha, porque hasta aquí no está aprovechando la poca oportunidad que tiene. Va jugando la representación del conjunto del Milan ahora. Busca aquí al jugador Caje. Alcanza la pelota Caje, mantiene en juego. Este es el jugador Carvajal. Suelta el pase ahí para que pueda correr su compañero. No llega la pelota, llega el defensor. Y ya sale jugando Lucio Armoa. Va a quedar ahí en la pelota. Sí, ya salió. Intentaba Aguilar mantener en juego, pero no pudo. Y ya el lateral que ya lo va cumpliendo. De Lucio Armoa. El pase ahí para que pueda participar Hermosilla. Aguilar se muestra. Balón para él. Posición adelantada. Sí. Usai del jugador de Arsenal va a hacer salida para Milan. Va preparando la salida Fernández, el zaguero central del conjunto del Milan. El árbitro que ya autoriza también la reposición de salida. Fuerte arriba ese envío. Atención. Saca como puede. Quita la defensa. Otra vez presiona Milan. Caje. A ver qué hace Caje. Deja para Rojas. Este que levanta el centro arriba hacia el sector izquierdo.
Pablino Monjes es el que corre, la marca del Firio Villalba. Le persigue el Firio, le comete falta. La falta fue del jugador del conjunto del Milan. Sí. La falta del jugador de Milán. Partido que se mantiene 0-0 este primer tiempo. Va lanzamiento, este es Carvajal. Silvio Carvajal, él es el que tiene Chamorro. Va recuperando el equipo de Arsenal. Avanza. Va quedando ese frico para Aguilar. Peligro de gol. Aguilar le pega. Va cruzando frente al arco esa pelota. Nadie cerró. Sí. Llegó de vuelta Arsenal. Acá llegó de vuelta Arsenal. Cruzó bien la pelota el jugador de Arsenal, pero nadie pudo cerrar. Se salva Milan de vuelta de una oportunidad de gol de Arsenal. Manuel Fernández va a sacar desde el fondo. Ahí está el envío, centro arriba. En el medio terreno cae ese balón. Que De poco en cabeza va a quedar ataque Cantero, sí. de Milan, Blas Antonio, en el partido. No me acuerdo de una clara así de gol hasta aquí. Sí, hasta aquí algunas aproximaciones, pero hasta ahí Gilberto Brites. Ujú. Ya, primera etapa. ¿Cuánto tenemos? 16 ya. Porque 4 minutos más ya se va este partido. José Cantero reconquista la pelota, va dejando ahí para Rojas. La salida para el equipo del Milan, el equipo canario. Balón que va saliendo lentamente afuera, no sé si va a salir. Sergio, ante que salga ese frico, ya reconquista. Pase corto ahí para que pueda salir Hermosilla, era el 18 en este caso el que sale jugando. Ahora López. Tiene Arsenal. A ver qué hace el jugador de Arsenal. Abre hacia el costado derecho donde está el Firio Villalba destapado sin marca. Adelanta ahí para Cantero. A ver, Orsusa, Williams, el que intenta, saca como puede. Desde el fondo el equipo del Milan. Queda para Rojas. Levanta la pelota Rojas. Va a quedar para Aníbal Caje. Aníbal que lleva ese esférico. A Caje le persigue también aquí Cristian Hermosilla. Caje va jugando con Carvajal. Ahí está Carvajal. Busca a Páez. Suelta el esférico hacia la banda derecha para Aníbal. Va al centro, arriba la pelota dentro del área. Atención, reclama penal. El árbitro dice no pasó nada. Reclama Sí. una infracción ahí dentro del área, Gilberto. Reclaman ahí los jugadores de Arsenal, pero el árbitro dijo que no pasó nada, que se juegue el partido. Bien. Pase no estuvo bueno. La pelota que va a salir afuera. Lateral que favorece a la representación del conjunto del Milan en su salida. Sí. Su lateral es Páez. Mariano Páez prepara la salida, en este caso el servicio manual en su salida para el equipo del Milan. Bueno, ahí ya juega Páez. Bien, va presionando ahí Chamorro. Tiene Chamorro. Suelta el pase ahí para Caje. De vuelta Chamorro, destapado. Bien la marca. Bien para cortar el circuito justamente. Sergio Florentín sacó un costado, será lateral en ataque, favorece a la representación del conjunto del Milan, que lo quiere ganar también el compromiso. A ver, vamos a ir marcando el tiempo de juego, Gilberto. Sí. Después de avance del conjunto del Milan. Va presionando. Bueno, será lateral defensivo para el equipo del Arsenal. Marcamos el tiempo de juego de esta primera etapa. Ya tenemos... A ver. 19, casi 20 ya. Bien, entramos en la recta final de este primer tiempo. Lucio Armoa. Este es el jugador Armoa. Era López, ahora sí, Armoa. Este es Aguilar. Va jugando con Williams Orsusa. Cerca del área Orsusa, pase hacia atrás. Va buscando a Cantero. Clemente, a ver para quién. Su compañero, pero ya termina perdiendo. Y lo puede aprovechar Milan de contra. Atención con este avance. Va con todo Chamorro, peligro de gol. Chamorro está.
Logró puntear en forma oportuna López. Señoras y señores, perdonó Milan, sigue el peligro, va el envío, el arquero que sale también. Y terminó el primer tiempo. Sí, termina la primera etapa después de una jugada de Milan. Pausa, ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo. Partido 0-0. Arsenal-Milan 0-0. Hasta aquí estamos en vivo. Este segundo tiempo. Después de esto ya se viene lo que es la final de la Copa Bronce. En este caso, que van a estar jugando el segundo partido, o sea, el penúltimo partido por la Copa Bronce, el título por la Copa Bronce, después de este partido. Arrancó la segunda etapa, arrancó el segundo tiempo, 0-0. Vamos a ver si hay goles en este partido, en este último 20 minutos entre Milan y Arsenal. Sí, correcto, Gilberto. Aquí tiene Armoa, va dejando para el jugador del equipo de Arsenal, levanta el centro, pelota arriba, saca Fernández. Va a quedar otra vez en la posición del jugador de Arsenal. Ahora recupera Milan con Caje. Busca a Carvajal, pase para Caje, corre Aníbal. Está destapado Aníbal Caje. En la tenencia del balón el equipo del Milan. Pase corto para Carvajal de vuelta. Recupera el defensor del conjunto de Arsenal. Sale jugando hacia el costado izquierdo la pelota del conjunto de Arsenal. Partido que está 0-0. Segundo tiempo que acaba de arrancar. Este es Lucio Armoa. Gira Lucio. Busca compañía Lucio. Va jugando con Hermosilla. Cristian. Anticipa muy bien Aníbal Caje para reconquistar la pelota. Se le fue el esférico. Será lateral. Favorece a la representación del conjunto de Arsenal hacia el costado derecho. Así mismo, arrancó la segunda etapa. Primer minuto, 0-0. Hay que ver si hay goles en este partido o se define vuelta en la tanda de penales. Se acomoda para el remate. Deja atención para su compañero que remata. Rebotó en su propio compañero del campo de juego. Se pierde afuera. Será saque de meta, saque de salida para el arquero Albino Miranda. Sí, hasta aquí solamente un partido se define en penales de los Antonio, ¿verdad? Partido de Arsenal. O sea, que el partido de Manchester, digo bien, ante el Libertad. Y después se agrupó, ganó su partido. Sí, es el único partido que se definió en penales. Sí. Este es Cristian Hermosilla. La salida para el equipo de Arsenal. Recupera Carvajal. Este es Carvajal, deja para Rojas. Va al equipo de Milan. Otra vez reconquista. Y saca como puede. Aníbal Caje el que lucha. La presencia ahí del defensor del conjunto de Arsenal. Sale con Clemente Cantero. Clemente ante José Cantero. Los canteros se encuentran en esta oportunidad. Gana el de Milan. Camiseta número 16 para José Cantero en el conjunto de la representación del Milan. Para poner en juego José. Ahí ya va jugando para Aníbal Caje. Otra vez José Cantero. José abre juego para que pueda participar ahí. Páez, Mariano Páez. Sale la marca de Aguilar. Este que abre hacia el costado donde está Monjes. Domina Pablino Monjes. Juega para que pueda participar también allí Chamorro. Darío Chamorro. Juega con Páez. Va teniendo el equipo del Milan otra vez. Ahora pierde. Recupera Arsenal. Cristian Hermosilla. En el medio terreno la pelota ahí. Participa de vuelta Menelio. Sale la marca Sergio Florentín. Termina sacando un costado. Será lateral que favorece al equipo del Milan en zona de ataque. Sí, Milan que trata de tener un poquito más la pelota. Trata de triangular un poco, trabajar un poco la pelota en el campo de juego. Y así buscar penetrar pelota hacia el área donde defiende la gente de Arsenal. Pero hasta aquí no le sale todavía a Milan lo que está tratando de hacer. Ya pone en juego. Otra vez a levantar la pelota. Y muy fuerte el pase ya sale del campo de juego. Será saque de meta para el equipo de Arsenal. Su portero hoy López. Ahí ya va sacando Gilberto. Mira que este portero dio bien. Es que creo que es la primera que queda en el arco, ¿verdad? Muy pocas veces. Muy poca vez. Creo que este también le clasificó aquel penal que se jugó en la tanda de penales en Garenda. Que le clasificó a la instancia de jugar una semifinal, ¿o no? Creo que sí. Puede ser Gilberto. Creo que atajó dos penales aquel partido en Garenda. Ah, perfecto.
Sí, señor. Y también tuvo muchos lesionados arquero. Su arquero titular, por ejemplo, se lesionó en la cancha de Sport Unido. Desde ahí no está más en el arco de Arsenal. Clemente Cantero en la tenencia del balón para el equipo de Arsenal. Cantero le pilló, le leyó muy bien dónde iba a jugar. Y va para el equipo de Milan. Atención con este avance, muy fuerte el pase. Era buena la idea por parte de Páez. Buscaba a Carvajal, muy fuerte el pase, muy exigido, Gilberto. Sí, muy exigido ya ese pase. Medio la dificultad de alcanzar la pelota a Carvajal. Y quedó sentido Sí. Mariano Páez, si no me equivoco. Está sentido. Lateral derecho del Milan. Sí. Que viene jugando todos los partidos. Emelio Páez, creo que lo que no siempre les cuesta hacer muchos partidos. Y hasta aquí 0-0. Y este segundo tiempo, poca oportunidad todavía frente al arco de Milan y por lo mismo por el lado de Arsenal también. Mientras se va preparando ya el primer cambio en Arsenal, Sí. Gilberto. Va preparándose. Vamos a ver por quién ingresa. Marino Ayala es el que Sí, se alista, el camiseta 99. Así es, Marino Ayala, vamos a ver por quién ingresa. Por Monje puede ser también, ¿eh? Sí, pero primero se va a autorizar el tiro libre. Va el envío del tiro libre dentro del área. Atención sobre la pelota para Cantero. Cantero levanta otra vez la pelota. El arquero ahora sí se queda con ese esférico. También ya hubo posición adelantada. Ya Usai en la última jugada va a hacer salida para Milan. Albino Miranda, justamente su portero, prepara la salida. Cambio. Espera, le dice, ahora sí se viene el cambio. Sí. Ingresa Marino Ayala. Y el que se va a retirar es Lucio Armoa. Mira un poco Lucio Armoa se retira. Ingresa por el Ayala. Primer cambio para Arsenal. Bien, ahí está el cambio. Ya se produce el cambio. Gilberto Brites a la cancha Marino Ayala en el equipo de Arsenal. Este es Cantero, va teniendo el equipo de Arsenal. Williams Orsusa. Va a Hermosilla, busca a Cantero. El que cabecea es José Cantero. Buscaba a Clemente. Hubo falta, dice el árbitro. Habrá tiro libre. Sí. Ahí le cobra la falta, va a ser pelota, va a ser tiro libre. Pelota parada. Bueno, estamos en vivo, señores, a través de Pulso Sport Más. ¿Cuándo? A ver. ¿Cuánto tenemos de la segunda etapa? 8. 8 minutos la segunda etapa ya del partido y sin goles todavía. Bien, gracias Gilberto. Ya sale el jugador Cristian Hermosilla. Ahí va teniendo, era López el que salía hacia aquel costado del campo de juego. Busca aquí a Orsusa. Está Marino ya la cerca, sigue Orsusa. Va jugando con Aguilar, Nicolás Aguilar. La marca de Páez. Gana Mariano Páez con golpe de taco, termina sacando ese balón a un costado. Todavía no salió, por eso ya reconquista López. Este es Orsusa. Otra vez Orsusa va teniendo. Ahora tiene la posición de la pelota. Va buscando a Cantero. Va Clemente. Peligro de gol. Cantero le pegó mal en este caso. Y bueno. No aprovechó Arsenal la oportunidad que tiene Blas Antonio. La poca oportunidad que hasta aquí no está aprovechando el equipo de Arsenal. Hay cambio. Hay cambio, Gilberto. Va a ingresar Sí, González. Camiseta número 3. González va a ingresar por... Vamos a ver por quién ingresa González. Camiseta número 3 me dijiste, 24. ¿verdad? 4. 24. 24 digo bien. Bueno. Así está el partido 0-0. Ya casi 10 de esta segunda etapa. Lateral que favorece a la representación del conjunto del Milan.
Sigue 0-0. En forma pausada está haciendo también Muy pausada, sinceramente muy pausada el partido este segundo tiempo principalmente. Lentamente se va Carvajal para cumplir. Sí, y no sé por qué tan pausada, ¿verdad? No sé si quiere llevar a penal o qué onda, pero muy cansino este segundo tiempo. Lateral que favorece ahora al equipo de Arsenal, va cumpliendo. Marino Ayala, el que participa. Abre juego para que pueda correr hacia aquel costado del campo de juego el jugador Aguilar, camiseta 26. Nico Aguilar. Ahí está Nicolás, va jugando con Hermosilla, Cristian. Otra vez para Nicolás. Saca como puede el jugador Páez. Balón a un costado, será el lateral que favorece en ataque para el equipo de Arsenal. Sí, el equipo Arsenal que está jugando un poquito más. Cada vez que tiene pelota trata de apurar y irse en ataque. Hasta aquí el que más propone es Arsenal. Milan juega muy pausada. No, parece que no quiere irse por delante porque juega muy pausada, muy lento el juego de Milan el día de hoy. Balón hacia arriba. Corre Pereira, la marca. Parece ahí el jugador. En este caso Aníbal Caje termina punteando Pereira. Será córner. Servicio de esquina cuando se viene otro cambio más en el compromiso. Se prepara camiseta número 35 en el equipo de Arsenal. Sí, el 35. Claudelino López es la casaca 35. Y vamos a ver por quién es el cambio. Pero hasta aquí 0-0. Vamos a ver cómo responde lo que va ingresando también en el campo de juego. Bien, ya se produce el cambio. Y este servicio de esquina también que lo va cumpliendo. Este es Aníbal Caje, va levantando la pelota. Quería Carvajal, termina sacando la defensa a un costado. A ver si sale. Intentó mantener en cancha esa pelota. El jugador de Arsenal no pudo. Lateral para el equipo de Milan. Rojas ya va cumpliendo. Balón para él de vuelta. Va el número 10. Armando Rojas. Y la marca de Marino Ayala. Resta quitando desde el fondo. El equipo de Milan ahora. Fernández. Muy fuerte el pase de Fernández. El arquero que deja esa pelota que pueda salir y para que sea saque de meta, saque de puerta para el equipo de Arsenal. Mira que el arquero de Arsenal jamás fue inquietado en este partido. Ni un momento en la primera etapa de este segundo tiempo. No me acuerdo de una pelota que sacó el arquero de Arsenal, por ejemplo. Que más tuvo trabajo en la primera etapa fue Miranda, el arco de Milán. Sale jugando muy bien López aquí en el equipo de Arsenal. Balón para Nicolás Aguilar. Corre Nicolás. Está en posición adelantada. Hubo Oxay. Banderín arriba. Así es, quedó en offside el jugador Aguilar. Indirecto. Sí, señor. Ahí ya lo va sacando esa pelota Fernández. Va corriendo aquí el jugador Caje. Vamos a ver si llega. Llega primero el arquero. Hace rebotar en Caje, si no me equivoco. Será córner, sí. Será córner. Tiro de esquina de vuelta para el equipo de Milán. De vuelta va a buscar por arriba, inquietarle un poquito al arquero. La portería que defiende el arquero López por el lado de Arsenal. Sí, señor, córner. Punta izquierda favorece la representación del conjunto del cuadro del Milan, que busca el primero del partido. Alguna advertencia también ahí dentro del área por parte del juez. Se va a repetir la acción, será córner. Bueno, se va a cumplir el servicio de esquina ahora. Continúa 0-0 el compromiso. Este partido que nos lleva a la definición de tandas penales también con este marcador. Pero ahora quiere Milan el primero. Milan quiere el tanto, la apertura. Ahora sí, el envío dentro del área. Saca como puede la pelota a la defensa. Queda otra vez para el jugador de Milan. Rojas le puede pegar. Rojas le pega. Bloquea la defensa
y termina sacando la defensa del conjunto del Milan. Así mismo, Arsenal. no pasó nada en la jugada de tiro de esquina por el lado de Milán. Y partido que sigue 0-0, minuto 15, segunda etapa. Sale jugando Hermosilla, va conduciendo, deja para López. Va llevando López Esférico. Va teniendo Arsenal. Para Orsusa. Sale del área Orsusa. Atención a Ayala que le pega. Esa pelota se fue abriendo. Se pierde afuera. Será salida. De igual manera Cantero también aplaude la intención de su compañero. Sí, intentó Ayala también buscar el arco, pero se abrió mucho esa pelota. Le agarró mal al balón Ayala. Por eso se abrió mucho esa pelota. Por ende va a ser salida para Miranda del arco de Milán. Fernández prepara para sacar. Ahí ya va jugando en forma corta. El arquero habilita a Fernández. Ahora sí Fernández, Manuel que saca. De Vías Caje. Queda para Pereira, el defensor. Pereira. Deja para López. 0-0, continúa el partido. Ya estamos en este segundo tiempo. Va Arsenal ahora. Se instala en zona de ataque. Busca Cantero. Clemente quería, pero José le gana. Menelio el que trata de salir. Vuelve a recuperar aquí Arsenal. Va González. Orsusa. Este es Cantero. López desvía esa pelota. Atención con este avance. Va Aguilar. Le pega a Aguilar a cualquier parte. Le salió muy mal. Calzó mal a ese esférico Gilberto. Sí, ahí Aguilar también intentó, pero quedó en eso, en el intento, porque muy mal. Le agarró muy mal el balón. Se abrió mucho esa pelota. Va a ser salida para Miranda. Los últimos 5 minutos que quedan en este partido. Y así como pinta, vamos a penales. Minuto 3 queda. Queda 3 minutos. Ahí ya escuchamos la murga también por Antonio. Sí, es que va a ser un lindo final del campeonato, señor. Sí. Ya empieza los bullicio también. Los petardos. Ya el ambiente de la gran final se viene por Copa Bronce en primera instancia, Gilberto, después por Copa Oro. Sí, se nos viene Copa Bronce después de este partido, después ya la Copa Oro, la final de la Copa Oro por el campeonato senior, Copa Municipal 2026. Muy bien, García Virgilio 23 escribe, excelente la transmisión, mi apoyo para el plantel albiceleste, escribe García Virgilio, el saludo para él entonces, alentando al equipo albiceleste. Bueno, partido 0-0 que sigue este resultado, sin goles todavía en este partido entre Arsenal y Milán. A ver, el árbitro sanciona infracción en perjuicio del jugador Mariano Páez. Será tiro libre. Será balón en salida que favorece a la representación del conjunto de Arsenal. Quedó sentido el zaguero del equipo canario. Se va recuperando favorablemente. El número 14 ya está de pie de vuelta. Esto va a continuar momentáneamente interrumpidas las acciones del Sport San Nicolás. Mañana el Sport San Nicolás creo que recibe a Nacional. Cerro Verde en juvenil y a Nacional en Primera. categoría primera, Gilberto. Sí, que ambos partidos ganó San Nicolás en el partido de ida. Categoría sub-20 por 2 o 3-1. Categoría primera ganó por 3-2 en la cancha de Nacional. Y mañana también Guarendá recibe al 2 de mayo ambas categorías. Son los dos únicos partidos. Y creo que sí, porque por la Liga de Uruguay. hubo creo que una protesta en la semana y creo que solamente va a haber 2 partidos. Tal cual sale la representación del conjunto de Arsenal. Aguilar, Monge, Caje ahora abre juego para que pueda participar. Páez levanta, Mariano para Menelio dentro del área, atención, bajó muy bien, pica largo, pone el físico allí y gana el servicio de esquina, va a ser córner. Sí, va a ser Favorece el equipo del Milan. tiro de esquina, el tercero
en el de segundo tiempo. El tercero va a ser a favor de Milan. Tiro de esquina, pelota parada. Y puede ser la última del partido. Esta posibilidad es para la representación del Milan. Ahí le piden para que pueda ir todo prácticamente. Va el envío, Cantero. Golpe de cabeza y esto terminó, Gilberto. Terminó, señores, este partido 0-0. Esto se define en la tanda de penales. Pausa, ya venimos en minutos. Muy bien, ya de vuelta, señores, para este tanda de penales que van a definir entre Milan y Arsenal. Milan. Se define la tanda de penales, Blas Antonio. Sí, señor, se va a definir en tanda de penales. Primero en rematar va a ser el equipo de Arsenal. Clemente Cantero frente a la pelota, autoriza el juez. Va Clemente Cantero, el arquero. El arquero desvía. Falló Clemente Cantero. Sí, primer penal ejecutado por Arsenal. Mejor estaba el arquero Miranda, que se queda con esa pelota. Primer penal errado por Arsenal. Camiseta número 10 por el lado de la representación del conjunto del Milan. Se va preparando Armando Rojas. Camiseta número 10. Ya acomoda ese esférico en ese punto penal. Retrocede Rojas. Va a autorizar el juez la última observación, la última advertencia para el arquero. Ahora sí la venia, ya autoriza. Va Rojas. Gol cruzado, imposible. Gol de Milan. Sí, ahí está el primer penal ejecutado por Milan. Ya marca el primero. Ahora va el segundo por el lado. Arsenal tiene que marcar este gol para que pueda buscar la forma de que el arquero ataje uno también la gente de Arsenal Blas. Sí, va el 18. El 18. López. López, sí. Juan López. Juan López. Vamos a ver esta posibilidad para el 18 de poner el 1-1. Autoriza el árbitro. Va Juan. Va López. Atención al disparo. Gol cruzado también. Imposible para el arquero. Sí, acá López pateó muy bien el penal. Bien por López. Marca el primero para Arsenal. Ahora va el segundo para el lado de Milan. Tercero en la tanda. Lentamente se va el 16. El 16 de Arsenal es... Milan en este caso, Gilardo. De Milan, digo bien. José, sí, el lateral derecho, José Cantero. José Cantero. Camiseta 16. La última advertencia también ahí para lo que están
para patear también. Atención, José Cantero. Autoriza el juez, va Cantero. José arranca, se va, tiró. Gol de Milan. Sí, marcó Milan también su gol aquí. El segundo por el lado, el tercer pateado ya por el lado de segundo, digo bien, del lado de Milan. Ahora va el tercero ya por el lado de Arsenal. Florentín Sergio. Es el tercer penalero para Arsenal. Sí, así mismo. Mientras vemos en reiteración de vuelta también el gol del conjunto del Milan. Aquí la posibilidad para Sergio. 2-1 arriba el equipo de Milan. Este es el tercer penal ya por el lado del conjunto de Arsenal. Sergio Florentín. El árbitro autoriza, va Sergio Florentín. Gol de Arsenal. Suavecito, esquinado el remate, Gilberto. Sí, muy bien por Florentín también, que marca su penal en la tanda. Ahora también va el tercero por el lado de Milan. El sexto penal en la tanda. Manuel Fernández es el encargado del tercer penal para Milan. Manu Fernández. Vamos a ver, Manuel. Va Fernández. Fernández. Gol. Descoloca totalmente al arquero. Sí. Gol de Fernández. Muy bien por Fernández, que marca también su penal. 3-2 en la tanda. Hasta aquí en la tanda de penales. Ahora va el cuarto por el lado de Arsenal. Vamos a ver de vuelta en reiteración la muy buena definición de Fernández también. Con esa cara interna del pie derecho, coloca en una esquina. Se va Pereira. Sí, el cuarto por el lado de Arsenal. Pereira, César Pereira. César Pereira, camiseta 65. Para este penal. Toma mucha distancia Pereira. Ahora sí, arranca. Se va, tiró. Gol al techo del arco. Gol del conjunto de Arsenal. Sí, marcó también su penal Arsenal. El cuarto. Ahora a ver el cuarto para Milan. Vamos a ver quién se encarga del cuarto penal. El jugador Páez. Mariano Páez, el 14. Quien se encarga el cuarto penal por el lado de Milan. Sí, Mariano Páez, dorsal 14 para este remate. Ya está la posición, el remate, atención, el disparo, gol del Milan, efectividad pura hasta aquí, Gilberto. Sí, hasta aquí efectividad pura, la gente de Milan marcó los 4 a favor, ahora va el quinto, el último por el lado de Arsenal. Vamos a ver de vuelta también la reiteración de la muy buena ejecución de Páez. Ahí está, colocadito ahí el arquero que intentó por lo menos, pero no pudo llegar, sí. Imposible. Ahora va el quinto por el lado de Arsenal. Y el propio portero va a rematar, señores. Si ataja Miranda, termina todo. Si marca, arranca, se va, tiró. Gol de Arsenal. Sí, señor. Y ahora sí convierte, Gilberto. Y ahora sí convierte, Milan termina. Va a ser triunfo para Milan. Bueno. Se va el otro Páez. Camiseta número 6. El Eumelio Páez. Sí, señor. Ahí está Menelio Páez. Menelio, digo bien. Eumelio es de San José. Es de Independiente, digo bien. Menelio Páez para el remate, va al 6. Ya toma distancia. Sí, el arquero la obligación para él. Atajar, para que pueda seguir en mata-mata. Porque si acá marca, para termina que siga todo. con vida. Atención, va Páez. Atención, Páez le pegó afuera. Optó en la potencia encima del travesaño. Se equivocó, pateó muy fuerte la pelota. Páez se levantó mucho esa pelota. Ahora sí en mata-mata Blas Antonio. Ahora va el sexto por el lado de Milan, de Arsenal. Se va Aguilar. Nicolás Aguilar. A ver qué pasa con Nicolás Aguilar. Si marca, todo bien. Pero si ataja el arquero R largo. La gran responsabilidad de ganar este partido, o sea, la tanda va a ser para Milan. Acomoda ese esférico. Nico Aguilar. Con la zurda le va a entrar a esa pelota Nicolás. Sí. Aguilar se va, tiró el arquero.
el arquero Albino Miranda. Sí, atajó el arquero Miranda en la mata-mata. Ahora va Milan. Si marca, termina. Caje Aníbal, el 83. Vamos a ver qué Bueno. pasa con Aníbal. El número 88. 88, digo, en 83 es el otro, Sí. que hoy no vino. Aníbal Caje acomoda ese balón en el punto penal, ya retrocede, no toma mucha distancia, va Aníbal, camina, se va, tiró el arquero, gol del Milan, se clasifica, Sí. señores. Bien por Milan, que gana su partido y gana su podio también aquí, sí, en la tabla de acumulaciones. Así que bien por Aníbal, que se juega dentro de esa pelota, si no, iba a ser un Sarambí. Bueno, señores, pausa. Y ya venimos ya para la primera final, San José Independiente por la Copa Bronce.
Muy bien, amigas, amigos, ya volvemos de vuelta para este final por la Copa Bronce, Campeonato Senior 2026, Copa Municipal de esta temporada, Copa Municipal, Campeonato Senior, Copa Municipal 2026 en este caso. Esta es la final por la Copa Bronce, Independiente San José Independiente Loevis, aquí a través de Pulses por Más, con todo el equipo de la jornada, señoras y señores. Ya estamos para este partido con los compañeros aquí en vivo en la cancha del Sport San Nicolás. Bien, muchas gracias, Gilberto. La gran final Copa Bronce que acaba de arrancar frente a frente. El equipo de San José Obrero versus Independiente por la Copa Bronce, Copa Municipal Senior de Grebucoa, que hoy entra en su etapa final, justamente el partido final, después Copa de Oro también, que vamos a tener. Aquí tiene la pelota Cristaldo, va jugando con Lauro Florentín, se asoma también el equipo de Independiente. Lauro intenta cruzar, hace rebotar, bueno, rebotó justamente en él otra vez, esa pelota será saque de meta, buscaba el córner, aquí el jugador Lauro Florentín. Así mismo inició con todo este partido. Este es el primero por la Copa Bronce, campeonato de esta temporada, Independiente San José. Prepara la salida, mientras ahí se van acercando a los jueces, Gilberto Brites. Sí. Los dos capitanes. Así es. Momento de diálogo en el partido también. Y bueno, el ganador de este partido se va a llevar también un título, premio en efectivo, más medallas y también la copa, mi querido Gilberto Brites. Así mismo, y también va a tener la oportunidad de jugar una Supercopa en la próxima temporada. Exactamente, el primer puesto por Copa Bronce estaría llevando en este caso la suma de 1.600.000 guaraníes. Y el que, sí, el que quede entonces como... No, el campeón va a llevar 2 millones en este caso, Copa Bronce. Sí. Sería 2 palitos para el campeón de la Copa Bronce. Y el vicecampeón de la Copa Bronce lleva entonces el... No, 1.600.000, Gilberto. 1.600.000. Está bien. Ahí está. Y el segundo sería 1,5 millones. Y sí, Copa Oro lo que va a llevar la suma de 3 millones el campeón y el vicecampeón la suma de 2 millones de guaraníes. Ahí está entonces una cantidad de efectivo en esta temporada. Mira que de los 14 lleva premios. Así y los mismo. 14 lleva premio económico. Así mismo, Gilberto. Y el premio mayor que se va a llevar entonces el campeón así mismo de Copa Oro, pero el vicecampeón también va a llevar, igual que en esta Copa de Bronce en este caso. Así es. Bueno, ahí está. Por la Copa Oro, obviamente aquí nos indica que la municipalidad donó la suma de 5 millones de guaraníes. La municipalidad de Grebucoa, entonces, para el campeón 3 millones y el vicecampeón 2 millones. 2 millones. Ahí está entonces, por ende el nombre de este campeonato, Copa Municipal, esta temporada. Exactamente, que tiene como sponsor entonces a la municipalidad de Grebucoa, la administración del profesor Sergio Morán. Aquí va saliendo el equipo de la representación del conjunto de San José Obrero. Y sale Monjes. Abre juego para Lauro Florentín. Domina Lauro. Va teniendo Florentín. Va jugando con Galeano cerquita. Está Galeano. Pelota para él. Va al envío. No pasó nada. Se pierde afuera. Será salida que favorece a la representación del conjunto de San José Obrero. Así mismo. Ahí está. Va a ser salida para el equipo santo en este partido. Partido 0-0 en los primeros minutos de esta primera etapa. Muchísima gente prendida a la transmisión. Saludos cordiales a todos. Toda la gente que están compartiendo con nosotros la transmisión de todos los partidos en vivo a través de la página de Pulse por Más en YouTube. Ahí va teniendo Lauro Florentín para Galeano. Florentín. Galeano, esta es amarilla. Saca amarilla, sufre la falta. Sí. Qué importante va a ser amarilla y Florentín en el equipo de Independiente Blas Antonio. Sí. La gente que quiera escribir
para algún saludo sin ningún problema. Nos puede contar también a qué equipo está alentando. De acuerdo a las posibilidades, Gilardo, vamos a ir leyendo también la participación de la gente, que es siempre importante Así en mismo. cada transmisión nuestra. Va Duarte para el envío, en centro arriba, al arquero con los puños en forma oportuna, termina sacando esa pelota, porque Amarilla totalmente solo, ya tenía también para cabecear esa pelota. Así mismo, qué atento estuvo el arquero de San José que sacó esa pelota, si no sacaba el balón, Amarilla estaba ya para empujar el primero. Se va a producir el servicio de esquina, va al centro muy cerrado. Cae en el techo del arco, no pasó nada, será salida para el equipo de San José Obrero. Así mismo, el que arrancó mejor en esta primera etapa es el equipo de Independiente, que va teniendo ya sus oportunidades en ataque en el partido. Va preparando el arquero, que va a dejar al jugador Derlis Alfonso. Ya va sacando Derlis. Sacó a media, Cristaldo reconquista ese esférico, deja para Amarilla. Abre para Lauro Florentín. A ver qué hace Lauro, mira el área rival, mete el centro. Cristaldo, atención, saca como puede la defensa. Ya salió o hubo offside. Sí. Banderín arriba. Banderín arriba, le está sufriendo San José Independiente. Ahí cerca del arco que defiende el portero del equipo Santos. Salida para San José. El partido está 0-0. Esto recién empieza, esta gran final Copa Bronce. Golpe de cabeza. Ahí va quedando para Lauro Florentina. Lauro abre, pero de forma equivocada. Regala prácticamente la posición del balón aquí para la salida del equipo de San José Obrero. Rubén Collante en la salida. Va soltando el pase para que pueda participar su compañero, que está pegadito a la raya. Ahí pide también Ramírez, balón para él, qué buen pase. Va Ramírez, pica solo Ramírez, a ver qué hace. Ramírez se enreda un poco, sigue el peligro. El defensor Duarte termina sacando al córner. Sí, una pelota que sacó el defensor al córner. Va a ser tiro de esquina, el primero para San José, el primero que va a jugar por arriba. 12 minutos del partido en su primera mitad. A ver, ¿no es 12 minutos? A ver. 7, perdón. 7. 7 minutos, entonces corregimos. Va el envío, centro por arriba. Golpe de cabeza por parte de la defensa. Va a quedar ahí para Alfonso. Ahí va a tratar de salir el equipo de la representación de Independiente. Pelota que sale afuera. Lateral que favorece al equipo de San José Obrero. Sí, va a ser pelota para el equipo de San José. Va a ser saque lateral para el equipo Santo. Partido 0-0. Han casi 10 del encuentro. Hasta aquí 0-0. Bueno, ahí está. El reloj muchas veces se retrasa un poco, Gilberto, pero el reloj acá del compañero Kevin se adelantó en esta oportunidad, ¿eh? Sí, señor, 5 minutos de adelanto está. Bueno, ahí está, va teniendo Amarilla. Este es Amarilla, pierde. Bueno, vuelve a recuperar Galeano, va al equipo de Independiente, busca el primero. Lauro que le pega en la humanidad del defensor. De rebote queda para Wilson Benítez. Ramírez intenta. Este es Monjes. Vuelve a recuperar el equipo de San José, que busca el primero también. Bueno, no pasó nada. Hubo offside ya también por parte de Benito Villar. Será salida para el equipo de Independiente. Sí, ya estaba ya en offside el jugador de San José. Va a ser salida para Independiente del arco arco sur para Independiente y arco norte, digo bien, para San José. Tal cual, ahí ya sale Monjes. Julio César, el zaguero central. El que peina es Amarilla. Quiere Cristaldo, deja para Galeano. Raúl se acomoda, abre para que pueda participar Silva. Miguel Silva, el que hace el 19. Otra vez participa Raúl. Galeano tiene de la marca por parte de Rogelio Benítez y sale aquí Benito. Va Villar. Benito Villar en la conducción. ¿Quién se muestra? Sigue Benito. Se queda con ese balón. Benito Villar. Suelta el pase ahora. Gamarra el que saca. Balón fuerte y hacia adelante. Ahí la marca por parte de Ignacio León. Balón que termina saliendo afuera, será lateral para el equipo de San José Obrero. Ahí tenemos en imágenes a Negrete, casaca número 20. Para cumplir está Ignacio León. Ahí ya va jugando Ignacio. Benito Villar quiere también. Este es Espínola. Levanta Milciades Espínola. Amarilla que baja.
Alfonso otra vez levanta, el que atropella es Cristaldo, pero con falta, dice el árbitro, hubo infracción. Será tiro libre defensivo, favorece al equipo santo. Sí, ahí la falta en ataque de la gente Independiente va a ser salida para San José. Partido 0-0 hasta aquí, primera etapa. Acomoda Alfonso. Derlis Alfonso para sacar desde el fondo del equipo de San José Obrero. Balón fuerte y arriba, el que peina es el defensor. Quiere Benito Villar, peina Benito. No hay receptor, no llegó nadie, llegó, pero en forma tardía. Ya está la marca. Termina también cometiendo falta en ataque. Será tiro libre defensivo para el equipo de Independiente. Sí, va a ser tiro libre para Independiente en salida. Salud para toda la gente que va viendo el partido también desde su casa, de su trabajo. La gente, el amigo Antonio, por ejemplo, que siempre ve y sigue el partido. Así que saluda a todos los grandes amigos, la hinchada de San José y de Independiente, también a la gente en sí que le gusta el fútbol. Sí, nuestro gran amigo, nuestro cordial saludo entonces al amigo Antonio, que siempre apoya al equipo de San José Obrero. Ahí va teniendo Ramírez. Va Ramírez, atención, el disparo al arco. Se mueven las redes también, pero se fue, impactó ese balón por el lado que nos suma Gilberto Brites. Sí, ahí probó Ramírez también de fuera del área, pero acertó el arco, pero donde por el lado de que por el lado de no por atrás del arco, digo bien, por el lado que no suma. Fue la pelota de Ramírez, intentó también San José. Ahora sí va a sacar el arquero que deja a Silva. Era Julio César Monjes el que sacaba a Gamarra ahora. Ese balón que va botando allí, saca el defensor Fernández. Eligio Fernández, el zaguero central de la representación del conjunto santo. Tranquilidad le pide desde la banca al equipo de San José Obrero. Ignacio León para poner en juego ese balón. Ahí ya va jugando, va buscando ahí a Wilson. Corre Wilson, la marca de Gamarra que levanta la pelota. Partido continúa 0-0 en este tramo del partido. Mientras ya estamos llegando al minuto 12. Nos aproximamos al minuto 13 de esta etapa inicial. Marcador en blanco. Sí, ahora sí, bien, la hora 12 ya. Recién dijiste 12, pero ahora 7 recién. Ahora sí, estamos exactamente en minuto 12, casi 13 ya de esta primera etapa. Va Cristaldo, el arquero termina sacando al córner. Se luce aquí Sebelio Fernández para desviar al córner. Así es, buena pelota que sacó Fernández hacia el tiro de esquina. Probó también Cristaldo, pero atento el arquero Fernández. Sí, señor. Bien para lucirse el arquero mientras se viene el centro. Pelota arriba, golpe de cabeza. No pudo, sigue el peligro. Ahora sí, Alfonso termina despejando. Se va con todo también Independiente cada vez que propone Gilberto. Sí, y mira que Independiente tuvo más oportunidades frente al arco que defiende Fernández. Este fue ya la tercera ocasión que Fernández estaba atento. Sacó la pelota al córner. Sí, pero después de pelota que sacó también de tiro libre. Sí, es que Independiente tiene también lo suyo en ataque. Sí, es que hay que cuidar, la gente de San José tiene que cuidar mucho esos detalles. Otra vez viene el centro arriba, otra vez también Fernández, Sebelio Fernández, buen portero, se queda con esa pelota atenazando desde arriba Gilberto. Así mismo otra vez Fernández se quedó con esa pelota y que ya sale rápidamente. Va bajando por aquel sector del campo de juego Silva, ahora Lauro, golpe de cabeza defensivo. Seférico va quedando en posición de Galeano, Raúl tiene, suelta el pase para que pueda participar también el jugador. Espínola, avanza Independiente, Espínola gana en ese cuerpeo, va al envío, centro arriba, la defensa era Benítez, saca el córner, no quiere ninguna complicación aquí el defensor, el capitán Benítez va a hacer córner. Está apurando Independiente, buscando el primero, otro tiro de esquina más que va a tener a favor el equipo del Inde. Camiseta 21, Espínola acomoda la pelota en ese último rincón. Para el servicio de esquina. Para levantar Espínola. Ya autoriza el árbitro.
Bueno, se cae, cayéndose, tira esa pelota. Defectuoso, se niega a jugar, también está en posición adelantada. Será lateral defensivo, cerquita del banderín, el córner. Será para el equipo de San José Obrero. Sí, desperdició la oportunidad clara de pelota parada del equipo de Independiente. Ahora va a ser salida para San José. Partido que se mantiene 0-0. Pero la más claridad en esta primera etapa tuvo Independiente, que no pudo todavía marcar hasta aquí. Y lo que, o sea, claridad no tuvo tampoco, pero oportunidades sí. Frente del arco que defiende Fernández. Señoras, señores, estamos en esta primera etapa. Marcador en blanco en esta gran final de la Copa Bronce. Campeonato Copa Municipal Senior de Gribucoa. Wilson Benítez quiere, saca como puede. Gamarra. Este es Lauro Florentín, el que luce con el brazalete de capitán en el conjunto de la representación de Independiente. Ahora Silva. Otra vez suelta el pase para que pueda participar Lauro Florentín. Va Lauro, se cae. No hay falta, dice el árbitro, y sale San José de contra. Ojo porque hay espacio. Va líder Ramírez, corre el número 10. Alcanza la pelota líder, mantiene en juego. Levanta la frente, ahora sí el envío a las manos del arquero. Se queda con ese balón, otra vez se asoma en esta oportunidad. Es San José Obrero. Así mismo salió de contragolpe el equipo de San José porque dejó mucho espacio Independiente atrás. Se fue con todo líder. Ojo que solito se pierde el capitán Lauro Florentín. Era el primero del partido. Erró el arco Gilberto Qué Benítez. oportunidad grande que tuvo Florentín. Y acá no pudo marcar el gol increíblemente el capitán Florentín. Se salva San José. Se salva porque Florentín no pudo aceptar el arco. Otra vez Negrete dispara al arco desde lejos. Imposible así, pero buena la intención. Capaz es buena también, por eso le aplaude a su compañero. Así mismo. Y va a salir Fernández. Va a dejar a Alfonso para sacar largo seguramente. Ya lo hizo Fernández. Era Alfonso, digo bien. Balón hacia el costado derecho. Lateral para Duarte. Lateral favorable para la representación de Independiente. Va a poner en juego, ahí se muestra Cristaldo. También se muestra el jugador Silva. Va Duarte. Collante la marca. Duarte otra vez desvía. Va a ser lateral. Ahora corresponde para San José. Partido 0-0. Bien, partido 0-0. Minuto 18. 18 minutos ya la primera etapa. Partido 0-0. Hay que ver hasta cuándo se juega la primera etapa. También Blas Antonio. Veremos, Gilberto. Seguramente va a superar los 20, 25 a lo mejor se va a jugar esta gran final. La primera final en esta, o sea que la final única obviamente, pero en este caso Copa Bronce y después la otra final que sería por otra copa, la Copa de Oro. Ahí va teniendo la salida Independiente, Cristaldo. Cristaldo descarga para que Espínola pueda participar. Este es Espínola. La zurda de Espínola dentro del área termina sacando la defensa. Queda otra vez para Lauro Florentín. Ya pierde ante la presencia de Wilson Benítez. Va Benítez para Benito Villar. Villar domina la marca de Gamarra. Triunfa el defensor Gamarra. Otra vez Benito que saca entonces ese balón. Será pelota para la representación del conjunto de Independiente, así lo indica el juez. Fue falta ahí en ataque. Entonces balón que favorece al equipo de Independiente en su salida, Gilberto. Así mismo va a ser salida para Independiente. Ahí la falta de la gente de San José en ataque. Va a ser pelota para Independiente en salida. Partido que se mantiene 0-0, casi 20. Va Cristaldo. Logra puntear Cristaldo. No pasó nada también. Será saque de puerta. Saque de salida que favorece a la representación del conjunto de San José Obrero. Y lentamente vamos a ir entrando en la recta final. A lo mejor se va a jugar 25 minutos de este primer tiempo. La gran final Copa Bronce. Ya llegamos al minuto 20 Sí, de la etapa inicial. así mismo. Creo que... ¿Fue lo último? Bueno,
20 minutos, terminó la primera etapa, señores. Pausa. Y ya venimos. Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo, señores, entre Independiente San José Independiente 0-0, terminó la primera etapa, arrancó este segundo tiempo, arrancó la segunda etapa, arrancó los últimos 20-25 minutos del segundo tiempo, Blas. Sí, así mismo, Gilberto, arrancó la etapa de cierre, 0-0 el marcador, se define Copa Bronce, San José Independiente, será saque de puerta, saque de salida que favorece a la representación del conjunto de Independiente. Va a sacar a su portero, ahí va a dejar al zaguero para que pueda sacar salida que favorece a la representación de Independiente. Golpe de cabeza defensivo. Ahí ingresó camiseta 9 en el conjunto de San José, Gilberto. Estamos hablando de Estigarribia. Sí, Adelio Estigarribia. Así mismo, ingresó por... Ay, que vamos a ver quién se retiró, pero ingresó ya el 9 del equipo de San José. Sí, señor, Adelio Estigarribia, referencia para él.
Ahí está el balón justamente para camiseta 9, el que ingresó en este segundo tiempo. Pegadito a la raya, ahí se le fue la pelota. Será saque de meta, saque de salida que favorece a Independiente. Así mismo, partido 0-0, segundo tiempo, señoras y señores. Estamos en vivo a través de Punce por Más. En vivo aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Final del campeonato senior Copa Municipal 2026. Julio César Monge para sacar el zaguero del conjunto santo. Termina sacando ese balón. Balón que bota, queda para Rubén Collante. La presión de Cristaldo. Arriba el esférico. Ahí va Galeano. Balón que queda en poder del jugador Wilson Benítez. Se equivoca Wilson. Saca como puede ese balón. Balón que ya termina en las manos del arquero de la representación de Independiente. Ahí ya va sacando también ese balón arriba. Ese esférico va bollando ahí en el medio terreno, en el círculo central. Baja con el pecho el jugador Cristaldo. A ver, hubo infracción en perjuicio de Cristaldo. Será tiro libre que favorece al equipo de San José. Bueno, seguimos, señores, en vivo, 0-0, segundo tiempo. Vamos a ver si se sacan ventaja en el partido de esta segunda etapa. Rogelio Benítez. Golpe de cabeza de Gamarra en la parte defensiva. Queda para Raúl Galeano. ¿Qué hace Raúl? Va Galeano. Tuvo que frenarse Galeano. La marca por parte de Mereles. Pase corto ahí para Negrete. Alberto Negrete, que tuvo también una buena oportunidad en el primer tiempo para abrirle el tanteador. 0-0 todavía. Va destapado Juan Duarte. A ver qué hace Duarte. Levanta la pelota. Impacta en el defensor. Será lateral en ataque. Favorece a Independiente. Sí, va a ser pelota para Independiente. Mira que arrancó de vuelta con todo Independiente este segundo tiempo. Y San José también hay que ver cómo responde con los cambios que hizo el equipo santo. Y ahora sale de contra con Adelio Estigarribia. Traba y gana Julio César Monjes. Balón para Duarte. El 27 tiene. Ya va jugando. Recupera Mereles. Balón que va a quedar en poder de Ramírez. A ver qué hace líder Ramírez. Corre el líder, levanta la pelota sobre el esférico. A ver quién llega. No llegó nadie. Ahora sí Silva. Quiere el 19. Llegó Silva a esa pelota. Y sale jugando para Independiente con Lauro Florentina. Levanta la frente Lauro. Busca a Cristaldo. Sale el arquero. Sebelio Fernández. Con mucha seguridad tenaza ese esférico. Sí, bien ahí Fernández. Se queda con esa pelota en el intento de Independiente. Bien. Ahí ya va teniendo. Y la falta en el círculo central. La falta en perjuicio de Galeano. Y se viene un cambio en el conjunto de Independiente. Sí, se viene el primer cambio para el equipo de Independiente. Vamos a ver quién ingresa y quién por quién. Todavía no, Gilberto. No, Sí. todavía no se autoriza. Primero el tiro libre, después va al envío. Saca como puede el defensor a un costado. Será lateral que favorece a la representación de Independiente. Así Ya. es. Ahora va a ingresar el cambio para Independiente. Vamos a ver quién se retira en el partido. Pero hasta aquí, bien. Independiente se está portando bien. Los jugadores también están haciendo un partido interesante. Ya sale el arquero de la representación del conjunto de Independiente. Habilita a Juan Duarte. Duarte y la posición del balón. Va levantando esa pelota Duarte arriba ese esférico. Peina Cristaldo. Atención, ojo, porque va por el primero. Lauro no pudo acomodarse Lauro dentro del área. Llegó muy bien Independiente. Llegó de vuelta Independiente. Aquí, señores, Lauro Florentino no pudo acomodarse nunca en el área porque tenía todo para marcar primero, pero no pudo. Independiente desperdicia una ocasión clara de gol. Gamarra sale jugando. Balón para el jugador Raúl Galeano. Levanta la frente Raúl. Pase corto para Duarte. Duarte para Espínola. Al equipo de Independiente. Ahí ya sale Rubén Collante, la marca. Amaga para jugar Collante. Ahora sí. Va sacando. Balón para el 19. Corre. Vamos a ver si llega Galeano. Muy fuerte el envío. Y ahora sí creo que se viene el cambio en el conjunto de Independiente y los cambios que prepara también San José. el equipo de San José Obrero. Así es.
Vamos a ver quién se retira y quién ingresa para Independiente. Y por el lado de San José ya hizo un cambio que ingresó Estigarribia también. Andrés Vega a la cancha ya, se produce el cambio en el conjunto. Andrés Vega. Sale Negrete. Negrete. Sale Galeano y Mereles. En San José ingresa Robert Flecha. Y ya te cuento después el otro también, camiseta 11 también ingresó Gilberto. Es Fidel Benítez. Bueno, ahí están los cambios entonces para San José. Benítez y Mereles se retiró San José. Para permitir el ingreso de Flecha. Y el otro es... atención con este disparo, el arquero. Monumental tapada del arquero que termina sacando al córner. Se salvó en esta Independiente. Llegó San José. Llegó San José aquí en esta jugada, tapadón del arquero. Le calla el gol, el grito de gol a San José. Pelota al córner. Viene el arquero Independiente. Bueno, se va a autorizar el servicio de esquina. Va el envío muy cerrado, no pasó nada. Bueno, fue Fidel Benítez para completar la información. Sí, Fidel Benítez, ahí está entonces el que se retiró. Bueno, qué tapada el arquero, Blas Antonio. Sí, impresionante. Tapadón por abajo, seguía en la esquina. Se lanzó cual largo es el arquero para poder intervenir, Gilberto. Así mismo, viene la actuación del portero aquí. Mira que es una jugada más clara que tuvo San José, Blas Antonio. Sí. De gol en el partido. Sí, fue muy clara aquí Robert que roba la pelota. Flecha que tiene, va Robert, le pega al arco, bloquea la defensa, está. Definió mal Adelio Estigarribia, era el primero. De vuelta, dice presente en ataque el equipo de San José Obrero. Sí, rápidamente de vuelta se fue en ataque San José, encontró de vuelta la oportunidad, pero aquí sí, la última jugada no pudo definir Estigarribia, por eso hace salvo Independiente del primero del equipo Santo. Bueno, no sé si le sorprende a Adelio Estigarribia, era el primero del partido, pero no pudo definir de buena manera. Otra vez el balón que va a quedar hacia uno de los costados, será lateral. Será lateral que favorece a la representación del conjunto de Independiente. Duarte para cumplir. Duarte ya pone en juego. Florentina. Lauro. Golpe de cabeza fue defensivo. Va a quedar ahí para Gamarra. Atención, saca como puede. Rebotó en el delantero. Y tiene que ser saque de meta. Sí, saque de puerta, saque de salida que favorece a Independiente. Así mismo, hacer saque de meta para Independiente. Partido 0-0 este segundo tiempo. Después de este partido, el otro gran final, Copa de Oro. Sí, una gran partido de vuelta por la Copa Oro. Quedó lastimado ahí el jugador camiseta número 24. Alfonso ya se va recuperando. Y ahí está el tiro libre que lo va a cumplir Robert Flecha. La gran final Copa Bronce, señoras y señores, está en blanco el marcador. Copa Municipal, Campeonato Senior de Gribucuá. Alfonso va al envío dentro del área. Atención, quien llega para cabecear es Julio César Monge. Sigue el peligro, atención, el disparo encima del horizontal. Saque de salida, saque de meta que favorece al Independiente. Así mismo, mejoró bastante este segundo tiempo el equipo de San José y también con los cambios que hizo. San José mejoró bastante en el partido. El que está sufriendo ahora es Independiente. Y Independiente que hizo los cambios que hasta aquí todavía no le está respondiendo de la mejor manera. Independiente tiene que tratar de buscar como la primera etapa, porque si se queda mucho atrás le puede marcar el primero el equipo santo. Ya tenemos 10 minutos de juego, segundo tiempo del partido. Es decir que ya estamos en el tercer tercio del partido. Marcador en blanco, 0-0. Y hay que ver si se juega 20 o 25 este segundo tiempo también, ¿verdad? Y el primer tiempo se jugó 20, Gilberto. Sí, supongo 20 que minutos. se va a jugar también 20 minutos más. Capaz que se juega 25 minutos, ¿verdad? Este segundo tiempo. Hay que ver. Veremos. Va a ser saque de salida que favorece al equipo del Independiente. Va preparando la salida el guardameta.
Ahí va pidiendo también a Andrés Vega, el que ingresó hace instante en este segundo tiempo en el equipo de Independiente. Ahí va sacando arriba ese esférico. Intenta el jugador Fidel Benítez. Lauro Florentín gana aquí. Rubén Collante despeja como puede. Y va a quedar para Silva. Corre Silva, Miguel Silva. Lucha ante la presencia ahí por parte de Wilson Benítez. Sin infracción. No pasó nada, será saque de meta, dice el juez. Así es, partido 0-0, casi 11 del encuentro, esta segunda etapa. Sin goles todavía. Tuvo San José la oportunidad. Independiente tuvo lo suyo también, pero hasta aquí falta el gol. Arriba ese esférico, va luchando el capitán del conjunto de San José. Rogelio Benítez se conecta aquí con Adelio Estigarribia, a ver qué hace Adelio. Pase corto para Wilson Benítez. Gamarra en la marca firme, sólido para poder cortar, entonces queda para Vega. Mientras saludamos a la gente que va conectándose con nosotros. Vamos San José, cará, dice aquí Diosnel. Bogado Escobar, saludo alentando al equipo de San José Obrero. 0-0 el marcador. A ver, también saludamos a Mariela Fernández. Vamos San José, también escribe allí en ese reporte de sintonía Gilberto. Saludo desde San Pablo, Brasil. Muy buena la transmisión, dice Leo Leiva Ferreira. Saludos a toda la gente que van reportándose con nosotros aquí en reporte de sintonía. A ver, también saludo desde Argentina. Blas Acuña, muy bien. Saludo al tocayo. Blas Acuña también reporta de sintonía, Gilberto Brites. Así mismo, saludos a todos los grandes amigos que están en el exterior, acompañando la transmisión y dejando su comentario y apoyando a su equipo también hasta aquí. 0-0 Independiente San José, final por la Copa Bronce. Sí, señor. Va San José Obrero, profundiza. No pasó nada, no llegó nadie allí por lo menos para posicionarse en zona de ataque, y ya va saliendo Independiente a profundizar también, a proponer, a buscar el primero del partido. 0-0 el marcador. Robert Flecha despeja por la espalda, dice el árbitro. Este es Lauro. A Florentín. Dispara desde ahí. Bueno, débil el remate, imposible así. Será salida que favorece al equipo de San José Obrero. Así mismo va a ser salida para el equipo santo, que está mejor en este segundo tiempo con los cambios que hizo el DT también del equipo santo. Ingresó bien Flecha, ingresó también bien el delantero 9, Estigarribia. Con los cambios mejoró bastante San José en este segundo tiempo y tuvo sus oportunidades, 2 ocasiones claritas de gol que no pudo marcar hasta aquí el equipo santo. Independiente que se quedó un poquito más en este segundo tiempo, capaz que en la primera etapa tuvo sus oportunidades, pero hasta aquí se cuida bastante los dos equipos. Hasta aquí tiene cada vez que busca, cuando tiene espacio, trata de atacar, pero hasta aquí atentos los dos equipos. 0-0 continúa el compromiso, señoras, señores. Espínola termina rematando también esa pelota y ya nos aproximamos al minuto 15 de esta etapa de cierre. Así mismo, hay que ver si se juega 20 o 25 esta segunda etapa. Queda 5 en el tiempo reglamentario. Ya sale Galeano, Raúl profundiza, saca como puede Fernández, el defensor. Ahora lucha amarilla ante la presencia de Wilson Benítez. Ahí está amarilla, gana, filtra el pase. Forma oportuna Flecha, termina cortando ese avance del conjunto del Inde. Este es Julio César Monjes. Abre juego para que pueda participar también Lauro Florentina. Tiene el capitán, va levantando la pelota. Queda para Robert. De primera termina despejando. Recupera amarilla, atención al disparo al arco. Se fue abriendo el remate del 18, Eumelio Amarilla. Sí. Acá. Se animó en esta. Sí, buscó amarilla también el arco, pero no pudo dar dirección a esa pelota, si no le iba a complicar un poquito el arquero Fernández, pero acá amarilla probó, pero no pasó nada. Salida para Fernández. Mientras se va preparando un cambio, Gilberto, un hombre para ingresar en el equipo de San José Obrero. Así mismo. Camiseta 7. El 7 para San José creo que es. Y por la espalda dice Fernández, ¿Fernández? Bueno, vamos a corroborar el nombre de más en el equipo santo entonces, Gilberto, Sí. Y el que sale es Wilson. ¿Benítez sale? Wilson sale, sí, Wilson Benítez. Sí. Ingresó por ahí Fernández entonces.
Avanza Independiente, ojo porque va con todo. Saca muy bien Fernández, el defensor. Y va a quedar aquí para Flecha, Robert Flecha. Este no Va es Miguel jugando otra Fernández, vez ahí Blas. con el recientemente ingresado, sí. Miguel Fernández, ¿puede ser? Sí, Miguel ¿El que Fernández. ingresó? Miguel Fernández. Sí. Y justamente tiene la pelota ahí Miguel. Va levantando el centro arriba ese Férico. Termina despejando la defensa. Queda para Eumelio. Amarilla. Quita como puede la defensa. Y será el lateral que favorece a la representación de Independiente. Así mismo, señores, estamos en vivo a través de Pulse por más final por la Copa Bronce, Copa Municipal 2026, campeonato que se cierra la temporada el día de hoy por la Copa Bronce, la final Independiente de San José por la Copa Oro, 15 de agosto, Grupo A. Va el pelotazo largo. Ahí ya sale el arquero, cubre la pelota. Y sale afuera. Será reposición de salida, favorece a la representación de Independiente. Partido continúa 0-0. Hasta aquí solamente le falta el gol al partido, Gilberto. Sí, falta el gol porque tenemos todo en un buen partido. Hay la murga, hay gente. Solamente falta el gol. Sí, la máxima emoción dentro de espectáculo futbolístico. Va teniendo Estigarribia. Recupera Galeano, pase profundo, busca a Cristaldo, anticipa muy bien Rubén Collante. Este es Rubén, tiene la pelota, la marca de Cristaldo, se cae Collante, sin falta dice el árbitro. Habrá balón que favorece a Independiente, se instala en zona antagónico, la representación del Inde. Duarte para cumplir, ya pone en juego Duarte, Cristaldo y recupera Fernández. Balón para Flecha, gana Robert. Atención porque va con todo San José Obrero hacia la punta izquierda, va el envío por abajo. ¿Quién llega? Atención, Adelio que se cae, reclama penal el árbitro. Dice no pasó nada y sale ahora Independiente. Ojo Sí. porque hay espacio también, Gilberto. Sí, se fue con todo San José aquí. Pide la falta a Estigarribia, pero el árbitro dijo que no pasó nada. Sigue el fútbol, dice el árbitro. Y no aprovecha el contragolpe ya. 18 minutos. Ya falta poco para que lleguemos al minuto 20. Y como así están las cosas, esto se define a través de tanda de penales. Así mismo, hasta aquí. Creo que si se termina a los 20, vamos directamente a penales, a la definición de la Copa Bronce. Balón arriba, golpe de cabeza por parte del defensor. Queda para Lauro. Florentín, pase profundo. A ver, llega también Silva. Cristaldo ahora. Fernández, digo bien, termina punteando. Y aquí despeja Rubén Collante. Lateral favorece a la representación del conjunto de Independiente en zona de ataque, que quiere evitar la definición de tanda de penales. Así mismo, tiene pelota en ataque el equipo de Independiente. La fecha anterior, estos dos equipos clasificaron en la tanda de penales luego. Y hay que ver si hoy tenemos goles o se define vuelta en la tanda este partido. Bueno, si es que van a los penales y sí, lo van a ir a penales. Sí. Terminó este compromiso, Gilberto. Terminó, señor, el partido entre San José e Independiente. Esto ahora va a penales. Nosotros aguantamos un minuto. Ya venimos para la tanda de penales entre San José e Independiente.
Bien, ya de vuelta venimos para la tanda de penales. Esto se define todo ya enseguida entre Independiente y el equipo de San José. Blas Antonio. Sí, vamos a la definición de tanda de penales. San José Obrero, Independiente. Uno de estos dos equipos va a ser el campeón Copa Bronce. Veremos. Así es. Vamos a ver quién primero, vamos a ver quién primero patea. Que se encarga del primer penal. Si es Independiente o San José. Ya para que los mejores 5 en este caso. Hay que ver si se definen los 5 penales. También hasta aquí sí se definió, solamente un partido se definió en la tanda de penales con mata-mata, que es entre Milan y el otro equipo. Ahora vamos acá cómo termina. Bueno, se cambia de arco en esta oportunidad Va para hacia la definición, el Gilberto arco Brites. norte. Se define ahora, Blas Antonio. Hacia el arco norte. Porque los dos primeros juegan hacia el sur. Sí, señor. Hacia el arco que queda ubicado hacia el norte de la cancha del Sport San Nicolás. Se va a definir el campeón de la Copa Bronce. Será Independiente, será San José, veremos. Primero en patear va a ser el equipo del Independiente, como así están las cosas, Gilberto. Sí, creo que va primero Independiente, el que va a patear primero en la tanda. Y mira que Fernández es un arquero que ataca bastante bien en la tanda de penales. Y vamos a ver hoy cómo se porta en esta tanda de 5. Bueno, mira que se ponen de acuerdo para que se cambie arco de vuelta, Gilberto. Bueno. Vamos hacia el sector sur. Vamos a vuelta hacia el sur entonces. Por eso el diálogo correspondiente ahí, convocan los capitanes, todo de acuerdo. Ahí los organizadores también. Sí, señor. Y van a llevar hacia el arco del sector sur. Así es, hacia aquel lado entonces se va a patear el penal, donde se hizo los primeros 2, hacia aquel lado de vuelta se va este tanda de penales entre Independiente y San José. Sí, señor. Se dilata un poco la definición de tanda de penales. Y como se dice, el viejo refrán, lo bueno se hace esperar un poco más también, Gilberto. Claro, así mismo. Se dilata un poco la definición. Mira que acá se define el campeón de la Copa Bronce. Es un título importante en este campeonato. Creo que es la segunda temporada que se hace este campeonato. Recién. La primera temporada llevó el equipo de Arendá. Sportivo Arendá ganó la primer título de la Copa Bronce y también arrancó ganando la Supercopa de la temporada ante Milán. Amarilla se va lentamente para el primer penalero por el lado de Independiente en esta tanda de 5-5. Eumelio Amarilla, primer penal, va Independiente. Autoriza el árbitro. Eumelio Amarilla arranca, se va, tiró, gol. Gol de Independiente. Descoloca Así totalmente al mismo. arquero. Muy bien esa pelota, bien colocado de Amarilla. Primer penal adentro del arco del equipo de Independiente. Ahora va por el lado de San José el jugador. A ver. Derlis Alfonso. A mí me sorprendió. Yo pensé que iba a ser Ramírez. Alfonso es el encargado del primer penal para San José. Sí, Derlis Freddy Alfonso ya acomoda la pelota en ese punto penal. Camiseta 24. Va a autorizar el árbitro, ahora sí ya lo hizo. Va Alfonso, el arquero, travesaño y picó afuera. Fuertísimo el remate. Así mismo pateó fuerte el central Alfonso. El arquero debió la pelota hacia el travesaño y picó afuera ese balón. Primer penal atajado por el arquero de Independiente. Ahora va el segundo por el lado del Inde. El encargado de este penal le va a ser el jugador Lauro Florentín, el capitán, el 10 de este equipo. Lauro Florentín, señoras y señores. Va retrocediendo el número 10, capitán de Independiente. Va Lauro
Florentín, gol de Independiente. Le coloca totalmente al arquero también. Sí, muy bien ejecutado este penal por Lauro Florentín. Arquero de colocado. Adentro esa pelota. 2-0 arriba Independiente la tanda. Ahora va el segundo por el lado de San José. El 17 es Ignacio León. Es el encargado de este segundo penal, digo bien. El cuarto en la tanda. Segundo por el lado de San José. Bien, Ignacio León, camiseta número 17. Acomoda la pelota también. León, retrocede Ignacio, va León le va a pegar, tiró, gol en el medio. Se toma de la cabeza el arquero, Sí. creyendo que era suya, mi querido Gilberto. Así mismo, en el medio mismo del arco se juega esa pelota. El arquero, ¿por qué no me quedé ahí? Seguramente en la cabeza del arquero. Y bien, descuenta en la tanda el equipo de San José. Ahora va el tercero por el lado de Independiente. Va a ser el jugador, a ver, Valdés Duarte, digo, Juan Duarte. Ahí está. Juan Duarte es el tercer penalero por el lado de Independiente. Duarte para el remate, no toma mucha distancia, va Juan, el arquero. Le intuyó muy bien el arquero Sebelio Fernández, se queda con ese penal. Ahí está, Fernández se queda con ese penal. Una tajada por lado, un penal atajado por lado. Uno por el lado de Independiente, uno por el lado de San José. Ahora va el cuarto. O el tercero, dio bien por el lado de San José. Va a ser el jugador Estigarribia. Mirá Estigarribia. Vamos. Va Delio, atención, Estigarribia. Afuera. Le pegó afuera Gilberto. ¿Qué es lo que hizo Estigarribia? Mirá que el arquero atajó uno y si marcaba iba a hacer otra cosa, pero Estigarribia mandó afuera su penal. Chance para Independiente en la cuarta. El cuarto que se le encargó el cuarto penal. Va a ser el jugador, el 21 Espínola. Va a ser el 21 Espínola, el encargado del cuarto penal para Independiente. Sí, Milciades Espínola. Falló Adelio Estigarribia, abrió exageradamente Un penal importante. Ese pie derecho. Sí, abrió mucho y fuera esa pelota. Va Espínola, señoras y señores. Milciades Espínola, mano a la cintura. Ahora sí, arranca, se va, tiró, travesaño. En el travesaño, picó afuera. Otro chance desperdiciado por el lado de Independiente. Dos penales cerrados por los dos equipos, uno por lado. Ahora va el cuarto por el lado de San José. Robert Flecha es el cuarto penalero para San José. Vamos a ver qué pasa con Robert Flecha. Robert Flecha, señoras y señores, tiene en las manos esa pelota. Y la responsabilidad de marcar. Sí, señor. Va a rematar Robert, camiseta número 4 para él. Autorizará el árbitro Servín. Ahora sí el ok. Va Robert. Gol de San José que pide también el aplauso Robert. Por abajo. Posible para el arquero. Así mismo marcó su gol Robert para el equipo de San José. Ahora va al cuarto. ¿O el quinto ya este? El quinto penalero por el lado de Independiente. El quinto va a ser Cristaldo, Fabio Cristaldo. Qué responsabilidad para Fabio Cristaldo. Si ataja el arquero el arco, esto termina todo. Sí, responsabilidad para este jugador, camiseta número 7. Hay que ver si canta en esta tanda Fabio Cristaldo. Vamos a ver, Cristaldo dispuesta a tirar. Ahora sí, va Cristaldo en el poste. En el poste salió afuera. Y ahora el que pide el aplauso es la gente de San José Obrero, Gilberto. San José ahora va a tener la gran oportunidad y la chance de ser campeón por la Copa Bronce. Y el quinto penalero va a ser el jugador Ramírez, el encargado del quinto penal. En su pie está el triunfo y el título de la Copa Bronce. Sí, se va el número 10. Ya tiene la pelota Ramírez. Sí, señor, si es que convierte, todo igual, ¿no?
O termina, termina. Bueno, ahí va Ramírez. Arranca, se va, tiró. Gol. San José campeón. San José campeón. Copa Bronce, señoras y señores. Lo festeja el conjunto de San José Obrero, Gilberto Brites. Así mismo, Ramírez le da el título de la Copa Bronce a San José. Nada más y nada menos, triunfo en la tanda de penales, 5-3, o sea, 4-3, digo bien, la tanda de penales. Triunfo para San José, campeón San José en esta temporada. Salud, campeón para el equipo Santo. Temporada 2026 por la Copa Bronce. Pausa, ya venimos.
Muy bien, amigas y amigos, ya volvemos de vuelta para esta gran final por la Copa Oro. Se enfrenta 15 de agosto y Sport Uponá 15 de agosto por el campeonato por la Copa Oro, título oficial del campeonato, el título principal del campeonato, digo bien. Copa Oro, aquí se define entre 15 de agosto y el equipo albiceleste Blas. Avanza Uponá, atención el disparo encima del horizontal Rubén López. Primera llegada profunda del conjunto de Uponá, termina con este remate de Paredes. Sí, se fue con todo Uponá, arrancando la mano el partido, se fue con todo, buscando ya el primero. Avisa Uponá que está en el partido. Sí, señor. Arrancó así de esta manera, antes del minuto ya llegó el equipo albiceleste. Será salida para 15 de agosto, la gran final por las pantallas de Pulse Pro Más, Campeonato Copa Municipal Senior Uribucuá. Va a salir Maqueda, el central del conjunto de 15 de agosto. Ella sale jugando. Balón que vuelve a reconquistar el equipo de Uponá. Este es Santa Cruz. Va jugando con Ayala. Busca a Jiménez. Saca como puede. El zaguero central del conjunto de Uponá va a quedar en la posición del portero Portillo. Guardián portero de la representación del conjunto de 15 de agosto. Este es el arranque del partido, Gilberto Brites. Así mismo arrancó con todo este partido, el último de la jornada y también la final por la Copa Oro. Cristian Portillo saca ese balón que queda en poder del jugador Néstor Velázquez. Reconquista muy bien ahí el que tiene la número 10, es Eladio Capdevila. Participa Franco, Ireneo despeja, queda para Romero. Derlis Romero cubre la pelota, descarga a Gustavo. Gustavo va conectándose con su compañero. Trata de salir bien organizadamente. 15 de agosto se complica en esta. Y aquí profundiza el pase. Va a quedar otra vez para sacar ese balón. Camiseta número 7 en 15 de agosto. Balón que va a quedar en poder del jugador Blas Gómez. Juega con Eladio Capdevila. Otra vez Blas Gómez. Tiene el número 20. El volante central de 15 de agosto y la posición de la pelota. Juega con su zaguero central Maqueda. Este hace participar también a Rubén Bogarín. Blas Gómez. Sale 15 de agosto. Bien para cortar. El jugador Ricardo Carvajal. Ojo porque va Catalino. Catalino Ibarra. Tenta cruzar la marca del jugador Rubén Bogarín. Termina complementando Ireneo Franco con una pirueta, saca a un costado. Así mismo, Uponá que va intentando, va buscando espacio en ataque para que pueda buscar el primero en el partido. Pero hasta aquí, bien custodiado por los jugadores de 15 de agosto, que se agrupa bastante bien y trata de jugar con la línea corta, pegada a la línea de los centrales y la media cancha, para que no le deje tanto espacio a Uponá. Será córner, punta izquierda, que favorece a la representación del conjunto de Uponá, que quiere el tanto de la apertura, quiere tomar la iniciativa del partido. Al envío dentro del área, centro arriba, quita como puede la defensa. Ahora sí complementa Bogarín. Va sacando Barrios, bajó unos metros para defender también. Queda para Ayala, bien para sortear la marca Ayala y sale jugando para Santa Cruz. Recupera Rodolfo Enciso, deja para Bogarín. Barrios, queda para Adolfo Enciso. Ahora Rodolfo en este caso, Rodolfo Enciso. Ayala el que quita. Bogarín quiere. Anticipa muy bien Santa Cruz. Barre ahí el número 5. Ireneo Franco hace rebotar en el jugador Santa Cruz. Será lateral, será balón para el equipo albiceleste. Lateral que lo va a cumplir Jiménez. Sí, saludos a toda la gente que nos sigue siempre a través de YouTube. Pueden dejar su comentario apoyando a su equipo. También a la gente que está viendo el partido de su casa, uno que otro en su trabajo todavía. Así que saludos a todos. Acá estamos en vivo desde la cancha del Sport San Nicolás. Ricardo Carvajal, pase profundo, logra peinar Isidro Ramoa. La mano de Portillo, ese balón. Ya va sacando Portillo. Balón hacia arriba, a ver quién baja. Con golpe de cabeza, Cuenca responde. El zaguero central de Uponá queda para Luis Alberto. Jiménez para Néstor Velázquez. Luis Alberto de vuelta. Hace participar a Mascareño. Hoy juega como lateral derecho. Mascareño adelanta. Balón profundo para que
pueda correr Néstor. Néstor Velázquez, falta en perjuicio de él, la falta desde atrás. Tiro libre para el equipo albiceleste. Sí, está mejor el equipo albiceleste en el partido, es lo que más hiciste hasta aquí. Acá de vuelta consigue un tiro libre interesante. Velázquez va a ser pelota parada para el equipo albiceleste. La importancia también de un jugador desequilibrante como Néstor Velázquez para forzar este tipo de falta, Gilberto Brites. Así mismo, y es un tiro libre que es importante para el equipo de Upona. Pelota quieta, pelota detenida, puede ser el aliado para el primero, va Jiménez. El envío muy fuerte, cerradísimo. Se pierde afuera, será salida para 15 de agosto. Sí, no pasó nada en esta jugada. Jiménez probó, pero se cerró mucho esa pelota. Vamos a salir para 15 de agosto. Partido 0-0. Prepara la salida el guardameta Cristian Portillo. Vestido de color amarillo, justamente. El arquero del 15 de agosto. Señoras y señores, 0-0 el marcador. En este tramo del compromiso, Ireneo Franco termina sacando esa pelota. Reconquista Néstor. Va Néstor, pegadita a la raya, falta de vuelta en perjuicio del número 30. Lo están atendiendo de vuelta a Néstor Velázquez. Sí. Tiro libre para el equipo albiceleste. Hoy salió sorteado Néstor, ¿verdad? Que toda la falta está recibiendo en el partido hasta aquí en la primera etapa. Otros tiros libres más para el equipo aquí de Upona. Tiro libre, señoras y señores. Otra posibilidad de cargar es para el equipo albiceleste en estos primeros 6 minutos de juego. Y se prepara ya el primer cambio tempraneramente. Ya va moviendo banca la representación de 15 de agosto, Gilberto Brites. Sí, va preparando ya un cambio el equipo de 15 de agosto. Hay que ver. A ver, está Nilao Benítez el que se prepara, ¿verdad? Sí, vamos a ver por quién ingresa también. Está Nilao Benítez. Se va a producir ya el tiro libre, señoras y señores. Ya autoriza el juez, va Jiménez. El envío de Jiménez arriba, atención. Logra conectar algo forzado. El zaguero central Wilfrido Cuenca se asomó utilizando la pelota quieta al equipo albiceleste. Así mismo, acá llegó el equipo de Upona con pelota parada. No pudo más dar dirección a esa pelota al central Cuenca. Va a salir desde el fondo 15 de agosto. Su portero Cristian Portillo en forma lenta, pausada, no se apura para nada. Para la salida, 0-0 el partido. Estamos en este primer tiempo de este juego, de esta gran final. Estamos sobre 8 minutos de esta etapa inicial. Jiménez, Gustavo el que lucha. Este es Santa Cruz. Carvajal recupera. Benítez levanta la pelota. Ahora sí, Luis Alberto de vuelta. Participa también el jugador Blas Gómez. A ver qué hace Blas. No pasó nada, dice el árbitro, lo reclama falta a la gente de Upona. Ahí está Romero, golpe de taco, intenta conectarse con el jugador Roberto Barrios. Queda para Blas Gómez. Este le pega bien. Juega con Rodolfo Enciso. Balón que va a quedar en poder del lateral derecho. Stanislao Benítez. Saca como puede. Hacia uno del costado para Rodolfo, que intenta dominar también. Balón que se pierde afuera, será lateral. Favorece a la representación del conjunto albiazul, del conjunto de 15 de agosto. Así mismo, ingresó Benítez. ¿Por quién, Blas Antonio? ¿Por el lateral derecho que arrancó o no? Porque cambió rápidamente el equipo de 15 de agosto y de a poco también va tratando de ocupar espacio en ataque. Sí, señor, ya estamos llegando al minuto 10. Señoras y señores, córner, servicio de esquina. ¿Será el primer córner para 15 de agosto? Me pregunto, Gilberto. Primero del partido entonces para el equipo de 15 de agosto. El primer córner, servicio de esquina. Córner, punta derecha, favorece al equipo albiazul. Muchísima gente, impresionante la cantidad de personas observando el partido aquí en el estadio, en la cancha del Sport San Nicolás. Va el envío por abajo. Va a sacar el jugador de Upona, queda otra vez ahí. Ese Férico va presionando con muchos hombres. 15 de agosto. Rodolfo Enciso intenta, saca como puede. Jiménez, lateral en ataque, favorece al equipo de 15 de agosto que se instala ahora, digo bien, en zona
del campo rival, Gilberto Brites. Así mismo, de a poco también va teniendo sus oportunidades en ataque. Hay que ver cómo aprovechan de los espacios que tiene para que pueda atacar el equipo de 15. Lateral favorable para la representación del 15 de agosto. Más atrás le indica a Rodolfo Enciso que quiere ganar algunos metros en el compromiso. Este es Rodolfo, camiseta número 8 para el servicio manual. Va a jugar Rodolfo. Amaga una y otra vez. Ahora sí suelta el esférico para que pueda luchar ahí Barrios. Será lateral frente a la preferencia. Corresponde para la representación de 15 de agosto. Blas Gómez. Juega con Barrios. Enciso. Gustavo quiere. Despeja Carvajal a un costado. Partido interesante, muy lindo partido. Estamos viendo Gilberto Brites. Sí. Mira que arrancó con todo el equipo de Uponay y después se quedó un poquito y ahora mejoró bastante el equipo de 15 de agosto hasta aquí en el partido. Brígido Rego, DT del conjunto de 15 de agosto, dando algunas indicaciones ya también a los jugadores de la representación de 15 de agosto, que gana otro servicio de esquina, producto del esfuerzo, de la presión, de ir hacia adelante también. Otro servicio de esquina para el equipo albiazul, que busca el primero del partido. 0-0 el marcador. Va para el envío Enciso. Rodolfo levanta el centro, arriba, golpe de cabeza, atención, queda para Romero. Le pegó con la zurda. Así, de esta manera llegó 15 de agosto, encontró Romero. No dudó para patear el arco, Gilberto. Así mismo, acá de pelota parada, tuvo una pelota de rebote. Romero avisó también que está en el partido el equipo. 15 de agosto 0. Este es Stanislao Blas Gómez. Rodolfo Blas. Va teniendo ahora el equipo de 15 de agosto. Blas Gómez. Va levantando el centro. Blas. 15 de agosto. Ayala. Pierde Ayala. Hasta aquí mejoró bastante el equipo de 15 de agosto, va teniendo también oportunidades de atacar, pero está dejando espacio y atrás también. Y Upaná tranquilamente con un contragolpe le puede liquidar el partido. Ya va preparando este tiro libre. El equipo albiceleste va sacando hacia adelante. Balón que va a quedar ahí en poder del jugador, del representativo de Upaná. Balón que va a quedar ahí para Gustavo. Entrega mal Gustavo González. Reconquista. Bogarín ahora pierde ante la presencia del jugador Néstor Velázquez. Néstor lucha ante Capdevila, pierde ante él. Capdevila adelanta. Recupera Upaná. Saca Ireneo Franco como puede. Y va a ser saque de meta. Sale afuera ese balón. Saque de portería para el equipo albiceleste. Así mismo va a ser saque de arco para Arico Areco, que está en la portería del equipo de Upaná. Partido 0-0. Ya esta primera etapa que se mantiene en 5-0-0. Estamos con la gran final Copa Oro, señoras, señores. Por las pantallas de Pulse por Más lo vivís. Este partido final, Copa Municipal Senior de Grebucuá. Golpe de cabeza defensivo. González vuelve a cargar. Vuelve a ganar ahí en la saga Carvajal. Es el jugador Ricardo Carvajal. Ahora queda para el otro zaguero de 15 de agosto. Es Roberto Maqueda. Despeja Maqueda. Va a quedar para Ayala. Ayala dejó salir ese esférico. Lateral favorable al equipo albiceleste que lo va cumpliendo. Saca el lateral derecho a un costado. Será lateral que favorece en ataque para el equipo albiceleste. Ya estamos sobre 15 minutos de juego. Sí, 15 minutos de esta primera etapa. Partido 0-0. Hasta aquí se mantiene sin goles todavía la final de la Copa Oro Campeonato Señor Copa Municipal 2026. Saca Ayala. Va el balón profundo. Esta vez Romero habilita
a Barrios. Romero busca a Blas. Romero, este es Barrios. Romero, no sé si está habilitado. No, volvía de la posición adelantada. Será salida para Epona. Así mismo ya estaba en Uxay el jugador Romero. Va a ser salida para el equipo albiceleste, que está tratando también de... Arrancó mejor, pero de a poco se fue quedando, y ahora el que ataca y de a poco está atacando bien también el equipo de 15 de agosto, cuando busca espacio de utilizarle a su delantero. Va presionando Romero. Santa Cruz en la marca, gana Romero, sigue Romero a ver qué hace. Gana Santa Cruz en este mano a mano. Sale con Ayala. Este deja para su capitán Jiménez. Quiere González, recupera Bogarín, pase para Barrios. Barrios destapado. La marca de Cuenca, sigue Barrios, levanta la pelota, busca a Blas, termina sacando a Ayala. Este es Ramoa. Defensor Ireneo Franco. Sale Blas Gómez. Capdevila. Gustavo González, el capitán del conjunto albiazul. A ver qué hace Gustavo. Cambia de perfil para descongestionar la zona, y totalmente destapado está Romero. Romero para Rodolfo Enciso. Enciso tiene. Enciso en la conducción, juega hacia atrás. Va levantando el centro, pelotazo que queda en poder de Jiménez. Ahora sale Santa Cruz. Balón profundo de Santa Cruz. Otra vez Franco responde. Por arriba le está ganando a los delanteros Ireneo Franco. Este es Ayala. Rodolfo baja, pero baja para el jugador rival. Vuelve a recuperar. Ahora sí queda para Blas Gómez. Levanta Blas. Romero, baja para Rodolfo. Gustavo para Romero. Va al equipo de 15 de agosto. Va Romero, se cae y comete falta en perjuicio de él. Será tiro libre para 15 de agosto. Sí, va a ser tiro libre para el equipo de 15 de agosto. Va a tener un lindo tiro libre acá el equipo de 15 de agosto. A ver cómo trabaja esta pelota para el equipo de 15. Sobre 18 minutos de juego, etapa inicial. Este hermoso tiro libre para el equipo de 15 de agosto. Gilberto Brites. Así mismo, la gran oportunidad, gran chance acaba de tener de tiro libre. Vamos a ver cómo trabaja esta pelota parada. Sí, señor, cerca del área mayor. Ángulo un poco cerrado, es cierto, pero buena posibilidad de levantar, de buscar algún cabezazo. Y por qué no, buscar el arco. Vamos a ver cómo lo trabaja la representación del conjunto del 15 de agosto. Mira fijamente el arco Rodolfo Enciso. Va mandando sus cabeceadores también. Se suma Ireneo Franco en ese posible cabeceador dentro del área rival en 15 de agosto. También va Capdevila. Atención el remate. Pega en la barrera. No pasó nada. Ya va a salir Epona. No aprovecha tampoco 15 de agosto. La pelota detenida. Gilberto Brites. Así mismo, tampoco aprovechó la pelota quieta que tuvo el equipo 15 de agosto. No aprovechó esa oportunidad que tuvo de pelota parada. Y hasta aquí casi 20 partidos, 0-0. Portillo va a salir, no se apura Portillo, camiseta 12, el arquero de la representación de 15 de agosto. Ya estamos menos de un minuto para que lleguemos al minuto 20. Y va sacando el arquero Portillo. Balón hacia arriba, el que peina es Rodolfo. Balón que va a terminar afuera. Mientras ahí vemos que hay mucha persona observando el partido, aquel sector del campo de juego, hacia el arco del sector sur. Hacia el sur, sí, hay mucha gente. Y creo que es la gente de 15 de agosto, porque cada vez que va 15 en ataque, trata de alentar a su equipo. Y ni qué decir hacia el sector preferencial, hacia donde está la cabina de transmisión, Gilberto, hacia donde estamos nosotros. Sí, sí, sí. Hacia el costado sur, hacia el costado norte. Así es. Mucha afición deportiva, alentando a uno y otro equipo. Va Epona de vuelta. A ver qué hace el jugador Ramoa. La marca por parte de la defensa de 15 de agosto. Despeja un costado, será lateral. Será balón que favorece a la representación del conjunto
de 15 de agosto para Uponá, dice. Y bueno, vamos a hidratarnos, es decir que podríamos llegar hasta el minuto 30 de esto, Gilberto. Y creo que esto va a eso, Blas Antonio, 30 minutos por etapa, porque por ende se está dando el cooling break, minuto de hidratación para los jugadores en el partido. Pero hay que ver si aguantan físicamente los muchachos 30-30, ¿verdad? Ya depende de los jugadores y del cambio que va haciendo trabajar la gente que está en la banca de suplente. Partido 0-0, 20 minutos, primera etapa, sin goles. Y creo que hubo más aproximaciones por el lado, hubo aproximaciones por el lado de Uponá, por el lado 15 de agosto. Pero así una claridad de gol, así mano a mano con el arquero, no tuvimos estos primeros 20 minutos de la primera etapa. Y tampoco se dan ventaja, ¿verdad? En cancha los dos equipos. El 15 de agosto trata de reagruparse bien, trata de jugar con líneas cerca entre el central y la media cancha. No deja tanto espacio. Atrae los volantes principalmente la gente de 15 de agosto. Y Uponá queda poco también, pasando los 10 minutos de la primera etapa, trata de cuidarse un poquito también, no dejar espacio, porque 15 de agosto tienes a jugadores rápidos como Romero, por ejemplo, que es un jugador que siempre corre bastante bien, y le tiene a Barrios ahí arriba, el equipo 15 de agosto. Hasta aquí ambos equipos trabajan bastante bien en la marca y en la posición de la pelota en este primeros 20 minutos del partido. Ayala para el servicio de costado. Esto va a continuar tras esa tregua en el compromiso. Indica que vamos al minuto 30, Gilberto Brites. Sí. 30-30 se va a jugar entonces esta final Copa Oro. Bueno, será salida que favorece al equipo de la representación de 15 de agosto. El partido está 0-0, continúa el marcador en blanco. Esta gran final Copa Oro, Copa Municipal, Campeonato Senior de Grebucoa, que hoy termina esta etapa en este caso. Y va a ser salida para 15 de agosto. Roberto Maqueda que va a sacar. Ya lo hizo Roberto. Blas Gómez el que recepciona en el círculo central la pelota ahí para 15 de agosto. Ya juega Barrios. Blas Gómez. A ver qué hace Blas. Rodolfo Enciso. Queda para González. Tiene González. Al equipo de 15 de agosto. Balón que queda en poder del jugador Santa Cruz. Catalino Ibarra quería, pero termina sacando un costado. Lateral que favorece a la representación del conjunto de Uponá. Ahí ya va jugando Ayala. Catalino Ibarra. Santa Cruz. Otra vez Freddy Ayala. Va levantando esa pelota buscando ahí a Catalino Ibarra. Sale el arquero. Cubre esa pelota, dejó salir. Saque de portería, Gilberto. Así es. Hacer saque de portería. Aquí en esta cancha estamos en vivo a través de Pulse por Más a la cancha del Sport San Nicolás el día de hoy, sábado 30 de mayo del año 2026, compartiendo con toda la gente que está al otro lado, compartiendo la transmisión. Que comparta la transmisión, que deje su like y se suscriba al canal de YouTube. Siempre hay fútbol en este canal para que usted pueda vivir siempre de la casa, de su casa sin ningún problema. Estamos con esta gran final, campeonato Copa Municipal Senior de Grebucoa, Copa Oro. Ya por Copa Bronce, ya tiene dueño Gilberto Brites, la representación de San José Obrero. Sí, Su ya tiene primer dueño la título, Copa Bronce. si no me equivoco. Así, el equipo Santo llevó su primer título desde que está jugando en el campeonato o Senior. Tiene su primer título el equipo Santo, que es la Copa Bronce. Sí, felicitaciones a esta entidad, a este club del Sport San José Obrero. Se consagra campeón Copa Municipal, Copa Bronce. Y a los subcampeones también, a la representación de Independiente. Va el envío, centro arriba. Independiente es memorable lo que hizo también Gilberto en su primera incursión dentro del campeonato. Llegó a jugar también una gran final. 15 de agosto.
Digo, el de Independiente. Sí, Independiente sí. Esta temporada sí, primer equipo que llegó ya ya peleó una final, que es el equipo de Independiente, y eso te dice que los clubes se preparan bastante bien para cada temporada. Señoras, señores, ya estamos llegando lentamente al minuto 26 de juego, primer tiempo, digo bien, de esta segunda final. El equipo albiceleste quiere pelota a un costado. Ya salió el esférico, será córner. Servicio de esquina que consigue el equipo albiceleste, Gilberto. Así mismo, estamos aquí en la primera etapa. Partido 0-0. A poner en juego. Va a jugar el servicio de esquina. Va a cumplir el equipo albiceleste. Va al envío dentro del área. Atención, arriba la pelota. Quita como puede el defensor. Catalino quiere. Le cuerpea muy bien Rodolfo. Después termina ganando. Y sale de contra aquí la representación de 15 de agosto. Atención con este avance. Va Romero el envío. Atención para el jugador Roberto Barrios. No se acomodó. Termina jugando con Blas. Pierde Blas Gómez. Ramoa recepciona. Balón para Ibarra. Juega con Paredes. Quita como puede. La defensa queda para Blas Gómez. El volante tiene. Entregó mal en este caso el pase. Hoy no está fino Blas Gómez. En la sesión de pase también. Aquí tiene Ayala. Catalino. Va jugando con Isidro Santa Cruz. Y la falta en perjuicio de él. Y bueno, la falta fue de Isidro finalmente. Será tiro libre ahí en el medio terreno. Favorece a la representación de 15 de agosto, Gilberto Brites. Sí, va a ser tiro libre, va a ser pelota para 15 de agosto. La falta sobre el jugador de 15 de agosto va a ser tiro libre, va a ser pelota para el equipo de 15. Tiro libre favorable a la representación del cuadro de 15 de agosto. Roberto Maqueda para cumplir el servicio. El servicio de tiro libre. Va Roberto. Ahí está el envío. Va a quedar para el jugador Capdevila. Marca muy bien Ayala. Sale con Jiménez. Ireneo Franco le devuelve. Cuenca lucha. Ahí está el jugador de 15 de agosto. Golpe de cabeza de Capdevila. Queda para Paredes. Sale para Gupona. Paredes para Jiménez. Luis Alberto profundiza el pase. Corre Velázquez. ¿Va a alcanzar? Sí, mantiene en juego. Velázquez. Sale Maqueda en la marca. Sigue Velázquez. Néstor, buena marca por parte de Maqueda. Le comete falta. Otra vez la falta que sufre el jugador de Gupona. Será tiro libre para el elenco albiceleste. Así mismo va a ser pelota de vuelta para el equipo de Gupona. Mirá que cada vez que Velázquez va en ataque, siempre le hacen falta. Y tiene que tratar de aprovechar más a Velázquez, la gente de Gupona, porque siempre gana falta o gana tiro libre. Y aquí de vuelta otra pelota más para el equipo de albiceleste. Acomoda ese balón Luis Alberto Jiménez. Vamos a ver cómo lo trabaja en esta oportunidad. Esta pelota quieta. El equipo albiceleste. Estamos en este primer tiempo de esta gran final. Jiménez frente a la pelota. Jiménez frente al balón. Espera la autorización del árbitro. Ahora sí. El ok por parte del juez. Centro arriba. Atención para Santa Cruz. Está a peligro de gol. Atención. El remate mordido de Santa Cruz. Casi el primero y ojo. Sale de contra. Está muy solo Romero. Llegó Gupona. Gilberto Brites. Sí, llegó Gupona, pero por la suerte de 15 de agosto que Santa Cruz no pudo agarrar bien esa pelota. China iba a ser el primero para el equipo albiceleste en esta primera etapa. Hasta aquí 0-0. ¿Cuánto tenemos? 29 ya de esta primera etapa. Hasta los 30, según nos está diciendo la gente de los anteriores, se juega este primer tiempo. Santa Cruz y la posición de la pelota. Balón hacia atrás para que pueda participar Carvajal. Santa Cruz de vuelta. Tiene Santa Cruz. Ahora Ayala. Pegadito a la raya. Ayala levanta la pelota. Media altura prácticamente. Saca Roberto Maqueda.
Ahí va a complementar para González. Sale González. A ver qué hace. González para Romero. Derlis Romero para Blas. Atención, sale el arquero. Llega primero que Blas. El arquero Erico Areco abraza la pelota. Sí, se queda con la pelota el portero de Uponá. Otra ejecución de ataque el equipo de 15 de agosto, pero acá Blas no pudo alcanzar la pelota. Primero estaba el arquero. Continúa 0-0. Esto va a terminar la etapa inicial. Con este marcador en blanco. ¿Cómo así están las cosas? El arquero que va a sacar Erico Areco. Esto va a terminar, señoras, señores, primer tiempo. 0-0 el marcador. Ahí ya sale jugando Ayala. Balón profundo para su compañero. Atención, Isidro Santa Cruz dentro del área. Saca Ireneo Franco. Queda para González. Se muestra Romero. Balón para él. Corre Derlis. Va Romero. Ahí está Romero. Se frena. Balón hacia atrás para Blas Gómez. González, Blas. Santa Cruz le gana a Blas. Atención con este avance. No llegó a la pelota otra vez Erico Areco. Atento. Sí, atento estaba el arquero de Uponá. Se queda con esa pelota. De vuelta a hacer salida para el equipo albiceleste. Partido 0-0, primera etapa. Tiene Uponá en la salida la pelota. Va lanzando hacia adelante. Atención, se complica el defensor. Gana. Atención, el remate. Erró el arco. Casi le costó el error. A 15 de agosto, gol de Uponá, Gilberto Brites. Sí, casi fue gol de Uponá. Mira que pelota. No puedo quitar la gente de 15 de agosto. No cerraron bien esa jugada y casi fue el primero del equipo de Uponá. 15 de agosto tiene que cuidar mucho cuando tiene la pelota. No dejar pelota, no pifiar pelota ahí cerca del área que defiende Portillo. Bien. Portillo prepara la salida, va a salir con Roberto Maqueda. Ahí ya sale jugando en forma corta. Conduce en la salida Roberto Maqueda. Levanta la frente, juega con Rubén Bogarín. Está totalmente destapado. Sin marca Bogarín. Va adelantando. Busca a Eladio Capdevila. Ahí está el zurdo. Capdevila quiere ganar la raya. Sigue Capdevila. Pica fuerte. Sigue Capdevila. Atención con este avance. Jiménez estaba atento para puntear ese balón. Queda para Paredes. Ahora el que sale es Uponá. Saca Tomás Mascareño. Ahí el balón para Bogarín. Jugó con las manos. Utilizó el brazo. También hubo falta, tengo entendido. Uno de los dos cobra el árbitro. Será balón para Uponá en el medio terreno. Así mismo. Ahí le cobra la falta al jugador. Pelota va a ser para el equipo de Albiceleste. Partido 0-0. Hasta aquí. Pasando ya los 30. ¿Será se juega 35? Bueno. Tiro libre para el equipo albiceleste en su campo todavía. Luis Alberto Jiménez para levantar. Acomoda ese balón Luis Alberto Jiménez. Tiro libre favorable para la representación albiceleste. El marcador continúa 0-0. Tramo final ya de esta etapa inicial. Va, atención, otra vez Wilfrido el que gana. Peina hacia atrás, pero nadie llegó a conectar. Gilberto, será salida para 15 de agosto. Sí, andó por arriba Cuenca, pero nadie pudo cerrar la jugada que bajó esa pelota Cuenca, pero nadie pudo cerrar. Va a ser salida para 15 de agosto. Partido 0-0 esta primera etapa. Ya casi tenemos 30 y... A ver. 34 casi, sí, 34 ya. De esta primera etapa. Vamos a ver si Aguán se juega hasta los 35, hasta los 40, no sé. Avanza 15 de agosto, que Capdevila quería, pero está Paredes. Sale Paredes. Velázquez, Néstor. Lucha Néstor y fue lo último de esta etapa inicial. Bueno, fue lo último, señores. Terminó la primera etapa, 35 minutos. Se jugó la primera etapa. Pausa. Ya venimos.
Bien, ya de vuelta para este segundo tiempo, señores. Partido en la primera etapa terminó 0-0 entre Buponá y 15 de agosto. Y vamos a ver cómo termina esta segunda etapa. Y para conocer el ganador del título de la Copa Bronce 2026, siempre lo vivís a través de Pulse Sport Más, la final de la temporada, Blas. Bueno, ya enseguida se ocupa con nosotros el compañero. Todo la segunda etapa. Primera etapa se jugó 35 minutos. Y vamos a ver cómo se juega esta segunda etapa. A ver si aguanta físicamente también los futbolistas. Porque en la primera etapa se jugó mucho. Vamos a ver qué pasa en este segundo tiempo. Partido 0-0. Vamos a ver quién lleva este anhelado título de la Copa Oro por el campeonato Señor Copa Municipal 2026. El campeón de la Copa Bronce fue el equipo de San José. El equipo Santos fue el ganador del título por la Copa Bronce en este caso. Aquí la final por la Copa Oro 0-0. Sin goles todavía. Aquí estamos en vivo a través de Pulse por Más. Está en la pantalla de Pulse por Más. Lo viví siempre la final del Campeonato Señor 2026. Y hoy, después de la final, se hace la entrega de las premiaciones. Ahí vamos a estar de vuelta llevando todo lo que es la final del campeonato de la Copa Oro aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Hoy, aquí, última parte del partido, la segunda etapa, los últimos 30 minutos del encuentro. Y vamos a ver quién va a ser el ganador de este título, si lleva 15 de agosto o de vuelta lleva el equipo de Buponá, que se consagró, ya sabe lo que es el título de este campeonato, el equipo albiceleste. Y creo que es la primera final que tiene el equipo de 15 de agosto, en este caso, si lleva este título de la Copa Oro. Vamos a ver qué pasa. Queda mucho todavía por delante. Mucho partido todavía por delante, señores. Este segundo tiempo. Saludos a toda la gente que está al otro lado viendo el partido. A la gente que está en Argentina, Brasil, en Asunción. A la gente hincha del equipo albiceleste. Y la gran hinchada del equipo de 15 de agosto. Hasta aquí, partido 0-0, sin goles todavía en la final de la Copa Oro aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Sí, muchas gracias, Gilberto. 15 de agosto prepara cambio justamente, ya ingresa, Rolando López por el jugador Barrios. Roberto Barrios se retira para permitir el ingreso de Rolando López. Cambio en 15 de agosto, Gilberto. Así mismo, se retira un 9 del equipo, ingresa otro rapidito ahí en el equipo de 15 de agosto. Va teniendo Cuenca. Ayala el que va sacando. Balón que sale a un costado será balón que favorece a la representación del conjunto de 15 de agosto. Segundo tiempo que arranca, señoras y señores. Marcador que sigue en blanco. 0-0. Y si hay igualdad, Gilberto, es decir, si es que permanece esta paridad o con marcadores, vamos a la definición de tanda de penales. Así mismo. Hoy sí o sí habrá un campeón. Así mismo. De Copa Oro. Avanza 15 de agosto. Saca como puede Jiménez. Balón que queda en poder del jugador Paredes. Paredes levanta la pelota. Ya estamos teniendo 5 minutos de esta segunda etapa. Etapa de cierre de este compromiso. 0-0 el marcador. Mascareño termina despejando. Complementa Rodolfo. Baja a defender también. Este es Santa Cruz. Pase para Ayala. Ayala para Catalino. Ibarra tiene. Quita como puede la defensa. Ahí va quedando ese balón para el jugador
Mascareño. Tomás. Y la posición de la pelota. Va jugando para Paredes. Otra vez para Tomás. Ahí va sacando Tomás Mascareño. Balón arriba. Golpe de cabeza defensivo. Esférico. Va a quedar para Eladio Capdevila. Bien para sortear la marca Eladio. Pase para López. Ahora González. Catalino. Intenta Jiménez. Recupera Blas Gómez. Ahora tiene González la marca de Jiménez. Segundo tiempo del partido. 0-0 el marcador. Va a sacar Tomás Mascareño. El lateral derecho. Ya va sacando ese balón. Ahí van luchando tanto Bogarín como Velázquez. Lateral que favorece al equipo de 15 de agosto. Ya va cumpliendo. Ahora sí, con más ritmo Gilberto, los dos equipos en este arranque del segundo tiempo. Falta, dice el juez. Y sale la tarjetita para Blas Gómez. Sí, tarjeta amarilla para el 20. Blas Gómez, la primera en el partido. Tarjeta amarilla para el equipo, para el jugador de equipo de 15 de agosto, Blas Gómez. Primer amonestado del partido entonces, Gilberto. Sí, primer amonestado en el partido. Tiro libre que favorece al equipo albiceleste. Tomás Mascareño para cumplir el servicio. Mascareño para cumplir este tiro libre favorable para la representación albiceleste. Ahí está el envío, centro arriba dentro del área, a ver quién quita, a ver quién llega. Ahora sí, para sacar está Rubén Bogarín, sale el portero también, se queda con la pelota el arquero Portillo. Así es, Portillo se queda con esa pelota, sale rápidamente el equipo 15 de agosto. Ahí está Yala, va jugando con Jiménez. Bogarín responde, queda para Blas Gómez. Levanta para Rodolfo Enciso, baja para Blas Gómez. Blas para López, Rolando otra vez para Gómez. Sale jugando el equipo de la representación del conjunto de 15 de agosto. Gustavo González. Ahí está Gustavo. Ese es el jugador Catalino Ibarra. Isidro Ramoa. Balón para la salida ahí. Se equivoca en este caso el jugador de la representación de Uponá. Y ya sale el zaguero central Roberto Maqueda. Ahí va a cubrir en este caso Wilfrido Cuenca, no quiere complicar. Ojo, se complica Uponá en la salida. Atención, el remate al arco. Erró el arco, llegó 15 de agosto. Se complica en la salida Uponá en esta, Gilberto. Sí, se complicó Uponá en la salida y casi paga caro esa complicación en salida del equipo albiceleste. No aprovechó tampoco el equipo de 15 de agosto. Y va a sacar el jugador Tomás Mascareño. Ahora va sacando ese esférico. Va a quedar para Wilfrido Cuenca. Saca como puede el defensor de 15 de agosto. Balón a un costado, será lateral para Uponá. El partido continúa 0-0. Bueno, partido 0-0. Sin goles todavía hasta aquí en el encuentro. Este segundo tiempo. Ya, ¿cuánto tenemos en la segunda etapa? 8 minutos, casi 10 de la segunda etapa. Y sigue el partido 0-0. Sin goles todavía aquí en la cancha del Sport San Nicolás el día de hoy. La gran final del campeonato Señor Copa Municipal 2026. Saludando a toda la gente que está compartiendo con nosotros la transmisión. A suscribirse al canal de YouTube que es gratis. Y a dejar su comentario y su pulgar arriba. Aquí en vivo a través de Pulse por Más. Avanza Uponá, peligro de gol, atención, viene el centro, resta quitando del fondo la defensa del equipo de 15 de agosto. Va presionando el jugador López, comete falta en ataque, la falta fue en perjuicio de Ricardo Carvajal. Será tiro libre defensivo, favorece al equipo albiceleste. Así mismo va a ser pelota para el equipo de Uponá. La falta en ataque de López. Sí. El segundo puesto va a llevar la suma de 2 millones de guaraníes, Gilberto. Y el ¿Ah, sí? campeón
por Copa Oro la suma de 3 millones. Así mismo, 5 millones de premiación, 2 para el vice y 3 para el campeón absoluto. Avanza la representación de 15 de agosto. Balón que sale a un costado, será córner finalmente. Va a ser una entrega de un monto importante en la temporada, Blas Antonio, porque los 14 equipos llevan premios en efectivo. Así mismo, Gilberto, una muy buena organización del campeonato senior con muchos premios, Si es que los equipos no se va a quedar también con las manos vacías. Los 14 equipos va a llevar algo de premio en efectivo, por supuesto. Esto para compartir también en este campeonato senior Copa Municipal. Va a corresponder a servicio de esquina, punta izquierda que favorece al equipo albiceleste. Así mismo va a ser tiro de esquina. El primero en esta segunda etapa. Va a ser buscar por arriba el primero. Bueno, se van a ejecutar el tiro de esquina. Partido 0-0 hasta aquí la segunda etapa. Estamos en vivo compartiendo con toda la gente. Ya también vas a vivir todas las premiaciones aquí en el partido. En la final, digo bien, del partido. Todas las premiaciones. Ahí se juega. Partido 0-0. Aquí en la cancha del Sport San Nicolás se vive la final del campeonato senior Copa Municipal. Estamos en vivo. Saluda a la gente que está viendo y vemos mucha gente aquí en la cancha también. En todos los costados, en la zona sur, zona norte del arco también, mucha gente, vemos muchas hinchadas. Gente que va compartiendo, la familia compartiendo el fútbol, familia que viene a apoyar a su equipo, y es importante y interesante también ver hacia mucha gente, mucha familia viniendo, acompañando a su equipo, y eso es lo que queremos ver siempre en la cancha, en todos los campos de juego. Últimamente tenemos problemas en eso, ¿verdad? Porque mucha gente no quiere irse más a la cancha por el motivo de seguridad, que muchas veces lo vivimos, y nosotros nosotros como uruguayenses sufrimos eso en un partido, y acá se ve que es un campeonato de la gente, mucha familia vemos alrededor de la cancha apoyando a su equipo. El día de hoy, aquí la cancha del Sport San Nicolás. Blas Antonio. Sí, así mismo, Gilberto. Ahí va sacando la pelota Roberto Maqueda. Y ahí va el balón hacia el costado izquierdo. Saca como puede el jugador. En este caso, el defensor de Upona es Tomás Mascareño, el que sacaba un costado, será lateral. Favorece a la representación del conjunto de 15 de agosto. Balón hacia uno de los costados. Lateral favorable para el equipo de 15, que se va instalando también en zona de ataque. Así mismo, 15 de agosto también, que va teniendo espacio en ataque y va teniendo su oportunidad también, pero hasta aquí muy bien custodiado, digo bien, le custodia bastante bien los centrales a los delanteros de 15 de agosto. Será córner, servicio de esquina, punta izquierda, favorece a la representación del conjunto de 15 de agosto, lo quiere ganar, va para el envío, autoriza ya el árbitro, va para el envío, señoras y señores, todo ok, le dice el juez. Ahora sí se va a cumplir el servicio de esquina, punta izquierda, para levantar esa pelota. Ahora sí, balón arriba, a ver, no pudo quitar la defensa, ahora sí va quedándose Férico. Otra vez Bogarín, le pega así como venía esa pelota de primera, arriba y afuera. Sí, probó nomás Bogarín, probó, y para que pueda terminar la jugada también ahí se levantó mucho esa pelota. Partido 0-0, segundo tiempo. Continúa 0-0 el compromiso. Ya estamos, a ver, sobre minuto 14 de este segundo tiempo. El marcador sigue en blanco, 0-0, Gilberto Brites. Sí, casi 15 minutos la segunda etapa y sigue todavía 0-0. Este segundo tiempo más marca, más se cuida los dos equipos también, no deja tanto espacio, porque cualquier error que cometen los jugadores van a
Va a haber goles en este partido, pero hasta aquí bastante bien. Ambos equipos todavía en el encuentro, por ende todavía no tenemos goles porque poco ataque de los dos equipos. Sí, va Romero, pica fuerte, no llegó a esa pelota. Será salida para el equipo albiceleste. Hoy termina este campeonato, partido con este compromiso por Copa Oro, con esta excelente organización también, Gilberto, campeonato senior. Hoy está cerrando otro campeonato más. Una temporada interesante de este campeonato porque esta temporada hay muchos premios y impresionante el apoyo de la gente cada fin de semana y eso es muy importante también en el campeonato. Ya va sacando la defensa de la representación albiceleste. Queda para Eladio Cagdevila. A ver qué hace Eladio. Juega con Blas Gómez. Busca a Rolando. Queda ahora para Derlis Romero. Engancha. Le puede pegar. Sigue Romero. Se enreda un poco. Pero sigue el peligro. Va al equipo de 15 de agosto. Se manda en ataque. Rodolfo Enciso escapa de la marca. A ver qué hace Enciso. Barre muy bien ahí el jugador Carvajal. Quita un costado. Será lateral. Favorece a 15 de agosto en zona de ataque. Sí, zona de ataque para 15 de agosto. Muy bien en la marca. Carvajal también que sacó esa pelota al saque lateral. Hasta aquí. Bueno, la marca ahí atrás de la gente de Dupona. Bien. Corresponde ahora lateral para el equipo albiceleste en su defensa. Continúa el partido con el marcador 0-0. Ayala para cumplir. Servicio manual de Ayala. Ya pone en juego. Busca a Ramoa. Anticipa muy bien ahí el jugador de 15 de agosto. Va el envío para Romero dentro del área. Engancha Romero. Se acomoda. Se tiró reclamando penal Romero. El árbitro dice no pasó nada. Será salida para el equipo albiceleste. Sí, no dijo que no pasó nada. El arbitraje excelente también el día de hoy en todos los partidos de la Antonio hasta aquí. Bien. Y tampoco quita mucha tarjeta y eso te da la pauta que es un partido muy tranquilo por ambos lados. Solamente la tarjeta amarilla por Gómez, el único jugador que tiene tarjeta amarilla en el partido. Golpe de cabeza de González. Termina sacando también aquí otra vez González. Va a quedar ahí en la posición de Ricardo Carvajal y va saliendo para la representación de 15 de agosto, Gilberto. Así mismo, hasta aquí partido 0-0. Este segundo tiempo casi no tuvimos ocasiones claras de gol en el partido. En la primera etapa sí hubo más oportunidades, pero tampoco tuvimos goles hasta aquí. Menudean al área ambos equipos, pero sin profundizar sin que trabajen los arqueros, principalmente en este segundo tiempo. Poca profundidad de ambos equipos. Solamente trata de cuidar un poquito. Atención, Gilberto, está gol. ¡Gol del Sport Club Uporá! Lo hizo Néstor Velázquez. Define y abre el marcador y se desata la alegría en el campo albiceleste y retumba hacia la comunidad de Uporá este gol de Néstor. Lo hizo así de esta manera, abre el tanteador. Uporá 1, 15 de agosto 0. Así mismo llegó el primer gol en el partido en la final del campeonato por la Copa. Ahora acá Néstor Velázquez marca el primero para su equipo este segundo tiempo. Abre el marcador de Uporá 1, 15 de agosto 0. Segunda etapa marca el primero de equipo de Uporá, el jugador más inquietante que tiene en ataque. Bien así. Vieron el gol de Néstor Velázquez, el jugador que más estaba insistiendo en ataque y marca el primero en el encuentro el jugador Néstor Velázquez, compañeros. Sí, una desatención ahí en la defensa, Gilberto. Sí. De la defensa de 15 de agosto termina con este gol del equipo de Uporá. Sí. Muy buena definición de Néstor. Así mismo. Eso venía comentando en la jugada, estaba comentando porque cualquier error que comete el equipo puede venir el gol y eso le pasó a 15 de agosto. Comete un error grave ahí atrás y aprovecha bastante bien el equipo de Uporá y bastante bien principalmente su mejor jugador en el campo de juego, Néstor Velázquez.
Bueno, Bien, así sí. estamos nosotros en vivo aquí a través de Pulso por Más. Aquí en la cancha del Sport San Nicolás, mucha gente, impresionante la gente que hay alrededor de la cancha, hacia el lado sur, lado norte también. Ambos equipos trajo también su gente que le está apoyando a sus jugadores y se gritó bastante el gol de Néstor Velázquez en el partido. Y hasta aquí es el único gol en esta final de la Copa Oro. Hay que ver cómo responde a partir de ese gol la gente de 15 de agosto, a ver cómo está mentalmente para levantar el equipo y tratar de buscar el empate antes que se termine esta primera etapa. ¿Cuánto tenemos? A ver, ¿cuánto fue el gol? Si me ayudas ahí, compañero. A ver. A los 19, casi 20 ya vino el gol de este segundo tiempo y seguramente se juega de vuelta a 30 minutos, 35 en este caso, este segundo tiempo. Así que queda, si vamos a ir por eso, 15 minutos a la gente de 15 de agosto que pueda buscar el empate en el partido. Perfecto, Gilberto. Señoras y señores, gana el equipo de Buponá por 1-0. Y bueno, el gasto que nos pasa aquí también es importante compartir, Gilberto. Sí. El gasto por el trofeo, por ejemplo, aquí la suma de 2.356.000. Aporte para jugadores, menciones y gasto extra, dice la suma de 19 millones Sí. 546.000 guaraníes. Para premio, 10.800.000 guaraníes. El ingreso total, en este caso, hasta la 22 fecha, en este caso, la suma de 31.088.500 guaraníes. Es el ingreso total de la 22 fecha. Así mismo, 31.088.500 guaraníes, Gilberto. Sí, ahí está. El egreso total es la suma de 30.346.000 guaraníes y queda en caja, dice, la suma de 742.500 guaraníes. Bueno, ahí están los gastos, así también el Gasto ingreso y y el egreso, Gilberto. Sí, gasto y premiación. Entonces, para hoy, ahí ya escucharon todo: gasto por el trofeo, gasto por los equipos, porque cada equipo lleva su premio. Y ahí total ya pasó ya el compañero entonces el gasto total de la temporada y el ingreso total también de esta temporada. Así que el agradecimiento a la comisión directiva que nos sacó este documento para que nosotros podamos pasar y hacerle saber a la gente que está al otro lado compartiendo esta final. Sí, señor, avanza Buponá de vuelta mientras la gente va escribiendo también, Gilberto Brites. Sí. Vamos, mi querido albiceleste, dice Milagros Godoy Bernal. Saludo para ella. Reporte de sintonía también de Daisy Areco. Sí, ahora me vino en la mente, Antonio, que en la fecha anterior comentó Antonio Estigarribia que lindo sería una final de la Supercopa entre San José y Buponá, y se está cumpliendo. Exactamente, por ahora. Saludos para Daisy Areco, entonces escribe también desde Brasil apoyando al club Buponá, dice mucha fuerza para el grupo. Saludo al portero Erico Areco de parte de su hija. Perfecto, ahí está la hija del portero. Buen Ahí portero, está. Sí, buen Erico portero, Areco. y uno de los seguramente va a tener su premio también esta temporada. Exactamente. También para César David García López, mi apoyo para el plantel albiceleste. Saludo desde Río Grande do Brasil, dice. Ahí está también la gente de Brasil que va comentando ahí en la plataforma de Pulso por Más en YouTube. Vamos, 15 de agosto desde España. Zulma Raquel Florentín Almada también va escribiendo, muchísima gente va escribiendo reporte de sintonía en esta jornada de hoy. Bueno, saludos desde España. Vamos, 15 de agosto, familia Enciso. Ok, ahí está el saludo también. Sí. Bueno, avanza el equipo albiceleste, va el número 30. Es Néstor. Este es Tomás Mascareño. Va jugando Tomás. Otra vez para Velázquez. Ahora tiene el esférico. La representación del conjunto albiceleste pierde en ataque. Rodolfo lucha ante la presencia de Mascareño. Es el que recupera. Lanza hacia adelante. Balón hacia donde está el jugador albiceleste. Ahora sí. Va saliendo. Ahora es González el que tiene. Blas Gómez. Rolando López. Rolando juega hacia adelante. Resta quitando del fondo Tomás Mascareño.
Balón que queda en poder del jugador Gustavo González. Engancha a Gustavo González. Blas Gómez vuelve a cargar. Va 15 de agosto. Quiere el empate. Saca Ayala. ¿A los cuántos fue el gol, Gilberto? A minuto 19 fue el gol de Néstor Velázquez. Tiene el equipo de 15 de agosto. Pierde en defensa peligrosamente. Y el árbitro paró el juego porque está sentido el jugador albiceleste, Gilberto Brites. Sí, está sentido el jugador del equipo de Upona. Y con un error que cometieron la gente de 15 de agosto ahí atrás, vino el gol de Néstor Velázquez en el partido, lastimosamente, porque eso veníamos comentando. Cualquier error que cometa uno u otro equipo va a ser el gol del campeonato, y eso está pasando ahora mismo por el lado del equipo albiceleste, que está ganando 1-0 su partido ante 15 de agosto. Señoras, señores, gana 1-0 el conjunto de Upona. El gol lo hizo Néstor Velázquez. Buen partido hoy de Néstor también, Gilberto, no solamente por el gol. No solamente por el gol, corre mucho, ganó mucha falta en ataque y después el gol también. Así que un partido importante hoy de Néstor Velázquez. Saca el balón a un costado, será lateral defensivo que favorece a la representación de 15 de agosto. Va para cumplir el jugador de 15 de agosto que prepara justamente cambio. Va a ingresar Roberto Ayala, si no me equivoco, dorsal número 38 para él. Sí, creo que Roberto Ayala, el 38. ¿Y será que Stanislao va a dejar el campo de juego el lateral? Si es que va a ser lateral por lateral. Va Blas Gómez. Recupera a Upona. Néstor va jugando hacia donde está el jugador. Paredes. Levanta al CIDE. Paredes arriba. Saca como puede la defensa y va a quedar ese esférico otra vez para Santa Cruz. Levanta Santa Cruz para Néstor. Segundo en camino. Está el remate en las manos del arquero. Le descuidaron otra vez a Néstor. Sí. Esta vez de primera remató en las manos del arquero. Sí, acá estuvo de vuelta atento Velázquez también. Le bajaron la pelota y probó directamente el arco. Pero atento estaba Portillo, que se quedó con esa pelota. Casi fue segundo del equipo del Sport Upona en el partido. Este es Rodolfo Enciso. Sufre la infracción. La falta fue del atacante, será tiro libre. Ahora sí se va a producir el cambio. Sí, va a haber cambio. El 38 Ayala. Roberto Ayala ingresa por Eladio Cardevila, se retira. Entonces, y por él ingresa Ayala, Roberto Ayala. Ya se produce el cambio, Gilberto. Será tiro libre que favorece a la representación de 15 de agosto. Camiseta número 8 para cumplir. Rodolfo Enciso. Va Rodolfo Enciso, levanta el esférico. Golpe de cabeza fue defensivo. Otra vez Ireneo Franco vuelve a cargar. López. Ahora queda para Velázquez. Atención, corre, pica Velázquez. Está el segundo. El arquero que sale también. Estaba atento el guardameta de la representación de 15 de agosto. Gilberto, si no estaba el segundo. Sí, si no estaba en el segundo, porque salió con todo vuelta Velázquez buscando su segundo gol en el partido. No sé si vos, Blas Antonio, te diste cuenta que perdió mucho en ataque el equipo de 15 de agosto después de la salida de Barrios. Porque Barrios es que peleaba mucho con los centrales y después de la salida de él cayó totalmente el equipo de 15 de agosto. Tenía el empate Rolando López, no pudo rematar, tardó un poco y por ahí creo que ya pierde la posición el remate. Termina anticipando el defensor que logró puntear esa pelota al córner, Gilberto Brites. Sí, un tiro de esquina que consigue el equipo de 15 de agosto. Y acá todos se van a ir a buscar por arriba el empate. Pastor Ruiz se va preparando para el cambio. Creo que ya se va a realizar el cambio, Gilberto. Se va a autorizar ya. Sí. Camiseta 22 para Pastor Ruiz. Ingresa por Ramoa seguramente. Isidro Ramoa se retira, ingresa por él Pastor Ruiz. Quiere ganar algunos segundos también Isidro Ramoa. No se apura para salir. Ahí Rodolfo también le invita para que pueda salir un poquito más apurado, Gilberto, porque va pasando los minutos, pasa el tiempo. Sí. El Upona lo está ganando. 15 de agosto lo quiere empatar.
Así mismo, 1-0 está ganando el equipo albiceleste. Se juega el tiro de esquina. Ya se produce córner corto. Atención para Rubén Bogarín. Pisa el esférico Bogarín. Dentro del área va Ayala. Roberto Ayala tiene, ahí está. Cubre la pelota Ayala. Juega con Blas Gómez que levanta sobre ese esférico. Quería González, pero imposible llegar a ese balón. Será salida, será balón. Y ya pregunta, y a ver, el jugador Isidro pregunta ya el reloj, la hora, Gilberto Brites. Sí, ya. A ver, ¿cuánto? 30, ahí está. 30 minutos ya de la segunda etapa. Y seguramente a los 35, ¿verdad? Porque así... Sí, por ahí, 37 minutos por ahí lo que se va a jugar. Quedan 7 más entonces en el partido. Señoras y señores, las dos copas, tanto bronce y copa de oro, se va a la comunidad de Uponá, Gilberto Brites, porque el equipo de San José Obrero también es de esa comunidad de Uponá. Así es que, como así están las cosas, las dos copas se van en esa hermosa comunidad. Sí, además son vecinos, equipo vecino, Asiaga. Si es que se va a cumplir la idea de mucha gente que se juega la Supercopa entre San José y Uponá, pero esto falta todavía. Clásico vecino, atención porque lo quiere evitar también 15 de agosto, atención el remate. Tímido el remate, no calzó bien a ese esférico, quedó sin fuerza. Sí. Romero a las manos del arquero Erico Areco. Hoy me sorprende un poco la gente de 15 de agosto, poquísimo hoy la gente de 15 en ataque principalmente. Esperaba más de Romero, que era un jugador que siempre le complicaba a los centrales, pero hoy está muy marcado, no sé, pero un poco hoy de Romero en ataque para 15 de agosto. Catalino Ibarra el que tiene la pelota, se frena Catalino, mantiene en juego ese balón. A ver qué hace Catalino, con el físico, cubre. Quiere hacer rebotar en el jugador Ayala, lateral que favorece al equipo de 15 de agosto. Bogarín ya lo va cumpliendo, juega con Blas Gómez. Bogarín de vuelta. Pase corto ahí para que Ayala pueda participar. Va Roberto Ayala. Abre el juego ahí. Balón para Gustavo. Pone el pie el jugador de Uponá. Termina sacando a un costado. Será córner. Será servicio de esquina. Favorece al equipo de Uponá que prepara cambio, Gilberto. Así mismo. José Pelota mantiene 1-0 arriba al equipo albiceleste. A ver. No. Bueno. Todavía no se va a autorizar el cambio, Gilberto. Así mismo. No, todavía no. No se va a hacer todavía. Bueno, ahora sí se va a autorizar, dice. Y creo que sí. Vamos, Velázquez entonces a ingresar. Lorenzo. Vamos a ver quién ingresa. Lorenzo Velázquez. Por Paredes, entonces. Lorenzo Velázquez por Paredes es el cambio. Los dos Velázquez ahora en ataque de Uponá. Perfecto, Gilberto. Ingresa aquí el camiseta 19, Lorenzo Velázquez. Ya se retira el jugador de Uponá, entonces va el envío, atención, quita como puede la defensa. Paredes el que se retiró para permitir el ingreso de Lorenzo Velázquez. Sale Lorenzo, justamente su primera participación en el partido. Deja para el jugador Néstor, el autor del único tanto para Lorenzo. Peligro de gol, atención, sale el arquero. Sale muy bien a cortar el circuito de juego. Si no estaba el segundo albiceleste. Así mismo, acá Lorenzo, Néstor le quiso dar a Lorenzo el gol, pero primero se adelantó el arquero Portillo que se queda con esa pelota. Roberto Ayala para cumplir. Camiseta 38. Se escucha la hora. Blas Antonio. Sí, hora. Va gritando la afición deportiva del conjunto albiceleste que vino en masa hoy, Gilberto. Sí, mucha gente de la zona de Uponá. Aquí hoy en la cancha del equipo del Sport San Nicolás. Mirá que Uponá creo que salió el último campeonato. No me acuerdo si es jueves 2022 o 2023 el último campeonato de Uponá en este que es la Copa del Campeonato Señor. Bueno, se enoja Blas Gómez. Y ojo que Blas creo que está amonestado, Gilberto. Sí, está amonestado, está con tarjeta amarilla. Se tiene que ir. Y sí. Segunda amonestación para él y la roja. Expulsado. Expulsado Blas Gómez. Se va a retirar
Estás nervioso, Blas. Así mismo se retira Blas Gómez. Tarjeta amarilla para él. Queda con 10 su equipo. Bueno, Jiménez también vio la tarjeta de amonestación. Bien, ya tiene la pelota. El equipo de 15 de agosto vuelve a recuperar. El equipo albiceleste. La representación de Buponá. Ahí va Catalino. Era el jugador Isidro Santa Cruz. Lorenzo el que pica. Atención de contragolpe. Al equipo albiceleste para el segundo. Lorenzo remata a cualquier parte. No pasó absolutamente nada. Y sigue el famoso hora, hora. Sigue gritando la gente del equipo de Buponá. La gente de Buponá ya quiere que se termine el partido. Poco falta ya para que termine. Poco falta para que sea campeón el equipo albiceleste. Sale el equipo de la representación de Buponá con Tomás para Gustavo. Y aquí ya sale jugando. Y esto termina, señores. Terminó el partido. Salud, campeón de Buponá. Así mismo, final, señores, del partido. Final de la temporada del campeonato Senior Copa Municipal 2026. Campeón de la temporada del equipo albiceleste del Sport Buponá. Lleva otro título más de este campeonato. La Copa Bronce, título para San José. Y la Copa Oro, título para el equipo albiceleste, para el Sport Buponá, señores. Termina este campeonato. El gran ganador de este título lleva al equipo albiceleste, entonces, campeón en la temporada. Salud, campeón para el equipo del Sport Buponá. Salud, campeón 2026 para el equipo albiceleste. Estamos aquí en vivo a través de Pulse por Más. Ahí el compañero Blas se vaya para las premiaciones también, si es que nosotros quedaremos para la premiación. Aquí lo vas a vivir todas las premiaciones a través de Pulse por Más. Y que salud, campeón para el equipo del Sport Buponá, señoras y señores, aquí en la cancha del Sport San Nicolás. Ahí está la gente, ahí está su gente también queriendo ingresar a la cancha para que pueda festejar este título importante el equipo albiceleste esta temporada, señoras y señores. Nosotros, no sé si vamos a despedirnos después de la premiación. Vamos a venir para cerrar la transmisión del día de la fecha. Así que ustedes lo vivís y lo vas a ver a través de Pulse por Más, todas las premiaciones de la temporada 2026.
Reitero, aporte para jugadores, lesionado y gasto extras, la suma de 19.546.000 guaraníes. Hay un ingreso total de 31.088.500 guaraníes, reitero, y el egreso total es de 30.346.000 y quedando en caja la suma de 742.500 guaraníes. Reitero, esto ya en los 22 fechas que se han jugado de este campeonato Copa Municipal. Estamos en este momento de la premiación, señoras, señores. Ya enseguida vamos a ir llamando a los equipos, a los jugadores también para premios individuales, como así también premio en equipos en esta jornada que ha terminado exitosamente este campeonato senior Copa Municipal, denominada este año, gracias también de parte de la organización con la Municipalidad de Grijuá, por los premios también, el premio mayor para el campeón y así también para el subcampeón. El saludo a todos los deportistas que están presentes en esta tarde, y así de esta manera ha culminado este campeonato Copa Municipal, campeonato senior. Destacamos también la presencia, obviamente, de autoridades locales. Está el presidente de la Junta Municipal. En esta ocasión usual también está el señor Ernesto. Así también agradecemos al presidente de la Liga Deportiva de Grijuá, el señor Edison Velázquez, que ciertamente también siempre ha mostrado también el apoyo a este campeonato. Bien, ahora sí, vamos a arrancar el momento de premiación, señoras y señores. Vamos a convocar a la terna arbitral, entonces, para esta fecha de premiación, el campeonato senior Grijuá Copa Municipal 2025-2026. Terna arbitral que encabeza el señor
José Sardín. Recibimos al señor José Sardín, también a Hilario Ortigosa, a José Amarilla. Ahí están los árbitros, momento de premiación en esta gran final. Campeonato tiempo principal Senior Uruguay 2025-2026. Ahí está entonces esta terna, José Servín, Hilario Ortigosa y José Amarilla. Fuerte el aplauso para esta terna arbitral en Partido Justicia en la tarde de hoy. La presencia del concejal, sí señor, está presente también con nosotros en esta tarde de fútbol, Milicia de Villalba. Bien, quiero convocar ya también al veedor de este compromiso, el señor profesor César Cristaldo. Adelante, por favor, profesor César Cristaldo, veedor del encuentro deportivo, no solamente hoy, sino más bien también durante este campeonato. En varias oportunidades pudo colaborar también como veedor del campeonato, de los partidos, de las fechas que se han jugado. Señoras, señores, ahí está para la foto correspondiente, con los protagonistas, con las autoridades presentes también. También convocamos al abogado Óscar Ortega de la Comisión Disciplinaria, presente también. Gracias por su buena gestión también. Sí, señor, por el apoyo y por trabajar también con este campeonato senior de Uruguay. Ah, sí, por algo no carga. Sí, se mueve. Acá no carga tampoco. No, todavía. Oye, ¿qué coño es tu vaina, pues? ¿Tú vas allá? Sí. Ahí sí, ahí sí. Muy bien, ahora sí. Vamos a ir convocando para este momento también de entrega de gratitud y reconocimiento. Quiero convocar al señor Ronaldo Villalba. Recibió con un fuerte aplauso para el presidente de la Comisión Senior de Uruguay por su apoyo incondicional en pos de mejorar el campeonato senior de Uruguay. Vamos a entregar ahí al señor Herminio, al señor, este reconocimiento especial. Ahí está el presidente del campeonato senior de Uruguay. Señoras y señores, recibe este reconocimiento. Reconocimiento y gratitud también al intendente municipal, profesor Sergio Morán Cáceres, por su aporte incondicional en pos de mejorar el campeonato senior de Uruguay. Ahí va para la entrega. Vamos a hacer la entrega ya a un representante. Está el presidente de la Junta ahí para hacerle llegar entonces también este reconocimiento.
Entrega de reconocimiento, Campeonato Senior Irucuá, Copa Municipal. Gratitud y reconocimiento al profesor Edison Velázquez, presidente de la Liga Deportiva de Irucuá, también por su apoyo incondicional. Si no está presente algún representante, de igual manera lo puede. Está su padre, muy bien, su querido padre va a recibir también este reconocimiento muy especial. Campeonato Senior, así de esta manera va entregando reconocimiento también. Gratitud, reconocimiento al profesor César Cristaldo. Veedor ha trabajado durante este campeonato. César Cristaldo, muchas gracias al profesor César Cristaldo. Reconocimiento y gratitud. Señoras y señores, para ir agilizando, convocamos también a un representante de la transmisión de Pulse por Más. Gratitud y reconocimiento por su apoyo incondicional en pos de mejorar el campeonato senior de Irucuá. Entonces, Pulse por Más también va a recibir un gratitud y reconocimiento. El compañero Kevin puede ir, ¿eh? Ahí el compañero Kevin. Ahí está el representante de Pulse por Más recibiendo también este reconocimiento. Fuerte el aplauso para la página deportiva. Gratitud y reconocimiento a abogado Óscar Ortega, presidente de la Comisión Disciplinaria Senior de Irucuá, también por su apoyo incondicional en el campeonato senior este año. Muy bien, ahora es momento también de convocar a los delegados de los clubes presentes. Empezamos a convocar al delegado del Independiente, al señor Julián Candia. Fuerte el aplauso, recibimos a don Julián. Él es delegado del Club Independiente. Convocamos también al delegado del Sport de Arendá, Elvio Acuña. Elvio Acuña también recibe medalla, delegado del Club Arendá. Ahora también convocamos a Gabriel Zamudio del Club Sport Cerro Verde. Gabriel Zamudio, delegado de Cerro Verde. Convocamos al delegado del Club Libertad, Herminio Cardoso. Ahí está la foto para el recuerdo. También convocamos al delegado del Club de Milan, al señor Armando Rojas. Para recibir entonces también la medalla correspondiente. Ahí está la foto para el recuerdo. Mientras vamos a ir llamando también al delegado del Club 15 de agosto, Gustavo González. Gustavo González, así de esta manera también, delegado del Club 15 de agosto. También ya llamamos al delegado del Sport Irucuá, al señor Antonio Bracho. Delegado del Club Sport Irucuá, Antonio Bracho, va a recibir también esta medalla. Delegado de esta entidad, de este club. A continuación también llamamos al delegado
del Real Madrid, Daniel Martínez. Delegado también del Club Real Madrid, señor Daniel Martínez. Ahí la foto para el recuerdo. Mientras llamamos también al delegado del Manchester de Villarendá, Alcides Silguero. Momento de premiación, gran final, Campeonato Copa Municipal Senior Gribucuá 2025-2026. La foto para el recuerdo. También llamamos al delegado del Sport Guponá, Rubén López. Con un fuerte aplauso también de los presentes a este delegado del Sport Guponá. A continuación llamamos también al delegado del Club Ciudad Nueva, Arnildo García. Fuerte el aplauso para Arnildo García, delegado de Ciudad Nueva. Señoras, señores, a continuación llamamos al delegado del Club Sport San José Obrero, Antonio Estigarribia. Para la medalla, si no está Antonio, de igual manera algún representante del Sport San José. Adelante, representante, de igual manera, si no está el delegado presente. Ahí ya va a recibir entonces un representante también del Club San José Obrero. A continuación, convocamos también al delegado titular del Sport San Isidro, Ignacio Navarro. Fuerte el aplauso para delegado capitán de este equipo, de este club, el Sport San Isidro. Momento de premiación también, convocamos al delegado de Arsenal, Ronaldo Villalba. Adelante por favor también. El aplauso para el delegado del Club Arsenal. A ver qué me falta más, por ahí ya culminamos, muy bien. Porque llega el momento esperado también de la premiación, donde vamos a tener premiación individual. Es decir, que vamos a conocer al mejor arquero de este certamen, de este campeonato. Señoras, señores, a continuación vamos a convocar al mejor portero y se merece su fuerte aplauso, Albino Miranda de Milan. Fuerte el aplauso para Albino Miranda. Mejor arquero, tuvo una excelente campaña defendiendo el arco del cuadro del Milan. Momento de premiación. Fuerte el aplauso, ahí está, para la foto. Es importante mencionar que la elección de mejor arquero justamente se midió por número de partidos y así también se ha desempeñado justamente en los partidos. Ha jugado prácticamente todos los partidos en Milan, por eso justamente también se llevó en cuenta y se eligió como mejor portero en este certamen. Bien, a continuación, momento también de conocer al goleador del campeonato. Goleador del campeonato. Señoras y señores,
con 15 goles. Jugador de Manchester de Villarendá. Aníbal Cardoso. Fuerte el aplauso para Aníbal Cardoso. Se desempeñó y se destacó como goleador en este campeonato año 2026. 15 goles ha marcado en este campeonato. Excelente campaña también de Manchester. Se destacó en ese equipo Aníbal Cardoso. Fuerte el aplauso de vuelta para Aníbal Cardoso. Señoras y señores, también momento de premiar al jugador destacado en este campeonato, al futbolista Isabelino Barrios. Fuerte el aplauso para Isabelino también. Isabelino Barrios se ha destacado en este campeonato, no solamente con su club, sino también en este campeonato año 2026. Ahora, señoras y señores, vamos a la premiación ya por equipo. Momento de la premiación de los equipos. Vamos a ir llamando por puesto. Se ha quedado en el puesto 14. Convocamos al delegado, presidente, algún representante de Cerro Verde para la entrega de premios también. Esta vez ya premio en efectivo. Ahí está el premio en efectivo que se va llevando también, en este caso, el representante delegado del Cruz Cerro Verde. Señoras, señores, el 13º puesto, el Sport Uribucuá. Momento también que va a recibir el premio. Adelante, representante del Sport Uribucuá. A continuación, el puesto número 12, el equipo de Real Madrid, representante del club de Real Madrid, también para retirar el premio, suma de guaraníes. Fuerte el aplauso también para Real Madrid. Décimo primero, convocamos al representante delegado del club Manchester de Villarendá para retirar también el premio en esta tarde de fútbol que hoy culmina exitosamente otro campeonato más senior de Uribucuá. También a continuación, el puesto número 10, ahí ha quedado la representación del Club Libertad. Entrega de premios en efectivo a los equipos, a los clubes participantes de este campeonato. A continuación, convocamos también al puesto 9, el Club Ciudad Nueva, representante del Club Ciudad Nueva. Ahí está su delegado, Arnildo García también. Va a retirar este premio. Puesto número 8. Llamamos al Sport San Isidro. Club Sport San Isidro se ha quedado también el puesto número 8 en este campeonato. Su capitán, delegado, va a retirar también el premio. Ahí está la foto para el recuerdo. A continuación, puesto 7, ha quedado ahí el Club Esportivo Villarendá. Adelante, Villarendá también para retirar el premio en esta
tarde de hoy. Bueno, y aquí vamos voy a necesita colaboración del presidente, ¿eh? Llegamos al puesto sexto. Pero yo diría que cuando fue Arsenal y Milan, tercero Milan y cuarto. Sí. Pero yo diría que cuando Sí, muy bien, excelente. Vamos a convocar también para el premio a retirar también el conjunto de Arsenal. Adelante, por favor, representante de Arsenal. Ahí va a retirar entonces el premio también el profe Tirio Villalba de esta entidad deportiva. Fuerte el aplauso entonces también para el equipo de Arsenal. También convocamos al equipo del Milan para retirar su premio también. La representación del Milan para retirar el premio. con máquinas, Momento de premiación. Premio en efectivo. Van retirando los equipos. Turno del conjunto del Milan. Ahora sí, vamos a Copa Bronce. Para retirar el premio al flamante subcampeón Copa Bronce. La representación del conjunto de Independiente. Fuerte el aplauso, recibimos a este guapo equipo, el Independiente. Subcampeón Copa Bronce. Para retirar el premio. Bueno, van a preparar el recibimiento. Sí, señor, ahí están. Se van a ir los subcampeones a retirar también el premio en esta tarde de hoy. Flamante subcampeón, la representación del conjunto vicecampeonato Independiente. Fuerte el aplauso para esta entidad deportiva. Ahí van pasando también para recibir las medallas y el premio correspondiente los subcampeones. Uno detrás del otro para recibir también la medalla todos los futbolistas, plantel, cuerpo técnico de este club Independiente, subcampeón Copa Bronce. Ahí van pasando los protagonistas del cuadro de Independiente, recibiendo sus medallas correspondientes y así también, en este caso, premio. Y no sé si vamos a entregar ya el trofeo a los subcampeones, presidente, o como viene la mano, como me indique nomás. Perfecto, vamos a entregar también el trofeo. Así es que por favor vamos a preparar el aplauso para esta entidad deportiva porque va a levantar la copa del subcampeonato. Va a recibir su capitán. Ahí está. Fuerte el aplauso. Subcampeón en Copa Bronce Independiente. Ahí está Florentín levantando la copa y destacar
En el plantel Independiente está Amarilla, nada más y nada menos que es un exjugador del Stronger de Bolivia, excelente. Así es que está presente jugando con esta entidad deportiva. Un jugador que fue jugador internacional, nada más y nada menos. Estuvo o estaba con este equipo. Va a levantar el trofeo, ahí está entonces. Ahí está para la foto. También el túnel que preparan caballerosamente la gente del Independiente para recibir a los campeones Copa Bronce, el conjunto de San José Obrero. Adelante, por favor. Le reciben así con caballerosidad y deportiva el famoso túnel, bajo el respeto correspondiente a esta entidad deportiva también, recibiendo la medalla, el premio, y llegará el momento crucial también. San José Obrero, si no me equivoco, es el primer título y va a empezar con esto, dice la gente de San José. Señoras y señores, y vamos a tener el final por Copa Absoluta de este año, nada más y nada menos, el clásico vecino ante el conjunto de Buporá. San José Obrero, señoras y señores, y de esta manera pasan para retirar el premio. El premio, así también las medallas, premio en efectivo y el trofeo. Van pasando los protagonistas a retirar sus premios. En esta tarde de premiación, señoras y señores, estamos en esta gran final de este campeonato. Llegará el momento de levantar la copa, el trofeo. Atención, señoras y señores. Va a levantar la copa la gente del Sport San José. Vamos al bullicio. Vamos a preparar porque es campeón. Trofeo arriba. San José, salud, campeón. Copa Bronce. Que suene la música. Eso. Que suena, felicidades. Eso, felicidades. Sport San José, el título de campeón Copa Bronce. Eso, ahí están festejando los muchachos, el plantel completo, afición deportiva de San José Obrero. Excelente, excelente, ahí está, momento de premiación. Y a ver, vamos a tener también momento de premiación por Copa Oro. Mientras van saliendo en las fotos, sí señor, esto va a quedar en el lindo recuerdo, momento de este título por Copa Bronce. Salud, campeón, felicitaciones a todos los jugadores, simpatizantes, dirigentes de este club. Ahí está la foto para el recuerdo, fuerte el aplauso de vuelta, muchas gracias. Sport San José Obrero. Ahora sí, convocamos a los sub de Copa Oro.
invitamos a la representación y se va a preparar también así como corresponde, con caballerosidad, la gente del Sport de Buponá para recibir a los subcampeones. También recibir en túnel también, mostrando por supuesto la caballerosidad, el respeto a la 15 de agosto, flamante subcampeona Copa Oro. Se van formando el túnel correspondiente para recibir a la delegación del club 15 de agosto, para retirar también el premio, medallas y el trofeo, la Copa Oro subcampeón. Ahora sí, todo listo, adelante. Club, delegación del 15 de agosto, subcampeona. Subcampeón Copa Oro. Excelente campaña de los muchachos de 15 de agosto. Por cosa de fútbol no pudo ser el título, pero como siempre el fútbol te da revancha, así que así de esta manera se consagra como subcampeón. Felicidades, capitaneado por Gustavo González, esta entidad deportiva. Ahí está la delegación completa, su cuerpo técnico. Ahí vamos a ir pasando. Ahí está el DT, el señor Brígido. Y van pasando otros protagonistas de este club. El famoso club Aviazul. El equipo tricolor. 15 de agosto. Excelente campeonato por parte de esta entidad deportiva. Hoy también excelente en la gran final. Por cosa de fútbol no pudo ser, pero sí se queda con el subcampeonato, nada más y nada menos, esta entidad deportiva. Va recibiendo entonces el trofeo, digo la medalla, el premio, posteriormente el trofeo y el premio mayor. Ahí está, se va a llevar este premio como subcampeón, la suma de 2 millones de guaraníes. Señoras, señores, así de esta manera ya la entrega también el cheque simbólico en la suma de 12 millones de guaraníes. Vamos a recibir el equipo de 15 de agosto, la mano del concejal. Este premio destacamos de vuelta que es por acompañar por el auspicio también de la municipalidad de Iribucuá. Ahí está la entrega de cheque simbólico a cargo del presidente de la Junta Municipal, en representación justamente del intendente municipal. Hace entrega de este cheque simbólico para los subcampeones al equipo de 15 de agosto. Está también el concejal Herminio Cardoso, Felicidades Villalba, para esta entrega del cheque simbólico de la suma de 2 millones de guaraníes. Fuerte el aplauso. Ahí van a posar para la foto también, para levantar posteriormente el trofeo. Trofeo, sí señor. Primero la foto con... Sí, ok, todo listo. Entonces se va a levantar la copa. Atención, momento de levantar el trofeo. Mientras se van preparando para la foto correspondiente, doctor Oscar Ortega ya tiene en mano esta copa subcampeonato Copa Oro. Va a entregar al capitán, levanta arriba
equipo de 15 de agosto. Muy bien, señoras y señores, y ahora llega el momento de los campeones. Queremos destacar la información que nos pasa acá los muchachos de Pulso por más también, que el Sport Eduponal, el equipo albiceleste, solamente en este campeonato perdió una vez, casi invicto. En aquella ocasión le había ganado Milan, después ganó prácticamente todo, algunos empates, solamente una derrota. Entonces vamos a recibir en túnel también, como corresponde, al campeón Copa Oro, al Club Sport Eduponal. Fuerte el aplauso para el equipo albiceleste. Flamante campeón, Copa Oro, y va a llevar el premio mayor de este campeonato este año 2026. Felicidades ahí, encabezado por Freddy Ayala, Rubén López, Ricardo Carvajal, Néstor Velázquez, Lorenzo y otros, Pastor Rubén también. También están pasando los muchachos, ahí está Isidro Santa Cruz, Pastor Ruiz, destacamos también, buen campeonato de esta entidad deportiva. Van pasando a retirar las medallas. Ahí va pasando también jugadores del equipo albiceleste. Tomás Mascareño también. Va pasando el portero Erico Areco y otros jugadores más. Algunos dirigentes que acompañan, por supuesto, también en este momento de premiaciones. Así de esta manera, señoras, señores, cierra un campeonato más. Senior de Guanajuato. Las felicitaciones también a los ejecutivos de este campeonato, cabezado por el señor Ronaldo Villalba, presidente. Desconectaron. Desconectaron. Allá. Todavía. Ahí. Sí. Muy bien, señoras, señores. Estamos culminando de a poco este momento de premiación. Llega este momento crucial también de recibir el premio en este cheque simbólico. A la entrega, ahí las autoridades presentes también en esta tarde de fútbol para recibir este cheque. El conjunto albiceleste, la suma de 3 millones de guaraníes, se lleva el campeón Copa Oro. Señoras y señores, ahí está el conjunto albiceleste recibiendo el premio. Y llega el momento de levantar el trofeo de campeones. Atención, señoras y señores, salud campeón, Sport Eduponal. Se les saca la alegría en el conjunto albiceleste. Salud campeón, Eduponal.
Ya, ahí está.